Buenos días para todos. Nos vamos ubicando, por favor. Bienvenidos al Congreso Anual de la Red de Investigadores de Economía. Estamos muy contentos que nos acompañen en esta sexta edición del evento, que además se da en el marco de las celebraciones de los 100 años del Banco de la República, lo que nos enorgullece muchísimo. Un saludo especial a las directivas de la Universidad de Medellín y muchas gracias por todo el apoyo en la realización de este congreso, así como a los organizadores que lo hicieron posible. De igual forma, un saludo a los miembros de la Junta Directiva del Banco de la República, quienes nos acompañan presencial y virtualmente, a los decanos de la mesa directiva y a los integrantes de la mesa técnica de la red. Es un gusto que nos acompañen, esperamos disfruten mucho de este congreso, que empieza hoy y acaba mañana. Le doy la palabra al rector de la Universidad de Medellín, Federico Restrepo, quien nos dará unas palabras de bienvenida. Gracias, rector. Bueno, a veces puede ser un poco intimidante hablar ante tantos y connotados economistas, sobre todo de alguien como yo que no tiene esa formación. Entonces, me excusan si de pronto en las palabras que digo alguna barbaridad. Y como todos los protocolos, pues obviamente un saludo muy especial a los miembros de la Junta Directiva del Banco de la República que nos acompañan hoy, tanto de manera presencial como virtual, al doctor Juan Esteban Carranza, subgerente de Estudios Económicos del Banco de la República, al doctor Carlos Medina, gerente de la sucursal Medellín del Banco de la República, a nuestro decano Mauricio Perfetti, decano de la Facultad de Ciencias Económicas y Administrativas de la Universidad y uno de los más entusiastas organizadores de este evento, conjuntamente con Lucía, del Banco de la República. A Pascual Restrepo, al doctor Pascual Restrepo, muchas gracias por su visita, profesor en la Universidad de Boston o Boston University, y a los demás docentes e investigadores de las distintas entidades y grupos de investigación de las distintas universidades que nos acompañan hoy. Es hoy un honor para nosotros darles la más cordial bienvenida a nuestra Universidad de Medellín para llevar a cabo este Congreso Anual de la Red de Investigadores de Economía en el año 2023. Nos honra mucho en recibirlos y que cuenta además con la participación de destacados profesionales y economistas que nos invitarán a una conversación sobre temas de gran relevancia en este país y en el mundo, en especial cuando enfrentamos situaciones como los efectos de la pospandemia, la invasión Rusia a Ucrania, la marcada desaceleración económica y en un contexto de condiciones financieras restrictivas a nivel mundial. Al tomar la decisión de celebrar el Congreso Anual de la Red de Investigadores de Economía del Banco de la República en nuestro campus vivo, que así denominamos a esta ciudadela universitaria, vivimos una oportunidad excepcional para nuestra Facultad de Ciencias Económicas y Administrativas, que fuera justamente uno de los protagonistas en primer plano y que fuera partícipe también de discusiones globales que nos ayuden a entender y a proponer alternativas a fenómenos económicos con altos costos sociales, como la informalidad o la falta de acceso a la educación de calidad. Con eventos como este, en el que también conmemoramos los 100 años de la creación del Banco de la República, reafirmamos el compromiso de consolidar una universidad y una facultad de excelencia pertinente, conectada con las demandas de la sociedad y articulada con el desarrollo sostenible de nuestro país. El papel nuestro como universidad es escuchar, entender el entorno, adaptarnos rápidamente a las nuevas y cambiantes necesidades que nos plantea y conectar a nuestros estudiantes y docentes con esas realidades, con el fin de contribuir de manera tangible a las expectativas de nuestra sociedad. En tiempos en los que se revalúan las formas de la educación y el acceso a la educación superior, es cuando justamente es más necesario ser más relevantes y aportar al mundo de las ideas y las soluciones que contribuyan al futuro de todos.
A julio del 2023, según el DANE, la proporción de trabajadores informales en Colombia fue del 56%, lo que significa que la formalización laboral continúa siendo uno de los mayores desafíos que enfrentamos. Y me atrevo a mencionar también algunos interrogantes que se generan con la nueva reforma laboral que se está radicando o discutiendo en el Congreso. Lograr que más trabajadores accedan a empleos formales no solo beneficia a los ciudadanos, pues también fortalece la economía y el sistema de seguridad social. A esto se suma el tema de la igualdad de oportunidades como un principio fundamental en una sociedad justa y equitativa. La educación es tal vez la herramienta más potente para propiciar que cada vez más personas puedan acceder a la escalera de las oportunidades, a tener un proyecto de vida acorde con sus expectativas y mérito y a ser parte del círculo virtuoso que genera crecer y desarrollarse libremente más allá de sesgos sociales, económicos o de cualquier otra índole. Como academia nos corresponde ir más allá de la transmisión del conocimiento. Nuestro papel también es incidir en la formación social de los jóvenes, prepararlos para desenvolverse en el mundo, para aportar valor a una sociedad. No en vano, la única área del conocimiento que es común a todos los pensum de las universidades es la ética. Y la manera como se hacen las preguntas, se cuestionan, se promueven los debates y nos hace entender la obligación de contribuir positivamente a nuestras familias, empresas y comunidad. Esperemos que las conversaciones que se dan y se den durante estos 2 días contribuyan a la creación de soluciones tangibles y a la promoción de un mercado laboral más inclusivo, dinámico y equitativo en nuestro país. Los desafíos son grandes, pero nuestra capacidad para enfrentarlos también lo es. Bienvenidos de nuevo a este campus de la Universidad de Medellín. Disfruten de su visita a esta ciudad de la que nos honra llevar su nombre y muchas gracias también y muchos éxitos en el desarrollo de este congreso. Muchas gracias. Muchísimas gracias, rector. Ahora le doy la palabra al doctor Juan Esteban Carranza, subgerente de Estudios Económicos del Banco de la República. Buenos días, muchas gracias, Lucía. Muchas gracias a todos los presentes. Reitero los saludos que ya se han hecho varias veces. El señor rector, muchas gracias por su hospitalidad. Doctor Perfetti, decano de la facultad. Doctor Botero, vicerrector, amigo del banco, doctora Olga Lucía, nuestra jefa en el Banco de la República, colegas, los colegas que vienen de lejos a darnos sus charlas keynote, Gabriel, Pascual, gracias a todos, a mis colegas por estar aquí. Para aquellos que hemos tenido vínculos con el mundo académico, venir a una universidad es de cierto modo volver a un sitio familiar. Esta actividad que hacemos cada año con la red es una actividad que se presta exactamente para los objetivos que planteó el rector hace un momento. Siempre ha sido una instancia de discusión profunda y sustancial sobre temas siempre relevantes para el entendimiento de la economía colombiana. La red de investigadores en economía nació como un instrumento para facilitar la interacción entre los investigadores en economía de los distintos entes que se dedican a esa actividad en Colombia. Y participar y también propiciar la interacción entre el mundo académico y el Banco de la República, que tiene como una de sus misiones contribuir precisamente al entendimiento de la economía colombiana. El tema de la conferencia de este año es el entendimiento de distintos aspectos de los problemas relacionados con el desarrollo del capital humano, que es quizá el elemento fundamental del desarrollo económico de cualquier sociedad. Yo espero con gran interés las charlas que tendremos sobre distintos aspectos y la
de este problema y las oportunidades que tendremos para conversar sobre tantos asuntos que nos preocupan, sobre el comportamiento de los mercados laborales, sobre todo en Colombia, aunque nos referiremos a problemas también que van más allá de los problemas puramente colombianos. Tendremos hoy también, al final del día, una muy interesante conversación entre el director de planeación y el director de la CAF. Creo que también tendremos un evento para celebrar los 100 años del banco en conjunto con el departamento de Antioquia. Y tendremos también, y quiero invitarlos a que lo tengan presente, la presentación de un grupo, digamos, espontáneo de economistas laborales del país que van a aprovechar esta ocasión para formalizar la formación de lo que llaman ellos el Grupo de Economía Laboral dentro de la red, un grupo independiente del Banco de la República, pero que de nuevo quiere propiciar la discusión científica de asuntos relacionados con los mercados laborales colombianos para contribuir no solo al entendimiento académico de los problemas relacionados con estos mercados, con este mercado tan importante pues precisamente para el bienestar de la población, sino también contribuir a educar y a disciplinar un poco las discusiones de política. Estoy seguro que tendremos 2 días muy intensos, empezando muy temprano, pero que serán muy productivos. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Juan Esteban. Sin más preámbulo, vamos a empezar con las presentaciones. Invito a la mesa a regresar al público y le doy la palabra al doctor Pascual Restrepo, profesor de Boston University, para su presentación. Bienvenido y muchísimas gracias, doctor Pascual. Ok, perfecto. Es en inglés, ¿verdad? Ok, bueno, antes de empezar mi presentación en inglés, quería agradecer en español a todos por la invitación. Es verdaderamente un honor estar acá. Como muchos saben, yo soy de Medellín, entonces no solo estoy volviendo a la casa académica, que es la universidad, pero también estoy volviendo a mi tierra, y eso siempre me llena de emoción y alegría. Ahora voy a pasar al inglés, así que les va a tocar soportar una hora del inglés más paisa que han oído en los últimos 10 años. Okay, thanks. Perfect, so today I'm gonna be telling you about automation and how it's been affecting labor markets. And most of my presentation is gonna be focused on what technological change has implied for developed countries, but I do wanna, at the end of my talk, get back to the question of what are the potential implications for Colombia, for Latin America and the region, and this is also something that I'm looking forward to discussing during the Q&A. So let me get started. By the way, like I should mention that a lot of the content that I will present today is based on joint work with Daron Acemoglu, and so he deserves kind of like full credit for everything that is gonna come right now. So let me start with some facts describing some of the main transformations that we've seen in developed countries, using the US as a case in point. So this figure comes from David Autor's Eli lecture, and it plots cumulative wage growth for men in the left panel and for women in the right panel, going back to the 1960s and by level of education. So each of the different lines represents a group with a different level of education, going from people who dropped out of high school to people that completed a post-college degree. Now, what you can see in this figure is that from the 1960s to the 1980s, wages for all of these groups were growing at very similar rates. So this was growth that was benefiting all groups in society. But at some point in the 80s, we start seeing a fanning out of the wage distribution. So we break from this pattern, and we start seeing that wages continue to grow at the top for highly educated workers, both men, but especially
women, but become stagnant or even decrease in real terms, more so for low-level educational workers, especially men. So this figure is telling us something that I think is quite amazing. In the US, if you are a worker without a college degree, then actually your real wages, because this is already adjusted for inflation, your real wages were higher in the 80s than they are today, despite the fact that we have so much technological progress in the last 40 years. This technological progress has failed to make workers at the bottom of the educational distribution better off. Now, there are many potential explanations for these trends. So, for example, many people have emphasized the role of institutional changes, the erosion of the minimum wage, the decline in unionization that we've seen in many developed countries. Other people have emphasized the role of globalization, opening to trade, the rise of China as a major commercial power, and so on. And other people have emphasized the role of technology, and in particular, the possibility that new technologies are complementing skilled workers. So that's called the capital skill complementarity hypothesis. And the idea is that if you think of computers, many modern technologies, they have this feature that they are used more frequently by skilled workers, and therefore, as these technologies improve, that could explain this increasing inequality that we've seen in the last 40 years. Today, I want to tell you about a different explanation, which also emphasizes the role of technology, but is slightly different from the capital skill complementarity story. And it's the idea that many modern technologies, they're not only complementing skilled workers, but they're also directly substituting for unskilled workers in many areas of the production process. And so this is what I call automation technologies. Now, the defining feature of these automation technologies is that they work by substituting for human labor at a widening range of tasks or productive processes. Let me give you 3 examples so that we understand what we mean by automation. So one example is the development of industrial robotics. So if you went to a car manufacturing plant in the 1970s, you would have a bunch of non-college workers, especially men, that were doing the welding, the assembly, the painting, and so on. If you go to the same car manufacturing plant, all of those tasks are done by industrial robots. So technology is working by substituting humans in specific functions in the productive process. A second example is the development of CNC machinery. So CNC machinery is computer numerically controlled machines. And what this did is that it reduced the need, for example, or it fully automated many metalworking processes. So in metalworking manufacturing industries, before you used to have a skilled operator that was doing the milling and operating the lathe machines, and now all of that is controlled by computers. So here you also see this process where technology is finding ways to substitute for human labor at more tasks. And finally, and this is very important, this is not only confined to manufacturing, but you also see automation in the service sector and even in the educational sector. So think, for example, about software systems. Right now, we have delegated many clerical functions to software systems, such as handling payrolls, sales, customer service. All of these tasks, before we used to have an army of people doing this, and now we have specialized software systems that can do that in an automated way. I also want to emphasize that today, I'm essentially going to discuss what are the impacts of this class of technologies. I want it to be very clear that automation is not equal to technological progress in general. Automation is one particular form of technological progress, but you also have many different types of technological progress that do not necessarily work by automating tasks away from labor. So think about the introduction of new products. Think about, for example, better vintages of capital replacing old capital. So this would be capital replacing capital, but not capital replacing labor. Think about improvements in material sciences. So we use better materials. Think about new sources of energy. So we go from steam energy to electricity. So all of these are also important sources of technological progress that do not necessarily involve automation. So everything that I'm going to show you is about automation. So that doesn't mean that any technology can generate the types of labor market disruptions that we are going to study in a second. Okay, so my plan for today
is essentially to lay out the intellectual case for why we think that automation can be behind some of these trends. And the way that I'm going to do it is that I'm first going to present some broad facts that point to a special role for automation as a driver of these developments that we are seeing in developed countries' labor markets. Then I'm going to develop a conceptual framework that is going to clarify using perhaps like 3 or 4 equations. I promise that it's not more than 4 equations, why automation provides a coherent explanation for these facts. Then I'm going to summarize the work trying to estimate or measure the impact of automation technologies, and this work has centered mostly on US labor markets. And then at the end, I have kind of like 2 topics going forward, which is the first, what are the implications of artificial intelligence and how is artificial intelligence going to be different or similar from previous waves of automation technologies? And the second is, what are the implications for Colombia? And definitely, I want to talk about like Colombia. And so if I don't get to discuss this during my presentation, please ask me questions about this, okay? So let's get started by, again, looking at some of the facts that point to a role for the deployment of automation technologies as a driving force behind recent labor market trends. So this is the first fact, and this comes from a handbook chapter by Acemoglu, an author. And what they're plotting here, or what they're documenting, is that there's been a polarization of the occupational structure. And this is true for the US, and this, by the way, is data for the US, but this is something that you can see in many developed countries, and I think that there's also some evidence that suggests that even in developing countries, you're starting to see something like this. So what this is plotting is employment growth by occupation. And I want you to see that there are kind of like 3 groups of occupations. On the lower end, at the left, you have low pay occupations. These are typically unskilled occupations in the service sector. In the middle, and those are the occupations that are inside the box, what we have is middle pay occupations. So these are production jobs or clerical jobs that used to pay good wages for the level of education that they demanded. And then at the top, we have high pay occupations. So we're going to have things such as technicians, professionals, and managers. Now, over time, what we've seen is that more and more employment has been moving away from these occupations in the middle to occupations at the top, and in particular, occupations at the bottom if you don't have a college degree. So going back to the figure that I showed you earlier, if you were a man without a college degree, in the 80s, you would get a job here in the middle, but now you're being forced to get a job here because these jobs are essentially becoming automated. And now, this figure is showing that as this is happening, there's a decline or less employment growth in these occupations. So the only exception here is sales in the 80s. So sales in the 80s experienced a big boom, but now you see that even sales occupations have been declining recently relative to the rest of the economy. Now, I should also emphasize that this is not just a corollary of the structural transformation of the economy. So it's not just that the manufacturing sector of a country becomes smaller as a share of employment or value added as countries developed, which is a pattern that we know very well. This is happening even within sector. So when you look at manufacturing, in manufacturing, they're not hiring people here at the middle, they're hiring people here at the top and at the bottom. When you look at services, something very similar is happening. So let me show you a second fact, which I think points to a role for the advancement in automation technologies. And this has to do with the behavior of the labor share. What is the labor share? The labor share is you take all of the wages paid in a country or an industry, and you divide that by value added. So we always teach our students that the labor share historically has been about 2/3, like 66%, right? So that's kind of like the magic number. Historically, workers got 66% of the pie. Now that has changed recently in the US economy as a whole, and in particular in some big subsectors of the US economy. So the black line here, or the blue line I should say, is plotting the aggregate labor share in the US. And you can see that it went from around 60% to around 57%. So that's not so big, but it's a break with the historical trend. Now the part that I find very interesting is that when you try to unpack where this decline is coming from, it is also not because the economy is moving to more capital incentive sectors. Quite the opposite. This is a transformation that you can see even within sectors.
So let's look again at manufacturing. So manufacturing would be the red line. So in the 80s, for every dollar of value added generated in manufacturing, around 67 cents, or I should say for every 1,000 pesos, 600, oh, this is going to be tough, 670 pesos went to pay for workers. But now that has changed. For every 1,000 pesos of value added generated in manufacturing, only around 450 pesos go to pay to workers. So now this means that more of the value added in manufacturing is being generated by capital, equipment, software, and not necessarily by workers. You can see a similar trend, for example, when you focus on retail. That's the purple line. In retail, the labor share used to be 65%, and now it's down here at around 52%. And so the main takeaway is that when you take big industries in the economy, they're becoming more capital intensive. They're producing more intensively using capital rather than labor. Now, this is also a global phenomenon. So there's a very influent paper by Karabarbunis and Neiman that shows that essentially this decline in the labor share is something that you see in many, not only developed, but also developing countries, and that it is happening within sectors, which again suggests that this might be because of technology. The alternative hypothesis behind all of this is that there's been an increase in market power and that this is because of rising markups. And we can discuss that hypothesis also during the Q&A. Final fact, there's also some direct evidence of the importance of automation. So this is actually something that, like economists, we always like to have like regressions and weird identification strategies, etc. But I think that our main tool should always be direct measurement. Direct measurement is always like number one. And so what we did in this work is that we went and we asked firms, okay, are you using technologies to automate work? And we were able to do that in a partnership with the US Census. And so we have this module that we introduced as part of the annual business survey, which is a survey run by the US Census, where we ask firms about their uses of new technologies. And importantly, we asked them about whether they were using these technologies for automation. And so this figure is reporting some of the findings from that survey. So let's look, for example, at this white bar here. This white bar here is telling us that 7% of US workers, 7%, are at firms that are currently using AI to automate part of their production processes. This is part of their processes, not all of it, okay? Now, this other gray bar says that 10% of US workers are currently employed at firms that are using robotics to automate part of their production process. And so these are the numbers for all sectors combined. In general, around 30% of US workers are currently employed at firms that are trying to use these technologies for automation. This number is actually larger for manufacturing, which is no surprise. Processes in manufacturing are more standardized, and that means that they're easier to automate. And so, for example, in manufacturing, you can see that close to 50% of workers are employed at firms that are using these technologies for the purposes of automating parts of their production processes. Okay, so this suggests that this is happening, that firms are doing it. It's actually not something that is new. We have had automation in the past as well. But our takeaway is that it's becoming more pronounced, or that it's becoming more pronounced relative to other forms of technological progress that used to balance the economy in the past. Okay? So now that we know some of these facts, let me quickly introduce a conceptual framework that is going to help us think about how this transformation affects workers, labor markets, wages, and the economy as a whole more generally. So these are the only two equations. Well, I think that I'm going to have three equations, but these are the two main equations that I'm going to have today. So this is how I want you to think about automation, and I'm going to use something that is called the task model. And the premise behind the task model is just the perspective that if you want to produce something, you need to complete many different tasks. So let's go back to the example of building a car. If you want to build a car, you have to design the car, you have to bring the parts together, you have to assemble the parts, you have to weld them, you have to paint them, and then you have to sell the cars, right? And all of these tasks are going to be different X's in my formulation. And you can break up any productive processes in these components. And so what we're going to think about is that initially all of these components, all of these tasks, is being assigned to workers with different skills, depending on their comparative advantages. But over time, technology is allowing firms to
to use capital, specialized equipment, software, robots, in place of those workers to accomplish some of the tasks. And what the model is going to tell us is, well, what are the implications of this transformation for the wages of those workers, for aggregate GDP, and so on. Okay? So this is how you capture that formally. You start by saying, well, let's imagine that there's a final good Y. So Y here is the quantity of cars produced, for example. And you're producing cars using a Cobb-Douglas technology. We all like Cobb-Douglas. So we use a Cobb-Douglas production function that combines all of these little tasks, YX. And this is just kind of like the fancy way of writing a Cobb-Douglas when you have many inputs. But it's just kind of like a typical Cobb-Douglas production function that takes tasks and spits cars on the other side. Now, like the interesting thing is this equation in the middle that tells us how each of these tasks is being accomplished. So this equation in the middle is telling us that to produce task X, you can use one of different types of labor G, and that's LGX. So LGX is the quantity of workers of type G that are currently assigned to producing that task. So think of G as an inventory of the skills in society. So G can be, for example, men with a college degree, or young men without a college degree. Those are the groups. And we are interested in understanding what automation does to the wages of these different groups. Now you can produce using these groups of workers. Each of them has a task-specific productivity. So this is capturing the idea that we have different comparative advantages. And then you can also produce some of these tasks using capital. Not all of them. So in particular, what I'm going to assume is that this psi k, which is the productivity of capital, can be 0. It is 0 for tasks that are not yet technologically automatable. So for example, teaching, well, at least I hope that teaching is still not technologically automatable, but like being a therapist would be a task that is not yet technologically automatable. Being a yoga instructor is not yet technologically automatable. Designing the car is not yet technologically automatable. So for all of these tasks, this is going to be 0, which means that you can only produce them with labor. But for some of these tasks, this is going to be bigger than 0, which implies that capital can now substitute for labor in those tasks. Okay? So that's the way that the model works. We are going to have capital being produced from the final good. So there's some investment sector. We're going to have that the total supply of each of these types of workers is fixed. So here, and very importantly, I'm not going to have human capital accumulation, which I know is an important topic for today. You can add human capital accumulation. That would be people changing their type by, for example, going to college. And that's an interesting extension to these types of models. But I'm not going to have that. I'm just going to try to understand on impact. How does this technology affect wages if people cannot change their group? And then after you understand that question, that is also going to help you understand what are the types of skills that are most needed in the economy, the ones whose wages are going up, right? So one thing that I like about this model is that you can represent the equilibrium of this economy graphically. And I like to use this representation. So like I usually say that this is a garbanzo bean, but I guess that this is just like, since we are in Medellin, it's just like a bean or a frijol. Okay, and so this represents kind of like the space of all of the tasks in the economy. And the way that this model is going to work is, well, some tasks are going to be allocated to group G, some tasks are allocated to group G prime, and some tasks are allocated to capital. And the tasks that are allocated to capital in the end are going to be the ones that capital can perform. So if there's the technology to do the task with capital, I'm going to assume that capital is so productive that you always want to automate that. And this is going to be important in the end because I don't think that that assumption holds, for example, for developing countries. So in developing countries, the technology is out there, but we are seeing that adoption is low because wages are so low. So that's a point that I'm going to discuss also at the end. But for developed countries, it makes sense to assume that because wages are so high, if you can produce the task with capital, you're going to do that. So this is how an equilibrium of the model is going to look like. Now, in this equilibrium, there's a mass one of tasks, and it turns out that you can express wages very easily as a function of the mass of tasks that each of these workers gets assigned. So that's what we call the task share. So in this economy, the wages of any given group are just output per worker times the task share, where the task share tells us how important are these workers for the production process. But that's measured in terms of the mass of tasks for which they're still required. And that's the only thing that you really need to keep in mind. Automation is going to work essentially by taking away some of the tasks that used to be produced by this group and shifting them to capital. But then that implies that that's bad
for the relative wages of that group, because now they are not demanded as much in the production process, so there's one effect. But on the other hand, we're going to be more productive, so that's the positive effect. So I'm going to introduce how these two effects weigh against each other in a second. Now, another important point, which I think is very relevant for some of the topics that we're going to be discussing today, is that, well, once you automate some of the tasks that a worker is doing, they're not going to stay still. They're going to reinvent themselves. They're going to find new tasks to produce. And so you could have initially automation takes away tasks from these groups, but they're going to take away tasks from other groups. So my favorite example is you go in the US and you automate some manufacturing jobs, and then some workers start driving an Uber, but driving an Uber is essentially competing against the other groups that were previously driving a taxi. And so you get these ripple effects that imply that the incidence of automation not only depends on who gets the shock, but on their possibilities to relocate. And being able to relocate is going to dampen the incidence of these automation shocks. So thinking about relocation and how can we help workers relocate is an important question going forward that we can also discuss more during the Q&A. Okay, so last piece of math. So this is essentially what's happening to wages. So when we think about an automation event, there are going to be two forces affecting wages. On the one hand, we are reducing the cost of producing those tasks. So cars are cheaper, right? And so we are going to consume more cars. This is what we call the productivity effect. So output, the economy is going to expand. And this is going to benefit all workers. But on the other hand, there are workers who are getting displaced from some of their tasks. And that's what we call the displacement effect. So if you want to think about how automation affects different groups, these are the only two things that you need to keep in your mind. Well, it's increasing output, but then for some workers, we can have a strong displacement effect, and that might cost a reduction in their wages. And for other workers, if they didn't get displaced, so for example, if there's an automation technology that automates in manufacturing, the real wages for all of us who are not being displaced are actually going to go up, because we can now go and buy cheaper cars eventually. So the productivity effect is the thing that we typically emphasize a lot when we're thinking about technological change. TFP goes up. We are richer as a result. And the displacement effects are about the distributional effects of this new technology. Who benefits and who are the losers from this type of transformation. Okay? So let me actually mention very quickly the implications of this displacement effect, and then I'll present some data. The fact that automation is displacing workers has three key implications. The first one is that it always reduces the relative wages of the workers that are being displaced, because they're no longer needed for as many processes as they used to be needed in the past. So you can get an increase in inequality out of this. The second implication is that this reduces the labor share. And the reason is that you're taking tasks from labor and assigning those tasks to capital. And so that's mechanically going to reduce the labor share in that sector or in the economy as a whole. And the third is that this is also going to reduce the share of workers in occupations with automated tasks. So let's think about what's happening in this figure. The workers are moving from the occupations or tasks that got automated, and they're taking over some new occupations that they were not producing before. So this figure is essentially speaking to this polarization of the occupational structure. Before, I used to have people doing the welding and the painting of the cars, and now they're driving an Uber, but driving an Uber is a low-paid job compared to those manufacturing jobs that they used to have. So this also explains why we see this polarization of the occupational structure. So this just means that there's a clear intellectual case for why automation can be a driver of these trends that we are seeing in labor markets. That doesn't mean that it's been an important driver. That's an empirical question. And so now what I want to do in my remaining minutes is turn to the evidence and try to understand how much do we know about the contribution of automation to these trends. Okay? So let me discuss three types of evidence. And today I'm going to focus on two, but in general we have three types of evidence here. So the first type of evidence comes from firm-level studies. So there are many papers that what they do is that they look at firms and they trace the outcomes of firms before and after they adopt an automation technology. So let's imagine that you have a panel of car manufacturing firms. You see at which point in time they go from having a more manual production process to a more automated production line. And then you ask, how is that affecting the sales
employment, the workforce composition, the labor share of that firm. And what these studies tend to find is that when firms go through this transformation, they increase their sales, which is not surprising because they manage to reduce their costs. They change their employment mix away from low-skilled workers, so they start hiring more engineers and so on, and fewer production workers. And the final interesting thing is that you see a bigger expansion in sales than in wages, which is very interesting because usually what we have when a firm expands is that you increase sales by 20% and you also increase your wage payments by 20%. So workers benefit from the productivity gains of this increase in sales. But when this increase in sales is driven by automation, what you see is sales go up by 20%, but wage payments only go up by 10%, which means that the labor share of those firms is decreasing in the back. Okay, so all of the firm evidence is pretty much in line with the implications of the conceptual framework that I outlined. Now, the second type of evidence comes from regional data. And here the idea is, well, let's look at different regions in a country, for example, regions in the US, and let's try to compare a region where one particular automation technology has been deployed relative to another region where it hasn't been deployed. The advantage of looking at regions is that it also lets you understand what are the equilibrium impacts of the technology. So you also get to see what's happening to those workers when they get displaced from the car manufacturing plant. Where do they go? What happened to the labor markets in this region as a whole? And so that's one advantage of this regional evidence, and I'm going to discuss one paper here. And then there's also some other evidence looking at group level effects. Group level effects means that I'm tracing groups of workers in the economy as a whole before and after one particular technology that can substitute for some of the tasks that they used to produce gets introduced. And we trace the outcomes of those groups. And so I'm also going to discuss one paper here. Okay. So let me start with the regional evidence. And this comes from a paper that is called Robots and Jobs, that is co-authored also with Daron. And here the basic idea is that we are taking regions in the US, commuting zones. So think of a commuting zone as a local labor market characterized by very close commuting ties. So people live and work in the same area. And what we are asking is, well, let's look at the introduction of industrial robots in manufacturing. And let's try to understand how the introduction of industrial robots in manufacturing affected the regions in the US that specialized in the industries that automated jobs using industrial robots. So the basic idea is, let's take a region like Detroit or the Rust Belt that was fully specialized in car manufacturing. Car manufacturing is one industry that adopted robots in a much more pronounced way than other manufacturing industries. And let's compare that to, for example, textile regions in the Carolinas that didn't introduce industrial robots because the industrial robots are pretty bad at the tasks that you need in textile production, such as cutting and sewing and so on. Okay, so that's the conceptual exercise. So the way to capture these differences is by creating a measure. This is this RC, which we call the exposure of a region Z, of a zone Z, to robots. And this exposure measure is computed as follows. You're going to take the employment share of that region in the 1990s, so before the robots arrive, and in each industry. And then you're going to look at what's the penetration of robots in that industry. And so this measure is going to be high for regions in the US that specialize in the industries where you see greater advances in robotics. Now, of course, the problem with this methodology is that there can be some endogeneity. And in particular, you might be worried that the industries where you see the greater deployment of robots are also industries, for example, that are facing more international competition or are industries that are doing badly for other reasons. And so you need an instrument. So the way that we are going to deal with this problem is by constructing an industry that exploits the fact that it's actually not a very well-known fact, but the US is not the world leader in the creation or the production of robotics. The world leaders in the creation and production of robotics are Japan, Germany, and other European countries. And they are actually at the forefront just because they have such adverse demographic trends that this is the only way in which they could deal with the scarcity of labor that their demography now imposes on them. And so what we're going to do is that we're going to look at industries. These are the industries that we are going to use.
And we're going to look at the penetration of robots in the US, but instead of using that, we're going to look at the penetration of robots in the same industries, but in those European countries. And that's going to be our instrument. The basic idea is that we are trying to capture technological developments abroad, then increase adoption in the US. And so that's the instrument version of the exposure to robots. So let me show you how this looks like in a map. So here you have a map of the US. Each of these squares or jigsaw pieces is one of these commuting zones or regions. And when you go from light to dark, that means that there's more exposure to advances in robotics. And so you can see, for example, that there's big exposure here in the Michigan area because that's where the car manufacturing industry is located. And car manufacturing industry is one with the greatest adoption of robots, but there's a lot of heterogeneity. So for example, there's lower exposure here in Texas, lower exposure here in the Carolinas, because those industries are more about textiles. Sorry, those regions are more about textiles. And textiles, for example, here, I guess it's here, is an industry that doesn't have as much advances in robotics. So that's the exercise. You have this measure that is essentially a prediction of where the technology can be deployed. And now you can ask, well, what's happening to those local labor markets over time in terms of their wages and their employment? And this is what you find. So this figure is now plotting each of these 722 regions. In the horizontal axis, I have our measure of exposure to robots. And on the vertical axis, I have changes in employment between 1990 and 2007. So we stopped before the start of the Great Recession because we don't want to mix the effects of the Great Recession there. And what you can see is that there's a clear negative relationship. So that's the black line. The dashed blue line is what happens if you remove Michigan. Because at some point we were worried that this is just a story about Detroit and there are other reasons why Detroit is declining. And so we removed Michigan. We actually removed the car manufacturing industry from the sample and we redid the exercise and the results are robust to removing that. So in terms of numbers, what our estimates imply is that if you have the adoption of one extra robot in one region coming because of these advances abroad, then that's going to reduce manufacturing employment by 3 jobs. By the way, these robots are big. So, you know, like they're big arms. They cost like $400,000 to install them and to get them running. So this is a number that makes sense. So when we say a robot here, it's a pretty standardized piece of equipment. This is not a Roomba or some small piece of equipment. This is a big automatic arm. So these numbers make some sense. Now let's look at wages. So this is the same figure, but now looking at what's happening in terms of the percent change in wages in these regions. And what we find is that 1 robot per 1,000 workers reduces wages in that region by 0.7%. So there's also a reduction in wages in these exposed regions. Now, I have to clarify that these are not necessarily real wages, because these are wages that are deflated using a national price index. It might be the case that non-tradables in that region are cheaper, and maybe that's going to dampen some of this, but that's something that is very hard to know because we don't have good local price indices in the US. So that's what you find in terms of wages. For reference, in the US, the total increase in the number of robots per 1,000 of workers during this period is also of about 1. So this means that the observed adoption of robots reduced wages in exposed regions by around 0.7% in terms of yearly wages relative to non-exposed regions. Last point, this is only telling us what happened to one region relative to other. There might be aggregate gains that we are not picking up. So one example of this would be, well, you automate in Detroit. For the people in Detroit, it's pretty bad, but for the rest of the US, it's good because now they get cheaper cars. So this is only telling us about where the losses are, but it's not a very good methodology for quantifying what are the aggregate gains. For that, you need macroeconomic models, and I'm going to do a little bit more of that in a second. So this is what happens when you look at the regional data, and we now have other studies, not done by us, that have extended this to other types of equipment or other types of technology, and they find results that I would say are broadly consistent with this observation. I forgot to mention one important thing. The other interesting thing is that initially my hypothesis was that you were going to see a reduction in manufacturing employment, but workers were going to relocate to the service sector. But at least in these regions, this is not what we see. And my conjecture is that that has to do with the fact that
if you want to have a service sector, you also need local demand because many services are non-tradables. And so there's this key distinction that workers in manufacturing, they're going consuming in the local restaurant, they go and get a haircut at the local hairdresser, and so on. But these robots, they do not eat and they do not get haircuts, and so they also reduce the demand for local non-tradables. And so what you see essentially is kind of like a collapse of the local economy more than a relocation to other sectors. I think that this has to do with the fact that in the US, many of these locations were really built around their local industries and were heavily invested in just one industry. So when you automate jobs in that industry, well, the factories are still there, they're just not hiring. There's this joke that in the US, like you go to a factory and there's only like a dog and a human, and the human is taking care that no one steals, well, like the human is there to feed the dog and the dog is there to take care that no one steals the machines. So that's pretty much how many plants look in these regions. Okay. So now let's turn to the second study that I wanted to mention. So here, I don't want to think in terms of regions, but I want to think of the implications of automation for groups of people. And so now I want to think, well, can we measure for different groups of people in society, what's the share of tasks that each of these particular groups has lost to automation in the last 40 years? So I want to measure that object. So going back to the figure that I showed you initially, it's kind of like how much the set of tasks I used to perform has shrunk over time because of automation. So that's the object that we are trying to measure. In this other paper that is called Tasks, Inequality, and Automation, I think, we perform this measurement exercise. So this TDG is the task displacement experienced by group G, and this is a measure of what is the share of tasks that your group lost to automation. A group here are going to be different demographic groups, and I'm going to mention what they are in a second. So how do you, is there a question? Yeah, clarification question. Yeah. So how do you measure the task? What is the measurement instrument that you use and how is different from application? Yeah, I'll get to that right now. Okay, so what we're going to do is for each of these groups, I'm going to first add up across industries, because industries have different rates of automation. I'm going to look at the exposure of each group to that industry to understand how important that industry is for their labor demand. And then going back to Alexander, right? Leo. Okay, Leo's question, the way that we're going to think about tasks is we're going to say, well, only the routine tasks are the ones that are being automated. Routine tasks are the ones that are easy to codify, and therefore you can program a robot system or a software system to perform those tasks. And so we have this term here in the middle that is the revealed comparative advantage of the group in routine tasks. And finally, we have a measure of how much automation we have in that industry. So what's the key idea behind this measurement exercise? Well, we're going to look at automation in one industry. When you automate jobs or tasks in one industry, that's not hitting all workers evenly. That's taking tasks away from people who are engaged in routine occupations. But you're not automating the managerial roles or the janitorial roles. You're only automating the routine tasks. And so this revealed comparative advantage adjusts for the incidence of automation. Now, this last piece here, remember, is a measure of how much automation we've had in each of these industries. So here I could use my measure of robots, but robots is just one particular type of automation, so I want to do something broader. And so what I'm going to do is that I'm going to look at the decline in the labor share in each of these industries, and I'm going to try to predict how much of the decline in the labor share in these industries is due to observed changes in automation technologies. And the reason why this works is because remember that the telltale sign of automation is a reduction in the labor share of an industry. And so basically what this measure is doing is, if a worker specializes in routine jobs in an industry whose labor share is declining quite dramatically, then I'm going to interpret that as saying that that worker has been more exposed to automation technologies. Okay? So this right panel here is plotting data on the labor share decline across sectors. We're going to learn more about the decline in the labor share tomorrow, but what you can see is that there's a lot of heterogeneity. So there are some sectors, car manufacturing, where the labor share has declined dramatically. Retail, the labor share has declined quite a bit. Education, that's where many of us are. The labor share
is luckily not declining as much in those sectors. And interestingly, in some sectors, the labor share is increasing. So for example, in agriculture is increasing, and I think that at least in the US, and that has to do with an emergence of more niche farming or organic farming that is more labor intensive than big plantation techniques and so on. And so you get lots of heterogeneity in the labor share, which is good, because this is telling us if we interpret the labor share decline. So more positive here means a bigger decline. As a measure of automation, this is telling us that automation is not happening everywhere. It's happening in some particular subsectors. Now, we don't want to take the whole labor share decline in a sector and call it automation, because the labor share can decline for other reasons. Markups, commodity prices, I guess we're going to learn about that one tomorrow, and anyway, changes in factor prices, etc. So we are only going to take the component of the labor share decline that correlates with observed measures of automation. And that's what I'm plotting here in orange. So the orange bars is now the predicted component of the labor share decline based on 3 proxies of automation: investments in robotics, investments in specialized equipment, and investments in specialized software. These 3 proxies actually explain 50% of the cross-industry variation in labor share declines across all of these sectors. And so the orange bar is what I'm going to call automation in sector I, and then this gets projected into workers depending on their specialization patterns. So this is what I find when I compute this measure of what's the share of tasks that different groups in society have lost to automation over the last 40 years. Each of these balloons here is a demographic group. A demographic group is defined by the gender, education, age, race, and whether the worker is US born or an immigrant. Why all of these groups? Because they tend to specialize in very different tasks and sectors. And so our measures is telling us that they are differentially exposed to automation. Now, the thing that I like here is that this has a clear quantitative interpretation. So let's look, for example, at the orange balloons. The orange balloons are people that have a post-college degree. So that's a master's or a PhD. If you have a master's or a PhD, you're doing fine. You didn't get displaced by automation almost at all. Now, the problem is what happens if you have a high school degree or you drop out of high school. So those are the pink and gray balloons. And what you can see here is that those groups lost a sizable share of the tasks that they had in the 1980s to automation in the next 40 years. So for example, one of these balloons here, I think that this is white men, American men, between 35 and 45. And these are the workers that, like they were in those car manufacturing plants in many parts of the US, and they lost 27% of their tasks to automation. So this is a big labor demand shock for that particular group. And so the lesson that emerges from this figure, we're going to see some regressions in a second, but this figure is already telling us something very important. The reason why these advances in automation had such adverse distributional effects is that they were highly concentrated on some specific groups of society. This is not an automation technology that just takes like 2% of tasks from all of us and no one feels it. This is a change that takes away 30% of the tasks that a group is doing, and that's essentially like killing a third of their labor market employment opportunities. And that's a big shock. Okay? So this is what comes out of this measurement exercise. Now let's try to understand what's happening to these groups up here relative to all of the other groups down here. Are they doing worse in terms of wages? Well, the answer is yes. So I've run many regressions in my life, but I think that these ones are some of the ones that I like the most, but I also think that these are some of the saddest ones, perhaps. So this is all motivated by the theory. The theory tells us how we should measure this measure of task displacement, and now we are correlating that with the changes in wages experience for these groups. The left panel is just the raw data. And in the raw data, you can see already a strong negative association. The R-square of this regression is of 70%. So this means that this measure alone can explain 70% of the variation in wages across these groups that we are seeing over time. In the right panel, we are controlling for different controls, including the exposure of these groups to other shocks, including globalization, the China shock, the overall decline in manufacturing,
the decline in unionization. We can also control for whether the group is exposed or not to minimum wages. We can also control for educational dummies, so that we are not just inferring this effect by comparing high-skilled workers to low-skilled workers, but even within educational groups. And in all of those cases, we continue to see a strong negative line. The slope on this line is minus 1.6. So this essentially means that if a group loses 10% of their tasks to automation, on impact, automation is going to reduce their relative wages by 16%. So going back to this figure, this already tells us that in relative terms, the wages for these groups of workers could have declined by as much as 50%. But this is just a relative wage, relative to the wages of the other groups. Okay? So now let me conclude this part of the talk by presenting this figure, which now summarizes what happens when we take those empirical findings and we put them into a model to try to make aggregate statements. And so the only difference now is that I'm going to try to go from like relative changes, which is what we learn from our regression, to aggregate changes, which is what you need a model if you want to learn something about. So this is what you get here. In the first panel, I'm plotting the productivity gains from automation. So this is our best estimate of how much is automation expanding output. This is the first component of the formula that I showed you earlier before. So we can see here that automation, via its productivity effect, is leading to an expansion of wages by 40% for everyone. This is the reason why we like automation. These are the cheaper goods. So cheaper goods and services means that all of our wages in real terms go up by 40%. But here comes the catch in panel C. Forget about panel B. Panel B is not something that I discussed today. So in panel C, now I'm accounting for the fact that these productivity gains are there because we found ways to substitute some of these workers. So now I'm accounting for the displacement effects for automation. And what you can see is that if you are some of these workers that are, sorry, this has the different colors from what no, these are different, these are wrong. Actually, no, this is fine. Sorry, this is fine. So if you have a college degree or a post-college degree, so you are up here, you continue to experience an increase in your real wages of 40%. So again, if you have a master's or a college degree, this is great. Your wages went up by 40% thanks to automation. But if you are a worker without a college degree that dropped out of high school and that used to specialize in these types of jobs that got automated, your real wages can decline by around 30%. So again, what we are learning is not that technology is making all of us worse off. On average, we are better off. The mean increase in wages is 7%. It's just that this is happening and creating massive distributional effects. Just a quick question, but these are not the same people. I mean, it's very possible. Yeah. I mean, 50 years ago, many people just decided not to go to college because they could get a good job. Absolutely. Just dropping from high school. But now they don't do it, they just go on to college. So I just don't see, do you control for that? Or? Yeah, absolutely. So you're absolutely right that these are not the same groups of people. So what we are doing here is we are taking a snapshot of that group in the 1980s and another snapshot of the same group, but the group doesn't mean same people, it means just same X's, same observables in 2016, right? And so you're right that actually one would imagine that this shouldn't have worked because these are the workers that didn't get displaced directly, right? These are just new workers that are entering into the labor market, and these are the workers that in a counterfactual world would have had those jobs if they were not automated, but now they enter into the labor market and those jobs are not there. Now you might say, well, those workers are going to respond by increasing their college attendance. Now, one very puzzling thing about the US is that college attendance rates have been flat, particularly for men, at around 30% since the 1970s. So there's something that is keeping these men in particular from going increasingly into college, which is weird, but I think it's something that we need to understand better. And that's part of the reason why in our model we are not allowing for changes in college acquisition, because in the data we don't see that. Now, why don't we see that? Big puzzle, extremely important question. There's something happening in the educational sector in the US that, again, like when you look at the data, 30% of the men born in each cohort complete their college degrees. But it has been like that since the 1970s. So we haven't found ways to push more than 30% of the people in each cohort through college.
And that, I think, is kind of like the big failure of the system. If you had that, then these effects would look different. Because those people at the bottom, they would be moving up to other educational groups that would create a scarcity of workers without a college degree, and that would push up their wages. But we don't see that. The only thing that we do see is those workers relocating away from those jobs to other occupations. So going back to your question, if I look at the same group of workers, well, the same group based on X, but different people, the thing that is different is that they're employed at different occupations than they were before, as in the occupational polarization story. Now, this actually helped them a little bit because those other occupations were not getting automated. And that's the difference between panel C and panel D. So panel D now accounts for relocation, for the fact that these workers are not just going to stand there at the front of the factory waiting for their old job to get back. They're going to go and find some job in the service sector or some job doing another thing within their same educational group. And once you do that, you can see that this creates much wage compression. So there's a very nice lesson here, which is that in a world where we have perfect relocation, so we can all do any type of job, there's absolutely no comparative advantage. This mass of points would converge to a single line. Like automation wouldn't have any distributional effects. The reason why it has distributional effects is because it's hitting some people that cannot perfectly relocate to other things. And that's where the wages of those workers are going down. And so that's my invitation to also think about relocation and upskilling. Those two things are important because this is a statement of what happened in the US given its retraining system and given the way that its educational system works. But the same shock can create different effects in other areas depending on how many opportunities workers have for relocation there and how good is the educational system at expanding in response to these shocks. Okay? So how are we doing on time? Ah, 5 minutes. Thank you. Perfect. So with that, let's actually talk about Colombia for these 5 minutes, and then I can answer questions about artificial intelligence, which, you know, like everyone seems to be talking about these days, so like I have my own take on that. But let's talk about Colombia. So everything that I've been telling you is for the US. What are the implications for Colombia? So I want to make 3 points there, and I guess that this not only applies to Colombia, but also to many countries, developing middle-income countries in the world. So the first point is about adoption. What can we say in terms of adoption? Well, today, the adoption of these automation technologies in developing countries remains very low. And I think that that's expected. Because remember that the reason why these technologies help you is because they allow you to substitute a worker for a machine. But the only reason why you want to do that is because workers are getting expensive. Or the main reason why you want to do that is because workers are getting expensive. If you have an abundance of cheap labor, then there are less incentives for you to automate these technologies. So there's one exception to that rule, which I think is going to be relevant for Colombia and many countries in the years going forward, which is that I think that adoption here is going to be driven mostly by multinational companies. And so the way I think about it is that many of these multinationals are already automating their production plants abroad because of wage pressures in China, wage pressures in the US, wage pressures in Germany, and so on. But once you automate a plant, you already have the technology to do it. And so you're just going to automate your plant in Colombia and Latin America anyway, because you need to have a standardized production process. Having a standardized production process is easy to monitor that when in one location you have robots and in another location you have human workers. So I think multinationals are the main driver force, or are going to be the main driver force of adoption in the developing world. So that's kind of like point one. I don't think that domestic firms are going to have big incentives to adopt some of these technologies, at least in manufacturing. In agriculture, for sure, because these technologies are now so productive in agriculture that it would be crazy not to adopt them. But in manufacturing, I think that many firms could do the cost-benefit analysis and conclude that it's not there yet at a point where labor is so expensive to justify these investments, at least local firms. Second point, foreign direct investment, FDI. So I think that this is also something that could change in the years to come. So the way that I think about FDI in many places is that it was essentially following a pattern where multinational companies were setting up plants
in places where labor was cheap. And so there was, in a way, some advantage of backwardness. Like if you're a country that has abundant cheap labor, you're a great destination, and you offer some institutional stability, of course, that's very important, then you're a great destination for multinationals. I think that part of what's changing with automation is that the component of multinationals looking for location just because they offer cheap labor is going to become less important in their calculations. So I think that now countries have to compete not by telling multinationals, come here, we have a lot of cheap labor, but by telling multinationals, come here, we have this great legal system, come here, we have so much institutional stability. So I think it's going to become more important than ever to compete in terms of institutional quality than just in terms of cheap labor, because cheap labor alone is not going to be enough to attract a lot of foreign direct investment. Another implication that I think it's interesting, and I haven't seen a lot of work done for foreign direct investment, is that the nature of foreign direct investment could change. So in the past, why did we like this strategy? I mean, I know that there's a lot of confusion and there's people that see foreign direct investment as a bad thing. I don't really understand why. But if you think about foreign direct investment, how does it work? Well, a multinational creates a firm, and they're going to get the capital income from that plant. But the labor income is going to add up to actually, well, not only to your domestic product, but also to your domestic consumption. So you're directly benefit national workers because the plant needs to hire local workers to operate it. And so the lesson is that the labor share of that plant adds up to local consumption. Both show up in GDP, but only the wages show up in gross national income. So I thought when I learned about gross national income in my undergrad that I would never have to use the distinction, but I think that distinction is going to become more important. So that's an important point because I think that in the future, if you have manufacturing plants that have a labor share of 20%, and this is already the level for many car manufacturing plants, then whether you have this plant in your territory or not, it's not going to be a huge source of employment. It's essentially just like a factory sitting out there. It produces some capital income, and that capital income goes again abroad, and so it doesn't generate a lot of value added or a big increase in consumption or a big increase in gross national income. Okay, so that's also something that could change in the future, and it's interesting to think about. And last point, I think that there might be some changes in trade flows that are quite important. Again, like the way to think about trade flows is that countries can produce a good either because they're very productive or because they have cheap labor. And so Bangladesh, China, all of these countries managed to increase their exports quite a bit because they offer cheap labor to the world. And so even though they were not as productive as industrialized nations at the time, they could compensate for the difference by having lower wages. But this also dies, or this source of comparative advantage become less important in a world that is automated. In a world that is automated, it's mostly about your productivity, not about the cost of labor. And that's what's going to become a more important determinant of trade flows. So the lesson, I think, is that, I think that many of us were optimistic that, like if you wanted a suitable development strategy, you could just follow the same path that China followed and that India is following and just open up to foreign direct investment and let this be like a fantastic destination for companies. And in reality, that seemed kind of like easy because the only thing that you really needed to have was cheap labor and some degree of institutional quality. But now I think it's becoming more challenging. It's not only about offering abundant labor, you also need to compete somewhere else. And so I think that the problem of like how to build a good development strategy is becoming more complicated in the face of these new technologies going forward. Thanks so much. I look forward to your questions. Muchas gracias, Pascual. Ahora tenemos momento para preguntas, entonces les irán rotando un micrófono para que las puedan hacer. Solo levanten la mano. Gracias. And you can, in Spanish or in English? Hello. Pascual, well, thank you for your presentation. It was very interesting. I have a couple of questions. First, well, it's very interesting what you say of the impact of the substitution effect versus the income effect. And the income effect is winning. And I think this is very important in Colombia, especially when you have a labor reform that is trying to stop automation by law. So this is a very nice. That is trying to stop automation by law? Yes, like
you cannot automate people or you are not allowed to fire people because of automation. I see. So this is, I mean, it's a very good moment to have these inputs. The other one is that I always think that automation is a moving concept. And I guess that you have this question in a lot of panels, but for example, ChatGPT, what is replacing high-skilled labor and not low-skilled labor. So I think that the changes are going to be different. And also, this is very much related with the policy recommendations that derive from this, because it's very difficult. I mean, whenever you tell a kid, 10 or 5 years ago, you used to tell a kid, well, why don't you study, I don't know, computing, because, that's not going to be automated. And today, it's the most automated industry. So it's always hard to me to find the policy recommendations out of these, presentations. Yeah, perfect. Yeah, so I think that the policy recommendations are tricky, and I wouldn't necessarily venture into making specific policy recommendations, but let me comment on the first point that you mentioned, and then I can say also something about AI, because I'm sure some people would be interested on hearing about that. So I think that the fact that these technologies create disruptions, in principle, that doesn't necessarily justify any policy intervention. What it really requires are tools to address the distributional implications of that. But the smartest way to do that is with the tax system, with redistribution, right? So you don't need to distort productive efficiency in a way. You don't need to tell firms you cannot automate, you can tell firms you can automate, but then we'll find ways to compensate the workers. Now, I know that many people would say, well, that rarely happens. That's what we always say, but the workers never get compensated. Okay, so another potential possibility would be, because I'm kind of sympathetic that what we want to do in many cases is slow down the adoption of these technologies in the margin, but only in the short run, to give workers enough time to retrain or to go and acquire new skills. But we don't want to do it in a permanent way. So I think that also would be a smarter policy. You don't tell firms, oh, you can never invest in this because this could be bad for workers, but you tell firms you need to give your workers enough time, or you need to provide your workers with some retraining program, but only in the short run during this adjustment period. So I think there's some role for adjustment policies, but not necessarily for policies that distort technology choices in the long run. Last comment on this topic, I think that it's very important to understand that the context of Colombia is very different from the context of the US. So in the US, we are in a country where adoption is high. Adoption in Colombia is quite low, at least from all of the metrics that I can think about. And so to me, it seems a little bit counterproductive to reduce the adoption of something that is not here in the first place. The way I think about it is that if you're worried about automation, about technology automating jobs in Colombia, well, I think that there's a bigger concern, which is to create those jobs in the first place, right? So at some level, the first concern here in Colombia should be creating jobs. And once you have all of those jobs, then you can worry about, well, we don't want those jobs to go away, and maybe we can have this discussion. But it always seems to me a little bit premature that we are kind of worrying so much about automation directly here in Colombia, when at least I don't think it's a big deal. The big deal is mostly through international markets. That I think can be more relevant. I can also talk more about AI, but let's hear for another question, and then I'm sure that someone has questions about AI as well, so I'll answer those then. I guess it's my turn. Just a quick, I guess, comment that try to see a comment from you about the fact that, say, if you were having this presentation 15 years ago or 20 years ago, yeah. I'm much older than you. Yeah. We would probably have the same facts on the slides, mm-hmm. but the culprit would be offshoring. Yeah. Now, you didn't mention any of that. I was wondering about what your opinion about that alternative hypothesis is. I wasn't much convinced about that literature
either, I guess. And either means that you're not convinced about this one. no. What I'm saying is that I think there's a feature of the data that both takes on the problem are missing, even if only a little bit, which is the fact that firms reorganize. And so, and we can get back, to illustrate the point, we can get back to Colombia, which doesn't have any automation, doesn't have any offshoring, and may have many of the features of the data that you just showed for the US. And in the Colombian case, it would be probably mainly be driven by vertical reorganization of firms. So if you talk about, say, declining labor share, well, that might very well be outsourcing. Not offshoring, outsourcing. Now a bunch of jobs that were service jobs within your firm are being outsourced, and now you purchase them. So, manufacturing firms here in Colombia don't have any workers. They just have a bunch of machines, and all the workers have been outsourced to some like inventory managing firm that is not that is located right next door, and you know, and I wonder whether you have try to account for that when in all this work that you've done. So thanks. Thanks a lot. Yeah, that's a good point. And I think that, let me say something about offshoring. Conceptually, the way that offshoring works is very similar to the way that automation works. The difference with automation is that you're taking one task and you're giving it to an imported robot. And offshoring is you're taking a task and you're giving it to a worker abroad, which is then exporting those services. So, you know, like in the model, they're kind of like isomorphic. They're impossible to separate one or the other conceptually. Now, in the data, the difference is just that the industries that are doing more offshoring are different from the industries that are doing more automation, which is interesting and goes back to this point that there seems to be kind of like a dual strategy, that either I go for the offshoring route, and in that case, my needs for automating the production process are not as big, or I go for the automation route, and then in that case, my needs to offshore my production process are not that big. And so I think that these two transformations are going on. In the paper that I mentioned, we do give some numbers for offshoring, so we conclude that 50% of the trends are because of automation and 10% because of shoring. So it's not that it's not there, it's just that quantitatively plays a smaller role. We are left with 40% or more that we cannot explain, because we can also be wrong on our 50%. And I think that you're right, that there are other broader transformations of the economy that are happening in this bag. This tertiarization of production can be, or domestic outsourcing could be one of them. So the idea is that in the big firms, these workers used to get a premium, and now you essentially outsource them to another company that doesn't give them that premium and that depresses their wages. So for sure, that's also going on there. And so we haven't, like, this is not an exercise where we're putting kind of like I would love to do that exercise where you put all of the explanations together and you disentangle how much is this, how much of that. In practice, I think all of these things are happening. The only thing that I don't think is happening is market power, and I can talk about that one. That one I'm more skeptical. But changes in the vertical structure of the economy and all of that, for sure that's happening, and I think that's also playing a role. Yes. So thank you for the presentation. So in your study period, you avoid including like economic crisis. But my question is about automation is boosted by economic crisis. For example, in a recent paper that was written by a group of economic analysis of labor market here in Medellín, they found that the COVID crisis reduced the open positions, the vacancies that were open for automated occupations. So this effect longs around like 2 years, and although it has been not reverted here in Colombia, the effect is null now. But so my question is, economic crisis by COVID boosted automation? What is, do you know some evidence for other countries? What are your thoughts about that? Yeah, absolutely. So like I remember that there's this hypothesis that the COVID crisis create an incentive for firms to reconsider their automation plans, and in particular be more open to automating more of their processes. And there's kind of like some direct survey evidence where they ask firms in the US about this, and some of them say yes. I don't know how big the phenomenon is,
So for sure, I think that there's some of it going on, but I don't know how big it is. So I wouldn't be able to put a number. Like, I think that the COVID crisis had something very special, and in particular, the aftermath of COVID has something that is quite different from previous crises, which is that, in my view, the COVID crisis is really a big labor supply shock. Like, that's kind of like the best example of a recession where we know that what happened is that people couldn't go to work. And actually, people are still a bit reluctant to going back to work because they make some adjustments in their life, and now they are saying like, well, now you have to pay me more if you want me to show up in an office every day. And so I think that it was kind of like a permanent contraction in the labor supply. And going back to the discussion that we were having earlier, what happens when you have labor scarcity generated, in this case, by COVID and the implications on its aftermath? Well, you're going to have more incentives to automate your production process. That's not necessarily the same thing that we see in other crises. In other crises, I would say that they're more kind of like demand-driven crises or banking crises. And so there, the problem is that the firms are having issues with accessing funds, and you have all of these workers available. You could hire all of them. It's just you have, if just you had the right funding. So I think that that type of crisis doesn't necessarily accelerate the rate of automation. I think that the COVID recession was special in that way. Pascual, what is the role of unionization in your story? Yeah, absolutely. So I think that the role of unionization, the way that I think about it, and I have a new paper that is more about unionization, is the following. When you look at many of the industries that adopted robots, and many of the countries that spearheaded this industrial automation, they're heavily unionized. So I think that in a way, unions and the direction of technology are deeply intertwined. And the way to think about it is that unions is just an artificial way of boosting your labor costs. So these are workers that are contracting or reducing the amount of workers that the firm can hire, and by doing so are increasing the wages that the firm pays them. Now, if you're a firm, how do you respond to that? Well, you can respond in part by automating, because automation is going to do two things. First, it reduces your needs for labor, which increases your bargaining power. And second, it also allows you to save on those rents that you were paying workers. And so I think that a big important component of automation is, at least in Germany, for example, and the US, was being able to go around those rents. The way that firms did it before was by moving to a different location. So in the US, they moved from the north to the south because you have right-to-work laws in the south, and so that was a big margin of adjustment. And I think that automation just gave them another important margin of adjustment. Last point on this, I think that it's very interesting to note that if firms are automating in response to unions or in response to worker rents, that can actually create what we call inefficient automation. Because what you want from automation is you want to automate when workers are truly scarce, when there's really a need to find a technological solution to a bottleneck in the economy. But in these cases, these are not real bottlenecks, they're artificial bottlenecks. And so you have firms that are making investments that, let's say, the planner wouldn't want them to automate. The planner would just want them to hire extra workers and produce much more intensively with labor, but the union is preventing that. So I think that these things are intertwined, and unionization did play a role in fostering adoption, but the wrong kind of adoption in a way, or too much adoption in a way. I'm sorry, last point about this, like I guess that it's also interesting to think that if many people say like, oh well, the answer to many world dilemmas is to make unions stronger. And sure, there are reasons for why that'd be good, but you also need to take into account that that's going to affect firms' technology choices. So it's just a complicated system. If you increase the strength of unions, you could push firms to automate more, and it might be counterproductive in the long run. Hola, gracias Pascual por tu exposición. Yo tengo una pregunta. En la mayoría de estudios de polarización, especialmente los tradicionales, dejan por fuera, por ejemplo, a los trabajadores de cuenta propia. ¿Cuáles implicaciones tendrían aplicar esta misma metodología para países en vías de desarrollo?
Asimismo, en el approach que tú hacías de sector, dejan algunos por fuera a la agricultura. Entonces, ¿cuáles serían estas dos implicaciones de excluirlos? Muchas gracias. Excelente pregunta, pero creo que es una pregunta más para ustedes que para mí. O sea, creo que sí necesitamos más trabajos entendiendo cómo el sector informal encaja dentro de toda esta película que presenté. Pero no he visto estudios que lo hagan, entonces creo que, de hecho, usted me podría decir más al respecto ahora en el descanso, porque yo no sé mucho del tema. Pero vale. es interesante. Gracias, Pascual. Gracias, Pascual, súper interesante. Mi pregunta va más como en relación con todo este problema de economía política y desigualdad que se da en esto. Entonces, los trabajadores de bajos ingresos están peleando porque quieren salarios más altos. En Estados Unidos pues no querían trabajar después de la pandemia, por todos los como unemployment benefits, y quieren que suban salarios, pero los salarios altos van en contra de la posibilidad de mantener esos trabajos en el largo plazo, si pensamos en términos de automation. ¿Cuál sería como tu take al respecto? O sea, ¿cómo crees que se puede manejar ese equilibrio tan débil que hay ahí ahora mismo? So should I do it in Spanish or English? Now I got confused. Juan Esteban said we could ask questions in Spanish. Okay. Okay, maybe I'll do it in English because, yeah, anyway, let me do it in English, I guess, because this is more technical, so anyway. So I guess that my take is the following. When we say that there's a limit to how bigger or how high wages can be in any economy, like just by wanting wages to be bigger or higher, that doesn't imply that you can get higher wages. Wages are ultimately or determined or pinned down by the marginal product of labor. So it doesn't matter if you ask, oh no, you should pay me $20,000 per month. Okay, that's what I believe. It all boils down to what's the value of my skills. And the value of your skills is something that is determined by technology, ultimately, and by the supply of skills, by a combination of those two things. And so I think that there's kind of like some wiggle room, because in practice, I don't think that wages equal marginal product. Maybe wages are below marginal product, and firms are making some rents and not paying all of them to workers. That's how I think about it. And then workers are right to want their wages to be closer to the marginal product, but you cannot systematically and permanently pay your workers above their marginal product. That's just not going to happen. And so the way that I think about it, again, is like technology puts a ceiling. Technology defines the value of your skills, whether you like it or not, and that already limits these demands. Like, it's kind of like that's where things are going to head eventually. So yeah, like if you want higher wages, you only get one way of doing it, which is increase the productivity of that group, increase the acquisition of skills. Those are the only things that can generate higher wages in the long run. The other thing is about the division of a small share of rents that are kind of like in the middle of current wages and marginal products. Thanks, muchas gracias. Muchas gracias, doctor Pascual, por la presentación. Ahora tendremos un espacio de break de 15 minutos. Entonces estamos de regreso a las 9:05. Gracias.
Bueno, bienvenidos nuevamente. Muchísimas gracias a todos por participar en el Congreso en esta primera jornada. A continuación tendremos la primera sesión de presentaciones. Esta será sobre capital humano. Invito a Leonardo Morales del Banco de la República y en esta sesión tendremos también a Andrea Otero del Banco de la República y Cristina Riquelme de la Universidad de Maryland. Gracias, Leonardo. Les recuerdo que cada uno tiene 30 minutos en total, entonces pueden presentar en 20 o en 25 y dejar 10 o 5 para preguntas. Les mostraremos cuando les queden 5 minutos. Gracias. Gracias. Thank you for including this paper in the program. This paper is co-authored with Antonella Mancino from Wilfrid University and Diego Salazar from University of Singapore. As always, these all errors are responsibility of the authors and are not opinions of the central bank or the board. Today I'm going to talk about signaling workers' quality in a developing country, lessons for a certification program. So, studies in the about the labor market consequences. So this study is about the labor market consequences of a national certification program that specifically try to signal very specific abilities, skills on occupations, right? So we are going to discuss, we are going to discuss the underlying mechanisms playing the wage growth and wage differential. I'm going to go that way because I can see the slides over here, I'm sorry. The motivation of this paper is very simple. So there is this national certification program run by SENA. So workers go there and they certify that they have very specific ability. They can certify that they can drive a truck, that they can handle food with the specific specification of the normativity. And this is a completely free process. And we are going to see if that is going to help them to increase the wages. That's one that we are going to do. So the motivation of this paper is it's going to help you to understand how to tackle informational frictions in the labor market. Yeah, because when you get a worker that is working in a job, sometimes the employer doesn't know the ability of the worker, right? If these informational frictions, you can reduce them, so you can have a better match, and the surplus for employer and employee is going to increase. So that's kind of the motivation of this type of programs. So usually in the literature, you will find that studies are for signaling academic abilities. So in this, what we have in different from those papers is that we have very specific skills that we are going to certify and study the effect of the certification. The other thing is usually literature study young workers, because young workers are in school, they can signal in academic abilities, and usually literature focus on them. We are going to focus in workers that are in the prime age of their labor history. And it's important to study this because information frictions associated with the skills may be an important driver for explaining variation in wages. So this is also related with productivity, because if you can tackle these informational frictions, you are going to have better matches and you are going to increase
the labor productivity of workers, but also the total factor productivity in the production function, right? So mismatch is a critical factor behind the low productivity in developing countries. There is a lot of evidence talking about that. So informational frictions keep a key role explaining the mismatch. So signaling or sanctifying specific skills can be a tool in order to reduce the mismatch in the labor market, right? For policy design, so if you have this signaling screening mechanism that it works well, so you can reduce the mismatch in the labor market. You can accelerate the learning process of employers, and it's going to be beneficial for workers because it's going to generate wage growth, as we are going to offer evidence in this presentation, right? So what are the research questions that we are going to answer here is, what are the returns to signaling occupation-specific skills? What are the distributional effects of providing signals with different content? Because usually the literature has only a binary signal, so you have an ability or not. But in this paper, we are going to have like different content of the signal. So you are a worker with medium abilities, very high abilities, that's going to be also contributing to the literature. And we are going to explain what are the mechanism driving these effects of the signaling on wages, right? So let's gonna talk about a little bit of the policy that we're going to study. So first, we are going to use a regression discontinuity design to estimate the effect of this signaling occupation specific skills mechanism on earnings. So the SENA, the Servicio Nacional de Aprendizaje here in Colombia, has this very nice program in which you can go and certify that you have a specific skill, right? So the SENA is the agency responsible, I'm sorry? The SENA in Colombia, for our ones who are not familiar with this, the SENA is the agency responsible for evaluating and certifying the skills possessed by workers. So participants go and do the certification process. They have to take 2 exams, and they can be classified in 4 categories. They may not receive the certification. They can be certified in a basic level of this skill. They can be certified in the intermediate level of these skills or in advanced level of the skills. All depends in a score in the exams. If they, for example, if they get between 60 and 90 points in the exam, they are going to be classified as they're going to get a certification in the intermediate level. But if they get more than 90 points, they are going to be certified in the advanced level, right? So we are going to use information from the certification process, and we are going to use information from the social security system that here in Colombia is called PILA, to get information also about income and employment status for the 2 years after the certification process, right? So this is what we are going to do. So in this paper, we argue that we contribute to the literature because focus in the signaling of very specific occupation skills. Mostly of the literature previously only focused on academic aptitude, right? So if you got a degree or if you have some certain years of education, but here we are going to certify a very specific task. In addition, this paper study workers in the prime age of the labor market, which is not done usually in the literature. The literature is more focused on young workers or the ones who entered at first time in the labor market.
And this paper also allow us to examine the distributional effect of the signaling, because as I'll explain you before, you can be certified in a basic, intermediate, or advanced level. So we are going to be able to identify the intensity of the signal if you can get more returns for a more intense signal. So let's talk about a little bit of the certification program. So SENA has been doing this from 2004. They are getting better in doing this with time. So what they do is they have this certification of more than 900 technical norms. So there is this board in which they define specific ability that firms, government, and workers, they think that a specific worker must have in order to develop a task. Those boards design the exams. So, and participants go and take the exam, is free. This is entirely independent of any academic achievement. You don't have to certify that you went to school to learn to do this task. You only have to certify that you have 6 months of experience, and that's it. So this design allows you to separate the signaling component from any other human capital accumulation component. It's just signaling. So participants, the process takes approximately 2 weeks, and it's entirely free. So the exam is 2 parts. In the first part of the exam, so the scale of for the years that we studied, there are 3 years, there were 600,000 almost 700,000 participants. So it's a good amount of workers. So in the first part of the exam, they have to perform the task, and they are going to score. In the second part of the exam, if you pass the first part, participants write multiple choice exams. That is a computer-based exam, the computer grade exam, the computer marked exam. And depending on your score in that exam, you get specific, you obtain a specific level of certificate. Can I click in that? No? In the button? Is there a mouse? Oh, okay. Can I click here? Sorry. Okay. Can I click in certificate? Okay. Thank you. Thank you very much. So this is the certificate. It says the SENA grant this certificate in for example, advanced level in the task. So for example, here you have, if you're a driver, it says transportar usuarios en vehículos automotores de acuerdo a la normatividad vigente. Yeah? So you are certifying this very specific task. You know how to drive a truck according to the normativity, right? So, okay, can we go back? Yeah, thank you. Gracias. Okay, so, yeah, so that's the exam. We are going to use the certification data of SENA. There are almost 700,000 participants. You know what is the technical norm in which they are going to be certified. You know the score. You know some socio-demographic characteristics at the moment of the certification. We are going to match this with information from the Social Security that is called PILA here in Colombia. So from there, you get earnings, wages, and all the labor history of
the workers. So you know employee status and so on. So this is what I just told you. You know earnings, employment status from the Social Security information. So people who took who entered the certification process, most of them were employed. Some of them were unemployed. But the ones who were employed, most of them were salaried workers, right? So, another important thing to say is that we are gonna, people can do this process several times, but we are going to focus in the returns of the first certificate, right? So, so we have the data for these years, 2017, 2018, and 2019. And we are going to focus on the sample of men because it passed better the statistical proof that you need to pass in order to argue that you have a causal effect. The administrative data, so you only have formal employees, employees in the formal market, and we get a match of 42% of the whole sample of workers in the certification program. So we don't have all the information, but we have information for 42% of these workers. And that's all that I'm going to say about this. So this is the characteristics of the sample. So in the full sample, we have a median age of 38 years. The estimation sample, because of the matching process, is a little bit, workers are a little bit older. They are almost 42 years. In the estimation sample, we have individuals who are a little bit less educated. So 34% they have at least 1 year of college, while in the full sample we have only 41%. We have 41% of people with at least 1 year of college. So the skill certified, we have that almost everybody gets some level of certification. Just the 1% doesn't get certified. The 12% get basic certification, the 37% get intermediate certification, but in the full sample and in the estimation sample, most of the people get certified in the advanced level. So 51% of our sample got certified in the advanced level. So they got a score that is higher than 90%. Yeah. So, so let me continue. So what we're going to do, we are going to estimate this sharp regression discontinuity design, in which we have the outcome, then it's going to be wages, and the wages or employment status. And this is the basic form of the design. You have this score, you have this variable t, that tells you if the score passed some threshold for get the certification. You control for some variables, and you control for the interaction between the score and the binary variables that tell you if you pass or not the threshold. So we are going to do this estimated with this methodology of Cataneo 2020 that tells you what is the optimal bandwidth around the threshold that you are going to use. A little bit of information about statistical requirements. So we passed the test of the manipulation test. They are not bunching around the thresholds. This is 30, this is 60, and this is 90. And the covariates are balanced around the thresholds in all levels of certification. So there is no difference in the levels of education, age, or income at the beginning of the certification process around the threshold. So there is this all other proof that we pass with our estimation sample. And here are the results. So
until now, you go to the SENA, you said, I want to be certified, right? We keep track of this worker up to 2 years after the certification, and we see what happened, right? So what happened at the beginning is, if the worker is certified at the basic level, but almost everybody got at the basic level, so just 1% doesn't, right? So you get nothing. There is no effect on wages. If you get certified at the intermediate level, there is nothing. But if you get certified at the advanced level, so half of them are certified at the advanced level, you get this very sizable and stable effect on wages. So in the first quarter of the certification, you get an increase in your wage of almost 9%. And at the 2 years after the certification, your wage is almost 10% higher as a result of the certification. Just a little technical stuff. We controlling this estimation for the fixed effects at the exam level, at the level of the norm. So this effect is robust to including that type of granularity in the fixed effects. So let's talk a little bit about the mechanisms explaining this result. So you can think that there can be several mechanisms. There can be that this is for salaried workers that this signal device is used as a promotion device, or you can think that people go to other firms and get their wages, or you can think that an employee gets certified. Oh my goodness, 5 minutes. Okay, so let's talk about if this is caused by transitions, right? So we study transitions from unemployment to other status, salaried workers and self-employment, and there is nothing. So unemployed who get certified do not transition to other employment status. The self-employed do not, there is a little bit of transition in some quarter, but these results are not much stable. And the salaried workers do not transition either to self-employment. There are some low probability for transition to self-employment, but it's not stable over time. So this is not a result of the transitions. So we have, in the advanced certificate level, we're going to see what happened with self-employed, and they do transition to salaried workers, but after some time they are certified. So in the fourth quarter after being certified, the self-employed workers transition to firms, formal firms, so they become salaried workers, and by that time we see that the wages increase in a sizable amount. The increase reached until 20% of increase after 2 years of the certification. So self-employed transition to salaried worker status and their wages improve. The other, so in unemployment, we don't get, so the ones who were on employment at the moment of certifications, we don't find any transition to salaried worker, we don't find any transition to self-employment, and we don't find any effect on income. So the ones who benefit the most from the policy was the ones who were self-employed or the ones who were salaried worker already. The ones who were salaried worker already, we don't find that they transit to self-employed much, but we do find that in the first quarter, they transit to other formal jobs. There is a job-to-job transition probability that is of 4 percentage points. And the salaried workers, they got these important and sizable increments in the wages, around 10%. So we are talking more about that it seems to be a device for promotions, for salaried workers. So in order to test that hypothesis, what we do is we see what happened with the ones who got a
job-to-job transitions, so the salaried worker who got a job-to-job transitions, and there is not much increase in their wages, but the ones who stay in the same job, they got a sizable increase of almost 14% after 1 year, and 11% of increase in wages after 2 years. In addition, we see the heterogeneity of these effects across firms. So for small firms, we do not observe anything. For high firms, we observe all the effects. So I'm going to conclude. Just let me 30 seconds to say this. There is a grading of returns of schooling. So the ones who have at least 1 year of college are the ones who have the high returns. The ones who higher tenure are the ones with high returns. So just to conclude, there is a model in the paper, but I don't have time to go to that. So basic and intermediate level certificates, we don't observe anything. These do not increase wages. Advanced certificates, they do increase wages in 2 forms. Self-employed become formal workers, and they got an increase in wages. And salaried workers, it seems that they got promotion. So our main findings are not fully compatible with traditional models of learning in which once you got the signal, you increase the wage immediately. It's more that are more compatible with the existence of internal labor market with frictions. So you have to, so the ones who are going to transition to formality, there are frictions in the labor market. They have to wait some quarters. Okay, and that's it. Thank you very much for your attention. Okay. Okay, there is a question over here. 2 quick questions. One is, why don't you see more young workers in this certification program? Because they are the ones who potentially suffer the most with information frictions. And the other, can you control for previous formal experience for the self-employed and others? As in, like, look at heterogeneous effects across those who have less and more experience in the formal sector, because those who do not have allegedly would benefit the most from this program, especially transiting from self-employment into formal wage jobs. Yeah, so the thing that we don't observe much young people, so we observe some of them, but the median of age is 40 years. So this is because the program is for all ages, but you know the median of the whole program is 38 years. So it's the nature of the program. We think that some of this is that in order it's not the young workers who decide to go certified, and the firms decide to send to certification the workers with more tenure. This is what we think. The other thing is, even though the median age is 30 years, we have 41. It's because of the match, because we need because of some reason of the match, we observe a cohort that is like a little bit advanced in the job history. So we observe that people who got more tenure are the ones who got the highest return, yeah? But tenure in the firm. But we do heterogeneity results by experience in general informality, and the results are not statistically different between the ones who had more than the median in the experience in informality than less than the median in informality. What is doing the trick is the tenure. It seems that workers that are in a formal firm, the ones who are selected for participation in the certification programs are the ones with more tenure within the firm. That's what we think. Yeah. So we have another question. Yeah. You can go ahead. Okay.
Good. So, like the question I had, thanks for the presentation, Leo. So the question I had is how much of these, because I think that there are kind of like two explanations for understanding what's happening to the workers that are already in the firm. One is the one that you mentioned there, which is my quality becomes public knowledge. And so I'm going to get like outside offers and that's going to beat up my wage, which I guess is kind of like the Schoenberg explanation. But another one is that firms could set up internal pay scales as a way to incentivize human capital acquisition. So for example, if I'm a firm, I could tell workers, you know, like if you're working here and you get the certification program, I'm going to commit to increase your wages by 10%. And so that's something that is kind of like already understood by the workers, and it doesn't have anything to do with outsiders and competitors. It's just like an internal mechanism that the firm uses to foster human capital accumulation. And so I was wondering whether you can tease those two apart. And in particular, it would be interesting to know, why are these workers going to get these certification programs? Are they getting there because they know that if they get it, the firm mechanically pays them more, or are they getting them because they're interested in getting an outside offer? There are like two possible explanations from the positive results. One is definitely internal markets. So because an important share an important population of the ones who are getting higher wages are the ones who are tenured workers in the same firms. So from interview with the Senate officials, they told us that it is possible that there are some limited promotions in firms, but they don't know. These are big firms it's difficult to know the productivity of all the workers. So they may use this as a mechanism to know productivity and select who is going to be promoted or not. So this is entirely internal labor market. How they decide, we don't know specifically how, but we don't know that the ones who are getting the promotions are the one more tenured. So it seems that there are like internal process of selecting who is gonna get promoted, but this is an hypothesis that we have. But there is another explanation, is the transitions of the self-employed. Those guys are not in any market, internal market already, so they got certified. They have to wait to get an offer in the formal labor market. They got the offer 3 quarters of the certification program, which coincide with the unemployment duration in Colombia. So they got a better job, they got a better salary. So this is the second part. So far we have these two channels for the positive results. Yeah. So I found very interesting the people transitioning from self-employment to employment, because I think that where there is more segmentation of the market is in the self-employment, and precisely because they have never have a CV, or they don't have anything to show to move into the employers. So that's very interesting, and for policy recommendations as well. I don't know if this was also the first question from Gabriel, but do you have the chance to see migrants? Because I think that in migrants, the impact should be much larger because there is more mismatch. Yeah, so I'll have to check if we have migrants, but I'm not sure. Maybe from Pila, if they have like cédula extranjería, but we may check that. So yeah, so the first part of the question is kind of a nice result. And we can observe both unemployed workers and we can observe self-employed workers. For unemployed workers, it's very difficult to signaling their productivity, because there is the stigma that they don't have experience and they don't have a formal, they don't have a job. But for the self-employed ones, this seems that really helps. I mean, it doesn't help like immediately. I don't think it will be realistic, because I mean, you have the certification, but you have to wait for an offer, right? And there are frictions in the market. There are a lot of frictions actually.
So yeah, so in terms of policy, I really, really like this program for that, because it's giving these self-employed workers opportunity to signaling somehow productivity, and they enter to better jobs. And you can see like increases in wages up to 15, 20%. That's a lot. That's a lot for these workers. Yeah. So yeah, Margarita. So is it possible that this is somehow driven by a kind of regulation that might request firms to have like specific workers with advanced certification doing specific tasks? For example, like if I have a bus, I need the bus driver to be advanced or something like that. Yeah, so, very nice question. So there is a policy for certification of specific occupations. For example, the ones who climb the buildings to clean the windows. So in order to avoid that problem, we cut them from the sample. We know all the certifications that are required by security protocols, and we cut them from the sample. Mm-hmm. Yeah, so thank you very much. Muchas gracias, Leonardo. Ahora le damos la bienvenida a Andrea Botero, del Banco de la República. Buenos días, bueno, gracias a todos. Lucía, ¿cómo hago para que pongan las diapositivas? ¿Acá? Ah, bueno. Ok. Ah, acá, ok. Ok. Okay, this is working. So this is joint work with Lucas Delgado Prieto. He's a PhD student at Carlos III de Madrid. He's going on the market this year, so if you guys are looking for good people to work for you, he's awesome. And also Andrés Calderón, he's a master's student who's going to apply to PhDs. So he's also looking for really cool advisors. So usual disclaimer applies. Whatever I say here, I own it, my mistakes are my own, it does not. Olga Lucia is laughing at me, so the board of directors of the bank does not have anything to do with this project. So, okay, so this is the discount stores. So hard discount stores are well known in the world. We have the big example in Germany, such as Aldi and Lidl, which are like huge. I mean, like these stores are kind of, I think they're in the top 5 of the largest stores in the world. But we also have many other examples from across the globe. In Colombia, we have De Uno, we have Ara. We used to have Justo y Bueno, so that's why we want to study the impact of those 3 chains in Colombia. Why we care about this? Well, these stores basically revolutionize the way retail works, because they offer many different products and services at a way lower cost than traditional supermarkets. And how they did that? Well, basically they found the way to produce these low-cost brands, and they are very efficient in terms of their logistics and transportation cost. So if you go to one of these stores, you see they exhibit the products in like basically how they get them. If they import them, they exhibit them like in these pallets, basically. So you don't get the fancy, nice-looking stores. So they save money through that, and then that's how they offer lower cost in part. In Colombia, we have these hard discounters. They started to operate in the country in 2010. We had De Uno as the first one. Actually, it started here nearby Medellín, and it grew in Medellín, basically. So, but the context in Colombia is way different from what we see in North America or in Europe. Why? Because in Colombia we also have tiendas de barrio. We have the very local neighborhood shops, right? So, and as you can imagine, these hard discounters compete not only with traditional supermarkets, but also with these other kind of like suppliers, the tiendas de barrio. So then,
they are competing for high-income customers, but also for low to middle-income customers in that sense. We also know that neighborhood tiendas have very low cost of operation. They do not necessarily sell cheaper goods, but they sell in lower quantities. So you can go there and buy, I don't know, a little bag of sugar, and you get 2 spoons of sugar, for example. So you get to pay lower price at the ticket price, but it's because you're buying lower quantity, and that could fit into the budget of like more tight households. But in any case, these neighborhood tiendas have lower cost of operation because for them, they are highly informal, they don't pay taxes, they are not registered at Cámara de Comercio, and mostly they do not comply with minimum wage, so the minimum wage is not binding for them. On the other hand, hard discounters do have to comply with the regulation, with the labor law and tax law in Colombia. So our research question, and I'm sorry I speak kind of weirdly because I have this thing in my mouth, so sorry for that, but I have an aligner, so I speak weird. But in this research question, so what we are trying to do is measure the impact of opening these hard discounters on local labor markets. Why do we care about that? Because as you know, Colombia is highly informal, so our local labor markets are highly informal, and these stores started to get to municipalities that are very small and have basically informality rates that could be around 80 to 90%. So it would be interesting to see what happens when you bring these stores that are formal to highly informal labor markets. So we exploit the staggered expansion of these hard discounters. So we have 10 years of data, and I'm going to show you how big it was, the expansion over those 10 years in the following slides. We are going to use an event study research design, and I'm going to go through that in a bit. So literature, I'm going to be very quick. We don't have time. So for the US, we have a lot of papers studying the impact of Walmart, because that's, you know, the classic big retailer that offer lower prices. This is totally different from Walmart. Like by nature, the way these hard discounters operates way different, because Walmart operates by having these huge surfaces, these huge mega stores that sell whatever you might need. Hard discounters, on the other hand, keep like, they have very like narrow assortment of goods they sell, because that's how they get efficient. They have like smaller inventories, like reduce assortment of products, so you don't find 5 brands of the same bread, you only find 1 brand, or like at most 2. So it's way different the way they operate, so that's why we don't think like our paper is gonna be similar to those Walmart papers, but it's, I mean, it's a good literature to read. And on the other hand, we also have this literature on competition, so on the global, like the entry of these global retailers on what's happening in the labor market. We also know some papers from Mexico that look at the entrance of convenience stores like the 7-Eleven. So what happens to neighborhood tiendas when you have this 7-Eleven coming to town? So our paper is more related to that literature. So for those of you who do not know, that's how our hard discounters look like. They are very small. Like they are 1/3 of the size of a regular supermarket. So that's how a big Walmart is. This is Justo y Bueno. So they are very tiny stores. They are located in neighborhoods where you can find traditional tiendas, not necessarily on big surfaces. So they are very convenient in terms of like being close to households. So data, we're gonna use administrative records from PILA, where we have the universe of formal workers. So we constructed our data taking out from our sample the main capital cities of the country, because we don't want to have that noise. So we keep 372 municipalities in the estimation sample using PILA. When we use household surveys, we use household surveys at the municipality level. We have 191 municipalities. We have less municipalities because the household survey in Colombia does not sample every single municipality every time. Now, there's a big caveat with this data from the household survey, because as you might know, GIH is not representative at the municipality level. So we're gonna have to handle that issue. So what we do for now is that, remember, we are not gonna use single municipality level data. We're not gonna estimate the effects at the municipality level. We're gonna estimate it at the cohort level. So we're gonna be adding up some municipalities.
Some of you might say that's not enough. I agree. We are gonna do also small sample estimation, small scale estimation. That takes more time, so we're trying to find our estimates of informality and employment using these other techniques to get representative data. So for now, we only have access to this, and we use this cohort combination of municipalities that might ease the worries about the significance of our estimates using the Heihachi survey. And last, we have location and date of opening of every single hard discount store over the span of 10 years. This was an incredibly hard web scraping job that we did, so we had to find the opening date of every single store. As you might know, when, let's say, Justo y Bueno opened and they closed all their stores, so if you go to Justo y Bueno right now, you don't have that information anymore. So we had to do this many years ago that we were able to find this location of every single store that's not existent on internet anymore, but we were lucky to build this data set at the right time. And then we match that information from web pages on location of stores with Cámara de Comercio to make sure that the actual store opened and is registered at Cámara de Comercio. So this is how the expansion of these hard discounters look like in Colombia. As you can see, it started here in Medellín and Eje Cafetero, and then it started to just grow all around the country. Here on Santander, we had Justo y Bueno that was born in Bucaramanga. And in the North Coast, in the Caribbean region, we had ARA. ARA grew very strongly in Atlántico and started to expand from there. So that's how we have these stores. And then 2019, we have a lot of them all across the country. We stopped the analysis in 2019 just to not get confused with the whole thing about COVID. But I mean, it would be also interesting to see what happens during the pandemic. So this is how our starter adoption looks like. So 2011 is our first year of looking at the data, because remember that the first, the UNO opened in 2010, but then we had some weird things happening because they appear in Pila, and then they disappear, and then they start to appear consistently in 2011. That's why we chose that year to start the analysis. And as you can see, well, the number of stores increases. I mean, the number of municipalities that get new stores increased over time. So this is how it looks like store by store, like chain by chain. So as you can see, in 2015, there was this like big steep in how like these stores expanded across the country. That's when Justo y Bueno started to operate, and also ARA. So as you can see, at the beginning, it was just the UNO, so that's why it doesn't look that steep, but then you have 3 of them competing in the market. And this is how it looks like the number of employees they hire. So this is only the formal employees they hire and appear at Pila. So we were able to trace them at Pila. And as you can also see, I mean, they are good. I mean, they hired, like at 2019, they had a stock of 25,000 formal workers. So this is a big source of employment in a country where informality is prevalent. So we have some descriptive stats. Nothing looks weird on here. We're going to show you more results on that. So our empirical specification, we use 2 methods. We use the standard two-way fixed effects, but as you might know, well, I mean, now we know this is screwed, that we shouldn't be using two-way fixed effects, so we also use Callaway and Santana, because we do have the problems that you learn about two-way fixed effects. We have a treatment that is changing over time, and we might have heterogeneous treatment effects. So we use the standard Callaway and Santana method as our main specification. Our control group, we use municipalities not yet treated as controls. We do robustness checks using all the municipalities that do not have a store yet, but our results look not so well. I mean, we have pre-trends when we use this other control group that includes every single municipality that has not opened a hard discounter. But when we use this group, municipalities not yet treated, but we know that eventually they got treated, that's when we have the best results with the pre-trends, like no pre-trends and all the assumptions hold. That these stores are located randomly. We know, like, owners of these stores do not open stores randomly, of course. But the assumption that we need is that there are no different trends in economic
activity or like economic outputs in these municipalities. And we are able to test some of these using our data on employment, but also tax data that I'll show you later on. So these are our main estimates using PILA data. So these are the most robust ones because PILA is administrative records and we have the universe of formal workers. And as you can see, we don't have opening the first hard discounter in municipalities, you start to get positive effect on formal employment. So on average, we have an effect of 2.7 percentage points increase in formal employment in municipalities that get new hard discounters. So this is a significant effect because we're talking about smaller municipalities. We're not including here capital cities. When we look at, well, I mean, we do the standard cluster errors at the municipality level. So we do all the checks that we needed to make sure that this seems causal. Then when we look at, this is HIH data. So this is the one that you might want to take with a grain of salt. So here we also find that the effect on formal employment, like formality rate, looks very similar to the one we estimated with PILA. But what's interesting here is that informality seems to be, I mean, we have the issue that we have pre-trends, but there seems to be something happening with informality, like informal employment seems to be decreasing. So we don't know yet what's happening. Well, it might be that informal workers tested that yet. We don't know yet how to do it, but it's interesting to find that result. So using again HIH data, so that's why we have these big confident industries. This is, and then we did additional tests, and we find it's mostly through agricultural employment and manufacturing, which it makes sense given that these stores, most of them sell goods produced in Colombia, with the exception of ARA that imports a lot of them from Portugal. So this is how our tables look like. So you can see we don't have this evidence of pre-trends. Here we divided our columns using just retail, hotels and restaurant sector, removing retail, so this includes wholesales. Then we have the primary and secondary sector and services. And as you can see, well, I mean, this table looks like fine, like we don't have pre-trends, we have significant effects after a few years when these stores arrive. Why do we think we have to wait a few years until we get effects? Well, so now, at the moment, we are just counting a municipality as treated when they open the first hard discounter. But it may take some time until they get a significant amount of stores to find the effect. That's why it takes a few years to show up the effects. And I wanted to show you these other estimates using local taxes, because we think this is also pretty interesting. You may have concerns about, is this effect real, or are you guys picking up something else? Do you find like economy effects? And we actually find effects on taxes. So we use this data on these revenues, tax revenues on every single municipality in the country. And what we can see is that after a few years, when the first hard discounters open in these treated municipalities, you start to see an increase in all local taxes. I mean, local does not mean that they are at the local level, but like at the municipality level. I mean, it's not the municipality collecting the taxes. But when we look at the municipality that produce that tax revenue, we find these effects. And also, when we look only at the industry and commerce taxes, we also find a significant effect. So this seems very consistent with these stores having a wide impact at the local economy through employment and maybe through some spillovers at helping other formal stores to be open nearby. And actually, this is anecdotal evidence, but when you go through these like little towns where you're driving, you see there's a De Uno, and then right next to the De Uno, there's a formal pharmacy, and there's a formal other store that they didn't used to be there. So it seems to be this spillover effect that is positive. And well, we did all the robustness
I told you we use these never treated as control groups, and then that doesn't look good. We have pre-trained, so that's why we stick to the not yet treated group. We also include some control variables. We use the log distance to the department capital because we wanted to see, we want to try to capture how is the function of opening this store. So how do they decide where to open a new store? So we thought about like, okay, maybe it's, if you have a warehouse in the capital city, then you open a store in municipalities nearby that warehouse. So we did these regressions using this log distance to department capital city as a control. We still find strong results. And here we also add the log distance to the capital city and the share of tertiary sector because we want to capture all the other things happening in the services and commerce at the local level, and we still find results. Now we are working on, we now have the location of the warehouses. It's not that clean, the data, as it was this one. What we're trying to predict, as previous conversation I had with some of you here, we're trying to predict the probability of opening a store based on this warehouses location. But we haven't been able to add that data to our results. So our concluding remarks, we find an increase of 2.3 percentage points in formal employment using the PILA data, and a not, I mean, I would say significant drop in informal employment. We are not sure yet, given that we need to do a better job handling the survey data from GIH. These findings suggest important implications for policymakers. I mean, we find this paper to be quite exciting to see how bringing new firms to local economies can be, like, you know, improving of, like, maybe welfare. I mean, you're hiring these workers, better jobs, you start seeing them earning at least the minimum wage and getting all the social security benefits. So we are gonna work on a second project trying to exploit more of that welfare effects, and we'll see how it goes. So this is our paper, and I'm happy to take all the comments and questions and suggestions that you guys might have. Thank you. Andrés, pregunta, sí. We have Andrés, Christian, Leonardo, Pascual. Okay. Thank you. I'm there. Thank you, Andrea. I was puzzled by two graphs you presented. I don't know, I cannot go back to the No, graphs. it's okay. No, because I remember that there is a graph where the industry, which is, or the sector which is driven, the effect is mainly primary and secondary, but not retail. And I was paused also because you mentioned at the beginning, as part of your story, that you were trying, in my mind, to compare these retailers with tiendas de barrio. But it not seems to be related with the increase of formal employment in the retail sector or commerce sector. That's a question, that's a tricky... No, it's okay. Hola, ¿podemos poner las diapositivas, porfa, de nuevo? Gracias. So, actually, with the tiendas de barrio, we are not able to do much because we don't know the employment at tiendas de barrio because it's mostly informal. So that's why we wanted to do the GIH, and then we have the issue of statistical significance. But let's go to that graph that you said. So here, we don't have retail, I mean, it's the green one, and yes, I mean, here we cannot find these significant effects. We find it mostly through agriculture and manufacturing, but, so these stores per se, they just had 25,000 workers in total in 2019. So, I mean, they are not that big of employers. I feel like Éxito alone has 50,000 employees. So, I mean, yeah, of course, the effects are not gonna be quite striking per se at just these stores, and there might be some composition effect with the tiendas losing employees or owners, they stop working. So we may have some composition effects of people going out of the labor force or switching to informality because of these stores arriving to the cities, and then also the stores creating the positive effect. So yeah, we are not able to detangle that at the moment. We hope we can do it soon. So we have more
question, Christian. Andrea, yo quiero preguntarte primero una clarificación. Es como cuando una tienda se abre y después se abre otra el mes que sigue, ¿cómo se tratan esas unidades? Porque pues la dosis está cambiando. We are not accounting for the intensity of treatment yet. So we only use treated or not treated. If the municipality had a store open at any time, it's treated. And if the store closed, we still have to take it as treated because that's an assumption for Callaway and Santana to work. You cannot have treatment going back to non-treatment. ¿Y los never treated son todos los municipios del país o los municipios similares? Y en ese sentido, ¿tienes una tabla de balance de características pre-treatment entre los never treated y los eventually treated? Porque con eso puedes hacer una especie de matching para que el pre-trend que tienes no te esté afectando. Yes, so we use all the municipalities that are not treated, so yes, we can do some matching to try to match them with the similar ones to the treated ones. We can do that, we haven't done it yet. Hola. And so 3 small things. So first, that maybe you don't want to be that close to the Walmart effect, but rather to the little case. The little case is the German hard discount store in Europe. There are some papers on that link, and that made more sense. Second, I will go with Christian. Maybe you can do a synthetic diff and diff. It really will help you to improve the discussion about the parallel trends, and especially because it's a really endogenous decision when and exactly where I will put my next store based on many other things. That are essentially the first 2 things. Thank you. Yeah, so I said that from the beginning. We are not close to the Walmart literature. This is very different. On Lidl, actually, there are not many papers on the hard discounters in Europe. Like if you look at top journals, you cannot find anything. So we thought that was, I mean, we were like, or we are making something really special, or we are going like totally wrong, you know, because we couldn't find much related literature on this regard. And on your second point, yes, I mean, we are happy with our specification using not yet treated municipalities. I mean, it seems that these municipalities share a lot of characteristics that make them good to be like controls, and the method allows for using them. So we are not concerned that this is a bad specification. We showed the other specification because people might want to see what happens when you use the whole set of control units, and we might try to do that, what Christian said, the matching, but we think that our first main specification is pretty robust. We don't have pre-trends. Like everything looks pretty stable there, so that's, yeah. Pascual? Yeah, I guess this is related to what Andres was asking, because like the initial story that I had in mind when you were describing this was, oh, this is just a story about substitution. So we substitute away from the informal small store to like the big formal store. And then you can see how that could have very interesting fiscal implications or positive fiscal externalities, because you're going to expand the tax base, et cetera, which is related to some of the results that you described. And I think that if you start from that perspective, like what's puzzling, is like the sectoral allocation of where the employment changes are being observed. So like the fact that it's primary and secondary where you see the increase in employment, I think it's a little bit puzzling, because I understand that these firms are sourcing from Colombian products, but I think that for primary and secondary employment to increase in the vicinity of the municipality, it would have to be the case that they're sourcing their goods locally. But it would also have to be the case that they're kind of like sourcing their goods more locally than the firms that they substituted. And so that's kind of like the part that, I mean, very interesting, but I would like to kind of like dig deeper into that I agree. We would actually love to do some qualitative work here and kind of talk to people from these hard discounters to see how they decide where to source their products. Totally agree. Like, there's something more here that we need to explore. Yes, Gabriel. Just because it relates to these questions, I think this result relates to the somewhat old paper now by Audio de Paula and José Shakeman of the formality and informality across the supply chain. So it doesn't have to be that they're reshuffling across suppliers, but it's just that the fact that now you're supplying to a formal firm, that kind of has a trickle-down effect towards upstream in the supply chain. But that also means that could be a lot of spillovers to
neighboring municipalities as well that you should take into account. So like Yeah. actually exploring, I don't know, IO, coefficients and things like that to kind of predict which will be the industries and regions, concentrating those industries more affected, I think could be the case, and that also reflects to the choice of model, because I think that's the most interesting feature perhaps of the results. Yeah, thank you for those suggestions. I'm gonna look at that literature for sure. And yeah, we are now talking to another colleague at the bank who's IO, because we wanna explore more the IO aspect of it, yeah. And Leo. Ay, Leo, por email. Thank you so much for all the questions and comments. Leo, sí. No. Un minutico para Leo. No, thank you. So I'm a little bit intrigued about the magnitude of the result, because at the last period you have increments of almost 4 percentage four points. or more percentage point in informality to population Formal. rate. Yeah, exactly. So that's But this that's is a lot. formality to population rate, but the population rate is fixed in 2010. Okay, so could be this like a mixture of effect of the effect of the store, but also, I mean, the economic condition reached to a point in a municipality in which it's profitable to open this store, and this is a reflection of the good economic conditions. I don't know. I mean, that's the heart of the issue of identification here, that if you prove that we had some economic trends happening in the new municipalities opening stores, then that would be pretty bad for us. But so far, I mean, no, we don't find it. Yeah, so we don't have the pre-trends, so it doesn't seem to be that the case of that's happening here. Juan Esteban does not agree. Exactly. I mean, I believe the Santo Domingos are genius, though, so they are the owners of the UNO, so. Yeah, I agree, yeah. So that's why we're going to explore the IO part. If the causality was the other way around, this would just be like a confirmation of standard entry theory. That's why we're going to do the IO paper. Which is fine. Thank you. Muchas gracias, Andrea. Le damos la bienvenida a Cristina Riquelme, de la Universidad de Maryland. Hola. Hola, ¿qué tal? Primero que todo, gracias por el privilegio de estar acá. Gracias por asistir. Y voy a cambiar a inglés para no abrumarlos con mi chileno. So, thanks everyone for being here. My name is Cristina, and I will be presenting today my paper titled Beyond the Gate, the Effect of Grade Retention on Educational Trajectories. So what is grade retention? I will be talking about grade retention as the practice in which children are required to repeat a grade. ¿Hay un micrófono distinto? Ya no está. Sí, prefiero. ¿Lo movió? Hello? Okay. So grade retention is the practice in which children are required to repeat a grade level in school because they failed to meet the required benchmarks or grade level standards. And as you can see in this figure, there is quite a wide variation on how often educational systems use grade retention as a policy.
On one end, we have that Chinese Taipei has less than 1% of students who have repeated a grade in primary, lower secondary or upper secondary school being grade retained on year 2015, which is the green bars. And while the OECD average is about 10 percentage points. Of course, I imagine that this topic might be familiar for you, given that Colombia has the highest rate of grade retention as 2015. But today, I will be using data from Chile, which is located around here, right? With about 20%, right about 20% points of grade retention. Okay, so this is a very global policy, but still, we don't really know if it's an effective policy in terms of switching the trajectories of kids to complete their education. We can think that this evidence is mixed because there are at least two forces in play, right? On one hand, we have that increasing grade retaining a student provides an opportunity for them to master the curriculum if we think about education as an cumulative process, right? On the other hand, we have that grade retaining a student increases the cost of continuity or even completing education, given that there is an individual socio-emotional cost associated to being grade retained, right? Like stigma, peer pressures. But also, they are delayed from their entry to the labor market. And also for a society, we are still educating an extra student for an extra year. So there's not only individual costs, but societal costs. There are some studies trying to understand what's the impact of grade retention, but most of them are using high-stake exams to pin down the causal effect of grade retention. Nevertheless, we know much less about the dynamics of the effects of grade retention on older students. Okay. So this paper will talk about what are the differential impacts of grade retention on the educational trajectory of students. And what I do is to estimate for each grade in their educational trajectory the impact of being marginally grade retained on their likelihood of same-year dropout, school completion, and their college choices. I will do this by exploiting nationwide promotion policy in Chile that mandates students to have at least a 4.0 GPA and 85% minimum attendance at the end of the year for being grade promoted as a source of quasi-experimental variation using a fuzzy donut RD model. So as I was telling you before, this paper has at least 3 contributions that I can think of. The first one being that I can estimate the causal effect of grade retention on the transition to higher education, which has not been done before, as it's very hard to have data on the universe of student choices for their higher education. Secondly, I have the ability to estimate the systematic grade-specific retention impact, conditional on past, which, as I was mentioning before, it usually is the case that researchers are able to estimate the effect of grade retention for 1 year of high school or for 2 years of high school where there are some high-stake exams. But given the system in Chile that has this grade promotion on every level, I can get a quite striking picture of how grade retention looks across school. And then, given that I have these 2 margins for being grade retained, I will be able to compare the effects of being grade retained by either attendance or GPA. And we can think that the compliers on each of these margins might be very different. It might be very different to be grade retained if you're not putting the effort to show up to classes than the effect for someone that it's not able to get enough performance to be grade promoted. Okay, so as a preview of results of the paper, what I find is that grade retention among lower primary students, so grades 1st to 8th,
has no negative long-lasting impact, and if anything, I find that there is a small positive effect of being grade retained early on first grade. But for older students, the story is a little bit different. What I find is that students that are grade retained on grades 9 through 11th are less likely to continue in school, but about 5 and 17 percentage points depending on what margin you're looking at. And they are also less likely to graduate from high school. I also find that they are more likely to switch to adult education, and even that there's no differential impact in their probability of taking the college admission test. What I find that it's, in some sense, suggestive of a potential positive effect of grade retention is that they are scoring slightly better when they do take the test. I will be also looking at heterogeneous effects by grade, gender, and family socioeconomic characteristics, but I will have to skip that part for the sake of time. Okay, so let me talk a little bit about institutional background and the data I have. So in Chile, education is mandatory for grades 1 to 12 with no minimum binding dropout age. So this fact allows that for a non-mechanical connection between age and dropout, which is usually the case for countries that have a minimum dropout age. But even when dropout, it's not possible by law, there's still dropout in the system, as about 4 to 5% of students drop out in each sample. And they are able to switch to adult education, which allows them to complete 2 years in one when they are on high school. Key for my identification strategy is there's nationwide grade promotion criteria. So they need to attend school at least 85% of the year, and they need to have a grade point average of, in a scale of 1 to 7, of at least 4, if not failing any subject, 4.5 if they are failing one subject, and 5 if they're failing 2 or more subjects. Then, one of the nice characteristics of Chile is that there is this centralized system for college applications that has the universe of students applying to tertiary education. I have access to their performance on Spanish and math, and I am able to see each year if they are retaking the test, for example. So the data that I have comes from the Ministry of Education in terms of their student level records in years 2005 to 2022, which are a wide range of years. So this is very rich data at the individual level. I have information on their performance, their age, gender, the grade they attend, how much they attended each year, their grade point average, and their promotion status. I also have information on their subject-by-subject GPA. And what I will do with this data, I will restrict my sample for for 3 cohorts of first graders that are on time on years 2005 to 2007 in terms of age. I will link this data to data on their college admission test, enrollment and performance, allowing each student to take the college admissions test even 2 or 3 years after they are supposed to graduate from high school, to also time for grade retained students to get to the point where they can take the test. And I will also link this data to Educational Quality Agency data, which allows me to recover information from their socioeconomic characteristics and information on their parents and other more qualitative inputs. So this graph kind of summarizes how you should think about this process. So as I was telling you, I have 3 cohorts of first graders on time starting year 1. So here on this graph, the x-axis is representing the time since starting school and not necessarily the grade that each student is at. And on the y-axis, I have the number of students. So the bar at x equal 1 represents the 734,000 students that I have on my sample. That's the restriction that I imposed to the data. And then you can see that the blue bar starts shrinking, right? So there are less and less students on track for graduation, as shown by
blue bar, and the orange bar starts appearing, which are grade retained students. At first, we have some grade retained students appearing on the second year, on the third year, and starting the fourth year, we have students that are already 2 or more years behind. Okay, so I think that there are 2 takeaways that are important from this graph. The first one is that if you look at how many students are still on the educational system 12 years after they start, you can see that about, let me see if I can, there, here, you can see that about 10% of students are already out of the system. They are nowhere to be found in any program. And also, if you look at this point right here, there are only 2/3 of students that are on track for graduation by the end of their senior year. So grade retention becomes a very important dynamic happening on the system, but we see that there are many students still on school on years 13, 14, 15, 16, so there's some time for them to graduate. Okay. This is how the data looks like in terms of attendance and GPA, attendance on the left and GPA on the right. These are histograms showing the distribution. So you can see here on the dashed line, it's marking the threshold that students have to cross in order to be automatically grade promoted, and the 4 thresholds that are imposed for GPA. I will tell you that only the 4.5 threshold seems to be relevant for students, as these other 2 are not showing changes on the probability of grade retention. So what this has to do is that I won't be able to use a classical RD model, and I will have to input a donut on top of this to take away all these students that are mounting at exactly the threshold they need in order to be grade promoted. So my empirical strategy, as I was telling you, I will be using a fuzzy donut RD model in which I will be, R stands for grade retention. It's 1 if the student is grade retained in year T, 0 otherwise, and I will have this Z variable which is centered around 0, which will be attendance or GPA depending on the margin of interest. And I will have controls for the gender, lags of attendance, lags of GPA, and school and cohort fixed effects to keep things comparable in terms of their trajectory towards promotion or retention, to take into consideration that there's a dynamic part playing a role in grade retention. It's not just shocks, so I'm trying to keep the dynamic here into consideration. And I will be looking at 5 outcomes of interest. I will be looking at school continuation, as defined as whether students are enrolled in any program the year after they are grade retained. I will be looking at high school graduation to see if students are ever enrolled in year 12. I will be looking at adult education, whether they switch to adult education after being grade retained at some point, right? And then I will look at whether they take the college admissions test and how they perform if they do. Of course, I need to correct for the standard errors, so I will bootstrap, as I will do a regression for each grade. I will be bootstrapping the standard errors to take that into consideration. Okay. So this is kind of a first stage for these results, right? So here what I'm plotting is the fraction at each level of attendance that it's grade retained. And here the same, what fraction at each GPA level, around 4.5, it's grade retained. And you can see that there is, okay, so four lines, right, for grades 8, 9, 10th, and 11. And you can see that there is a drop every time that a student crosses the threshold. You can see that the probability that they are grade retained, it's reduced. But of course, this jump on attendance, it's much smaller than the drop that we can see when they don't cross the performance threshold. Okay. I also test for whether there are changes on the threshold in terms of covariates of the students. And as you can see here, the top 3 graphs are showing conditional on attendance, whether there is a difference on the average age, average gender, and average GPA for each grade.
And symmetrically, for each GPA around 4.5, whether there is a jump on age, gender, and attendance, and there seems to be not much of a difference if you are on either side of the threshold. Okay, so these are the main results. So you can think about this as each diamond being the estimate from a regression. On the left, I'm showing you the effects from not crossing the attendance threshold. And here I'm showing you the results of crossing the GPA threshold. And each X number here will be mapping to a retention for students that are grade retained on first grade, second grade, third grade. And here's the size of the estimate with 90 and 95% confidence intervals. So what we can learn here is that first, being grade retained early on reduces your chances of being ever grade retained later. So if we think that, as I will show you in the future results, that being grade retained on high school, it's very detrimental for students, being grade retained early on has a protective effect on them. Also, we can see that the pattern is pretty similar across both margins, which is not necessarily expectable, right? So we can see that even though these confidence intervals are much wider, there seems to be a pattern in terms that grade retention early on has reduces the probability of being grade retained ever on a positive slope. There's a positive slope. Okay. So now let me show you how a school continuation looks like. So again, school continuation is a variable that it's one if I see you on the next year, on whatever grade, on whatever education type. And we can see here that it seems like school continuation, it's pretty much unaffected for younger students, but starting grade 5, we can see that it starts to be more important and negative. So there's a lower probability of school continuation if you're grade retained on older grades. But there is this positive effect here on 8th grade, which is connected, one of the mechanisms can be that you get a diploma on 8th grade. And many of students also, many schools are only up to 8th grade and they have to switch. So any peer pressure or peer concerns might be alleviated by the fact that their peers are no longer in school if they stay an extra year. Okay, so this is year by year school continuation. Perfect, thank you. So what if I look at end of the year, like end of the trajectory probability? How many students, or what fraction of the students, what's the effect on high school graduation of being grade retained? And we can see that for 9th, 10th, and 11th graders, there is a negative impact on grade retention on their probability of completing high school. That's also the case if we look at these effects on the GPA margin. Pretty similar patterns across both margins. And then we know that they are less likely to complete high school, but the only silver lining is that they seem to also be more likely to enroll into adult education. So it's not the case that everything is lost. Students that are not completing high school on their regular education fashion, many of them switch to adult education, allowing them to complete their basic, their mandatory education. And I would say that this effect, it's about 80%, the size of this effect, it's about 80% of the size of high school graduation, so it's only about 10 percentage points of difference between these two effects. And lastly, let me show you just for GPA, because they look very similar on both sides. For GPA, we can see here on the left side graph the effect on the probability of taking the college admission test, which is pretty flat. So we don't see that being grade retained is detrimental for students to take the college admission tests. I'm still here conditioning on students not necessarily to complete high school. So there's a null effect. But if I look at their performance in the college admissions test in math, I can see that there is a positive effect, at least for 9th and 11th grade, which are years that are very important in terms of the curriculum that's tested on the college admissions test. So as a wrap up,
what I do in this paper is to estimate for each school grade the impact of retention on various educational outcomes, using the promotion policy as an instrument in a fuzzy donut RD model. And what I find is that early retention decreases the likelihood of future retention, and also that the students in grades 5 to and onwards are less likely to return the following year, and also less likely to complete high school education. But I see that they are more likely to also switch to adult education, allowing them to complete their basic education. And also I find that even though there's no difference in terms of the probability of taking the college admissions test, I see an increase on the performance of them by about 0.1 standard deviations, which is in line with the effects of, for example, increasing teacher quality in 1 standard deviation. So it's a pretty sizable effect. And just to conclude, grade retention seems to be a policy that is ineffective remedial strategy if we are trying to keep students in the classroom, but those who stay seem to reap extra benefits from staying 1 extra year. Thank you. So one question, I don't know if it's possible to say something about welfare. So always the discussion on grade rotation is that the bar that you are setting up, it establishes the quality for the entire set of students, but at the cost of some students who are at the margin. So do you think it's possible to say something about this in this setup? Oh, can you repeat your question? Sorry. So it is about the welfare implications of this. If you can say something about this competition between quality, general quality of the system, and these students who are in the margin. Okay, perfect, thank you. So I would say that it's very hard to have a normative thing to say about the effects. So if I'm staying very in positive, what I find is that if we're trying to use grade retention as a way of making kids complete high school, it seems like it's not being ineffective. However, we don't really know who the marginal kid is. So we're not sure if it's better for them to complete school with being grade retained, having that extra year, or if we really want them to just finish school and funnel them through the system, not making sure that they have the minimum requirements in terms of knowledge to complete school. So yeah, I think that's an open question. So just a small clarifying question, what's adult education? Oh yeah, I should have said that. So adult education, it's a system that it's complementary to regular education, in which if you are over, I think that for completing basic education, you need to be at least 15 years old. You can switch and just complete 2 years of education in 1 year. Okay. And also for higher education, but it has a older requirement. Perfect. And I guess that one question and one observation. I guess that the question that I had is I wasn't completely sure of where you were seeing the benefits from leaving these kids in college for an extra year. So I understand that there was a small increase in their test scores, but it didn't seem to be as big, and that year has a big cost that we are not factoring in, because it's 1 year less that they're going to be workers when they grow up. And so I don't know if it's I think that when we are thinking about whether it's worth it or not, is we have to factor in the small increase in test scores, which is good, with the fact that you're taking away 1 extra year of labor market experience later on. And so I don't know if when you do that, it still adds up to a positive. Yeah, that's true. So I hope to, at some point, get access to data on their wages and be able to say something about that. But at this point, I am not able to do that. And yeah, sure, it looks very small, and that's my fault, because it used to be the attendance graph on the left, and just to keep scale constant, it looks very small, but that's a 0.1 standard deviation increase, so it's pretty sizable, and it should allow them to access a much more selective programs, selective schools, so it might have a very large impact in terms of, yeah, of course, it still needs to be net of whatever the cost is of them not going straight to working, but yeah, it should be a pretty sizable increase in their performance. Okay, thank you.
good with me. Okay, thank you. Bueno, muchas gracias para todos. Entonces vamos a seguir un break. Los invitamos a un refrigerio afuera.
Bueno, para quienes todavía están afuera, por favor vamos ingresando que vamos a empezar. Gracias a todos otra vez por acompañarnos. A continuación tendremos la siguiente sesión, la primera sobre informalidad. Invito a Mauricio Quiñones de la Universidad Javeriana de Cali, Alexander Zarango de la Universidad de Rosario y Andrés García de la Universidad del Rosario. Muchas gracias. Okay. Okay, thank you. Hello, everyone. My name is Mauricio Quiñones. And today we want to present our research, our results on spillovers in labor market. This research has been done with my colleagues of the Banco de la República and EFI. Lucía. Okay. Okay, thank you. The standard structure of the presentation, some motivation for this research, the data construction, which is, I think, an interesting effort, methodology that we apply on our research, and standard estimations and results, and I think interesting conclusions for discussion. So the motivation is basically the analysis of the labor market used to be more aggregate, more national level. What we think is important to break down this aggregate analysis, so we gave some importance to analyzing cities and give some importance to the subnational level. We think not only the macroeconomic perspective give us the characteristics that we think are important. In this case, we're going to focus mainly on employment, hirings, and vacancies, but we can delve into this analysis and do it in a more granular way. We probably get some better results or more apply in terms of policy. So what we lead us in terms of the research is the fact that there is a growing integration between larger and smaller cities, neighboring ones. So we think you might expect that there is an integration, there's some effects that going into the neighboring ones to the local market. So that's what we want to see. We want to see how these neighboring labor markets affects what we call the local markets. And in that direction, so we found some literature that goes the step in that direction. I mean, we use a standard strategy in terms of the matching analysis, and this standard analysis does not include the spatial perspective, mostly. This literature we found that extend or augment these effects, including the potential effects of the surrounding areas or surrounding municipalities. And also we think we can push a little bit further in the sense that a scale of analysis, the geographical unit analysis is important, because although these papers extend the analysis, including the spatial analysis, still they had so aggregate geographical unit scale. Also, we found that most of these, all of these papers are for non-developed countries. So we think we make an interesting contribution for Latin American countries doing this research. Just to
try to put us in the same page. Maybe some of you are not familiar with this, but the standard theoretical framework for addressing the matching process is thinking about a probability. So the probability of hiring depends on the vacancies, and is affected by the unemployment, because every time that someone sends an application, it affects the probability of the vacancy being filled, therefore affects the hirings. That is the strategy, the theoretical strategy. The bottom part is the empirical strategy. So it's a linear model where the hirings depends on the unemployment and vacancies. What we did is an augmented strategy, and as you can see, we keep vacancies, we keep unemployment, but we include in this probability the fact that these variables also present on the surrounding areas, the surrounding municipalities, because the minus j and minus j implies, in each one of these variables implies this is happening, unemployment and vacancies are happening in the surrounding areas. So empirically, this translates in this specification. At the end, we have hirings that depends of the vacancies and unemployment, and also vacancies and unemployment, but especially lag. And two additional things that we use for our estimation. First, we use rates, nor number of unemployment, and we stick to the traditional in the literature, which says the log linear specification is the best for this estimation. So what is empirical, what we expect is the coefficients associated with unemployment and vacancies, especially lag, are significant. So explain something. For the data construction, we use three main sources. We use household survey data, which is the gate, already mentioned before me, other colleagues, and the census. We don't have information for all the municipalities and all the years we want to do. So we use this information to fill the gaps in the time, and for the municipalities, interpolating the populations and the trend of the unemployment rate. So as you can see, the household survey has representativeness just for a few municipalities, but it's representative to the department at the department level. So we took this trend on these variables to interpolate the dynamic of the unemployment. And for constructing the vacancies and the hirings, we use the PILA, or some colleagues already mentioned. PILA is an administrative data set, which it has information on formal sector in Colombia, and we use the information to construct our rates on hirings and vacancies, applying a methodology by my colleague, developed by my colleague on these specific variables. At the end, we had a panel data structure, and the panel is balanced, and it has almost all the municipalities in Colombia, and it has a more than 1 decade information. The panel has to be balanced in order to apply the methodology, the empirical strategy. So what is next? Well, we had to decide what is the best specification to perform our analysis. We had to go on a couple of steps. First, we proposed 3 different strategies: SLX, SDM, SDEM. SLX only lacks, especially lack, the independent variables, in this case, unemployment and vacancies. The SDN, in addition to this, it lacks the dependent variable, especially too.
And the final specification, SDEM, has the unemployment vacancies especially lag, but also models the error term, especially lag. So we had to decide which is the best strategy of these three to analyze our data. To do this, we performed several tests, standard tests. So we found some correlation or clustering in the three variables. So definitely we had to modulate our data, taking into account the spatial interaction. We also found evidence that we need to address either the autocorrelation in the error or the dependent variables. And SDN and SDEN are more comprehensive specification. I mean, there are some nested models that could be also part of the analysis, but these are more comprehensive, so that's why we included it, because this will eventually nest the other models. And finally, definitely, we found, including all the spatially weighted matrices, the parameters associated to unemployment, lack unemployment, and vacancies, lack vacancies, are important to explain hirings. So in this direction, also, we had to, in this point, a challenge to decide which of all of these models are more likely to describe our data. In order to do this, we use the Bayesian posterior probabilities. The Bayesian posterior probabilities, basically what it picks is the combination or the double of the matrix, the correct matrix, and the model that is most likely to describe our data. So that's what we had to do in the empirical steps. But also, we found some interesting empirical implication, which is the SDN and SDN, depending on if we choose either one of these models, will imply that our model has global effects or local effects. Spillovers are global or local. I think this is critical, or this is important in terms of if the effects are global, it goes beyond the definition of the weight matrices. I mean, the distance defined by the weight matrix. But if we choose SDEN, it goes only within the definition of the network by the weight matrix. At the end, we estimate 22 models with different weight matrices, but different strategies. I mean, we had continuity with 1 and 2 order, and 50, 100, 150, 200, 250 kilometers of distance. Using this strategy, empirical strategy, we choose the model as SDM and the weight matrix 100 kilometers radius from the centroid of the unit of analysis. So that is the model that we're going to analyze. This is how it looks like, the results. We repeat this for SLX and SDEM, but as you can, well, you cannot see it very much, but at the bottom, the probability says 99, which is the highest among all the 22 models. So the spatial model cannot be interpreted directly as marginal effects. Has to do a couple of steps, additional steps to find the direct effects and indirect effects. Direct effects within the unit of analysis, the indirect effect, the neighboring unit of analysis. So what we expect is that direct effects have positive effects on hiring rates, which means positive relation with the unemployment and vacancy. And we found that. And just for communicating, an easier way to communicate it, we can say that an increase in 1% of the unemployment rate increases hiring rate in 0.12%. And in the case of on the other hand, well, increasing 1% of the vacancy rate increases the hiring rate by 0.60%. That is, well, in some way, the correlation
it was the expected. What we found in terms of the indirect effects, I mean the effects of the neighboring areas, is the 1% increase in the unemployment in the neighboring areas increases the higher rates in 0.45%. And for the vacancies, the sign is the opposite. So 1% increase in vacancies decreases the hiring rates in 0.19%. Graphically, this is just for unemployment. This means, as you can see, the direct effect is the same. But if you go further, this is our graphics for different sizes of weight matrix. So as you go further, the effect, the indirect effect, it goes bigger, but also the confidence interval gets wider. So in terms of the, in terms of the conclusions, what we find is definitely there's some evidence or some support to take into account a lower level scale of analysis for a matching process. Take into account the frictions in the labor market, a lower level scale, geographical scale, it seems relevant. And the positive relation, what we found with employment, the mechanism for applying this result means the workers search also filling the spots in the neighboring areas. That's why increases the hiring rates. That is the mechanism. In the case of the vacancies, the situation is different because what is happening is there is a competition between vacancies on the neighboring municipalities in the local labor market. So the competition ends up creating a reduction on the probability of getting hires. So what we think on our paper is it's important to take into account that this effect on integrating these different markets, taking into account the fact that larger cities are getting bigger and attracting more smaller ones. So for us, we think this is important. But also, as I mentioned to you earlier, depending on which one of these models we pick, we had some implications in terms of the discussion. Based on our results, we found the nature of spillover are global. And in this point, I think the discussion is important in terms of this means the effects of any city on, let's say, a shock in the labor market or policy, it will go further on this specific size that we found for the final effects on the labor markets. Okay. That's what I want to say based on our research. So thank you very much for the time. So if you have any questions or comments, observations, I'll be happy to answer. Yeah, just okay. Methodological question. How do you find a vacancy rate using the PILA? And the second question is related to heterogeneity in the results. I mean, you have very different type of labor markets. The incidence, for example, of informality in different regions is different, is important, is heterogeneous. And there is also something which is the frictions in the labor markets, even in the vicinity of some regions in Colombia are really different. So my question is, what do you find concerning this heterogeneity between regions? Okay, well, respect of how we construct the vacancy rate, we use the methodology developed by my colleague, which essentially takes
I mean, you know that people go out from the pillar of the formal market and go in, so this interaction allows us to capture how vacancies are feeling. So in that direction, or in this sense, we can capture how is the rate with respect of the hirings of these vacancies. That is, I mean, the empty spots help us to capture that information, the flows. Well, I had to acknowledge that we're still getting deeper into these different heterogeneities. So, because we are aware of these different sizes, one strategy was thinking in rates. So that's first taking into account the size, the different sizes. Second, we also, I think I didn't mention, but we use fixed effects to capture the specifics of each one of these different cities. But definitely we're still getting deeper in this part of the empirical estimation. Gracias. Bueno, en español. Yo quisiera saber si de pronto ustedes exploraron, o sea, las contrataciones también dependen de la eficiencia del match, ¿cierto? Ese es un parámetro que está ahí dentro de esa función. Y me parece que de pronto, bueno, esto es una idea medio loca, pero podrían controlar como la ubicación, por ejemplo, de los servicios públicos de empleo en estas municipalidades, como para tratar de controlar por ese efecto que podría ayudar un poco a la contratación, ¿cierto? Es como una idea. O algo parecido, pues, que les ayuda a controlar por la eficiencia, que creo que es un elemento importante en la estimación. Sí, gracias. De hecho, pues, una evidencia es que este estudio comenzó pensando era en eficiencia. Eficiencia en el sentido de que si estamos controlando por desempleo y las vacantes, todo lo que no es explicado por eso podría ser, entonces, en este caso el intersecto, una aproximación de esa eficiencia. Evolucionó a lo que está aquí, pero no hemos dejado aparte, digamos, el sentido de esa eficiencia, o sea, qué tan rápido se presentan esos match o en qué condiciones se pueden presentar esos match, por ejemplo, teniendo en cuenta heterogeneidad en diferentes zonas del país, porque efectivamente cerca a la zona petrolera, por ejemplo, los municipios de zona petrolera tendrán una dinámica muy diferente seguramente a los que están en the borders, me olvidé, en las fronteras. Entonces, eso implicaría así capturar más esa heterogeneidad y seguramente construir diferentes estrategias de eficiencia, o por lo menos clusterización de eficiencia. Nosotros también, de pronto aquí no lo mencioné y hace parte pues del ejercicio, es encontrar también ese tamaño óptimo de la matriz espacial, porque usualmente es muy ad hoc. Como ustedes ven, pues son muy estándar y todos nos parece, o en general la literatura 50 y 50, 100 en 100 kilómetros, pero hay alguna manera, hay una estrategia y de hecho nosotros la estamos explorando, pero pues todavía debemos refinarlo, encontrar esa distancia óptima. Entonces combinaríamos la distancia óptima de la matriz de pesos espaciales con, digamos, características heterogéneas de estos distintos lugares, y todo eso nos posibilitaría de alguna manera filtrar el efecto en últimas de eficiencia, que también puede estar, digamos, complementado por las características que nos sugieres. Thank you very much. Muchísimas gracias, Mauricio, por tu presentación. Invito a Alexander Sarango de la Universidad del Rosario. Muchas gracias. Hola, buenos días con todos y todas. Mi nombre es Alexander Sarango y para no aturdirlos con mi inglés, prefiero hacer la presentación en español. Gracias al comité organizador por tomar en cuenta este paper que lo construimos junto con
Andrés García, aquí presente, Juan Miguel Gallego, Carlos Sepúlveda, Angie Mondragón y Juan Diego Mayorga, todos pertenecen a la Universidad del Rosario. Este paper lo hemos titulado Venezuelan Migration in Colombia, Labor Market Dynamics and Assimilation Process. Bien, la agenda para la presentación de este paper consiste en una motivación y cuáles son las principales contribuciones de nuestro estudio. Pasaremos rápidamente por un recorrido sobre la literatura existente, principalmente sobre tres puntos principales: el efecto de la migración venezolana en el mercado laboral colombiano, la asimilación de la migración y un punto, dado que está dentro del periodo de estudio que es desde 2016 hasta 2021, cómo afectó el COVID en especial a esta población vulnerable. Luego veremos cuáles son los datos que utilizamos, la estrategia metodológica que también utilizamos, los resultados separando en estos dos grandes grupos, cuál fue el impacto de la migración venezolana, utilizamos un estudio de eventos o event study para analizar cómo año a año ha ido cambiando este impacto de la migración sobre el mercado laboral, y segundo, cómo se ha asimilado esta población en el mercado laboral a través de una base de datos novedosa y aún poco explorada. Finalmente, algunas conclusiones y recomendaciones. Bien. Dentro de la motivación tenemos que aproximadamente 7 millones de venezolanos son migrantes alrededor del mundo, 2.5 millones de ellos se encuentran en Colombia. Eso hace muy importante entender cuáles han sido las dinámicas tanto dentro del mercado laboral como con ellos mismos, cómo se han ido asimilando, cómo se van identificando con la cultura, cómo ellos han tomado decisiones durante la pandemia especialmente y cómo les ha servido tal vez ese proceso de asimilación para tomar unas mejores decisiones. Después, dado que nuestro periodo de estudio nos permite analizar este periodo de pandemia, haremos unos análisis acerca de esto y finalmente se hace novedoso el país de estudio, especialmente por su alta incidencia de tasas de desempleo e informalidad. Aquí tenemos graficado, esto es fuente GIH, son cálculos propios, de cómo ha ido evolucionando la migración venezolana. Tenemos un exponencial crecimiento a partir de 2018, llegando aproximadamente, bueno, según cifras de Migración Colombia, hasta los 2.5 millones de venezolanos, es decir, solo los que estarían inscritos. Acá tenemos dos gráficas, principalmente de cómo es esta brecha entre nacionales y extranjeros, especialmente población venezolana. En el panel A tenemos la tasa de desempleo, vemos cómo inicia tal vez con una brecha muy pequeña y se va ampliando con este éxodo de migración. Finalmente, nos da unos esbozos de que en la pandemia tal vez trataron de converger estas tasas, sin embargo vamos a ver con los estudios, con los análisis diferencial que hicimos más adelante, cómo ha ido diferenciándose el efecto tanto de la migración de corto plazo como la migración de largo plazo. Asimismo tenemos en el panel B cómo ha ido la informalidad siempre ha sido un colchón, ha sido ese amortiguador para la asimilación, para la inserción de esta población venezolana en el mercado laboral colombiano y vemos cómo se ha mantenido esa brecha a diferencia de la tasa de desempleo. Unas estadísticas descriptivas, nos fijaremos especialmente en cómo va cambiando ese perfil de migrante,
tenemos el perfil de migrantes desde 2016, donde aproximadamente el 31% de migrantes tenían una educación superior, pasando hasta el 2020, donde apenas el 22% de esta población migrante tiene esta educación superior. Ahora, también tenemos cómo ha evolucionado el ingreso de los migrantes. Tenemos que en 2016 aproximadamente era 1.1 millones, inclusive más alto en promedio que los nativos. Vamos a llamar a los nativos a los colombianos. Y en el 2020 tenemos que este salario, ingreso laboral promedio pasó a 631,000 pesos aproximadamente. Esto está en precios reales, es más o menos una reducción del 43%. Este efecto precio se pudo ver tal vez a través del efecto cantidad que tenemos en el desempleo de los nativos. En 2016 aproximadamente un 8.49% y pasa hasta el 2020 al 14.17%. Ahora, casi las mismas cifras, pero haciendo una diferenciación especial, que es el core del origen de este paper, hacer esa diferenciación de los tipos de migrantes, los migrantes de corto plazo y los migrantes de largo plazo. Vemos que los efectos son totalmente distintos, pues en la tasa de desempleo en el 2019 para los migrantes recientes, llámense migrantes recientes, aquellos que llevan menos de un año dentro de Colombia, tenemos que es una tasa de desempleo del 23.77%, y con la llegada del COVID, es decir, en el 2020 esta tasa pasa al 35.88%. A diferencia de, por ejemplo, los migrantes de largo plazo, tenemos aquí que la tasa de desempleo pasa del 10.98 al 35.88%. Es un crecimiento mucho más ampliado, sin embargo, para el 2021, en el periodo de recuperación, son aquellos que también se recuperan de mejor forma, pues pasan de una tasa de desempleo en el 2020 del 27.42 al 16.67. No menor al antes de la pandemia, es decir, al 2019 con el 10.98, pero denota una mejor asimilación de ellos en el mercado laboral colombiano. Esto esbozando desde estadísticas descriptivas. Con esto en mente, podemos decir que la contribución de nuestro paper es cómo ha sido este impacto de la migración dentro del mercado laboral colombiano, en especial cómo en una economía con alta incidencia de informalidad, más unas altas tasas de migración, cómo ha sido este mix, además con la pandemia, que es lo novedoso. Además, esto que es nuevo en la literatura, si es que hay alguna evidencia de asimilación. ¿Qué nosotros hacemos? Nosotros aplicamos una estrategia de event study para ver cómo ha sido la evolución entre cada año dentro de nuestro periodo de análisis de esta migración venezolana, dentro del mercado laboral colombiano, utilizando la técnica de identificación. La estrategia de identificación es un IV o una variables instrumentales, y con ello vamos a estimar el impacto dentro de dos tipos de outcomes dentro del mercado laboral, unos de ocupación y otros de calidad del empleo. Dentro de los de ocupación tenemos tasas de desempleo, nivel de ocupación y participación laboral. Dentro de este job quality o calidad de empleo tenemos informalidad, horas trabajadas y salarios.
Finalmente exploraremos si el tiempo de residencia está relacionado con una mejor asimilación de los migrantes venezolanos en outcomes como de mercado laboral, de asimilación, tanto económicos como sociales, y también esos mecanismos que tuvieron para enfrentar a la pandemia. Brevemente, unos resultados preliminares. Encontramos que la migración venezolana redujo el desempleo, redujo el salario por hora, aumentó la informalidad. Sin embargo, no encontramos evidencia de que aumentaron las tasas de desempleo. Esa diferenciación entre tipos de migrantes, vemos que los migrantes de corto plazo o los recientes tienen una mayor incidencia sobre estos primeros resultados. Ya vamos a ver más adelante cómo está la magnitud de los coeficientes. Señor. Sí, señor, el nivel de ocupación. Sí. Ya. En tercer lugar, tenemos que este efecto de la tasa de migración tiene un mayor efecto sobre los mismos migrantes a comparación de los nativos, haciendo un efecto precio, disminuyendo los salarios y aumentando la informalidad. Ahora, por otro lado, sobre asimilación tenemos que aumentar el tiempo de residencia aquí en Colombia mejoran todos los outcomes de mercado laboral. Tenemos que en cuanto a la asimilación social y económica, aumenta la probabilidad o la intención de permanecer en Colombia, se sienten mucho más identificados con la cultura y además crecen sus redes sociales. En cuanto a la pandemia, tuvieron ellos mejores mecanismos para enfrentar, ya sea reduciendo, por ejemplo, el presupuesto de los hogares y no literalmente salieron del mercado, ¿sí? Del mercado laboral. Brevemente, una revisión de literatura. Primero, sobre el impacto de la migración, tenemos que se ha encontrado un pequeño impacto sobre el desempleo, y esto es diferenciado tanto por los skills de los trabajadores o su nivel de cualificación. Tenemos papers seminales como Card, Borjas, Ottaviano y Peri. Hay un impacto sobre la informalidad y el empleo, especialmente sobre grupos vulnerables. Finalmente, la migración venezolana en Colombia, Caruso, por ejemplo, y Prieto Delgado, nos dicen que disminuyeron los salarios y asimismo encuentran un nulo efecto sobre la informalidad y el desempleo. Literatura sobre asimilación, tenemos que la asimilación hace que en países de primer mundo hace que una buena asimilación se acorten estas brechas entre nativos y migrantes. Sin embargo, también hay diversidad porque otros dicen que este gap es permanente. En cuanto a asimilación social, mayor tiempo en el mercado local, lo que les permite es estar más identificados con su cultura, tienen una mejor manejo del lenguaje local, mejoran sus redes sociales y con mejor capacidad de mitigar estos shocks. En COVID nosotros tenemos que los migrantes son los más afectados durante la pandemia, asimismo la informalidad causó una segregación ocupacional. Finalmente,
existieron estos coping mechanisms o mecanismos para enfrentar la pandemia a través, por ejemplo, de reducción de los gastos. Los datos que nosotros utilizamos son 3. La GIH, Gran Encuesta de Hogares, que es la principal herramienta para el cálculo del empleo y desempleo aquí en Colombia. El pulso de las migraciones, que es una nueva base de datos que se construyó en esta época de pandemia juntamente con el DANE, y el censo, tanto 2005-2018, para construir nuestra variable instrumental. Aquí tenemos nuestra estrategia de identificación, es un IV, donde, por ejemplo, lleva a tomar el valor de todos estos outcomes de 2 tipos que les había mencionado. M es el nivel de migración, el D, dado que es un event study, es una variable indicadora, y vamos a incluir efectos fijos, tanto de tiempo como de región. Así es como se construye nuestro instrumento. Esto es igual basado en la literatura, que es utilizando los antiguos asentamientos. Utilizamos aquí el censo de 2005 y hacemos unas comprobaciones con el censo de 2018 para que haya una alta correlación y una validez de este instrumento. ¿Cómo se construye nuestro instrumento? Tenemos que en el numerador, por ejemplo, está el share de venezolanos en cada uno de los departamentos en el 2005. T, en el denominador tenemos la distancia de donde se ubican hacia la frontera más cercana, y en P tenemos el número total de migrantes venezolanos en el tiempo T. Esto simplemente hace una validación de nuestro instrumento, es una comprobación de los asentamientos en el 2005 como en el 2018, más o menos una correlación del 85%. La primera etapa de nuestra IV, que se calcula en 2 etapas, lo que hace denota una correlación positiva del instrumento y también una significancia del mismo, y aquí tenemos los primeros resultados. Tenemos que como habíamos dicho, una reducción del empleo, una reducción de la participación laboral, pero no hay efecto sobre el desempleo. Sin embargo, si nosotros vemos en el panel A está el impacto de los migrantes recientes y en el panel B el impacto de los de largo plazo. Vemos que en magnitud de los coeficientes, en el primero, por ejemplo, reduce un 2.4 puntos porcentuales, mientras, los de corto plazo, mientras que los de largo plazo reducen en 0.4 puntos porcentuales el nivel de empleo, es decir, casi se duplican. ¿Quiénes son los más afectados? Haciendo la comparación, una submuestra entre nativos y venezolanos, son los entre propios migrantes venezolanos los más afectados. Si miramos la magnitud de este coeficiente es casi un 4.3 puntos porcentuales, que duplica al efecto que habíamos encontrado en el mercado global. Los resultados sobre la cualificación del trabajo, es decir, los outcomes de horas trabajadas, salarios por hora e informalidad, vemos que hay un efecto positivo y significativo sobre el aumento de la informalidad y una reducción del salario. Asimismo, los migrantes recientes son aquellos que afectan en mayor magnitud a todo el mercado. Para hacer una diferenciación de tiempo, lo que vemos es que ni la pandemia tuvo estos efectos tan agravantes sobre el mercado laboral colombiano como cuando empezó el éxodo, es decir, cuando inició en el 2017 la migración venezolana, tanto en los outcomes de participación laboral como desempleo. Asimismo, al contrario, los impactos de los migrantes de largo plazo, vemos cómo se van disminuyendo, denotando alguna asimilación de estos en el mercado. Aquí llama la atención, fijémonos en el tercer recuadro, que es la informalidad. Vemos cómo la informalidad crece inclusive luego de la pandemia para los migrantes de corto plazo, mientras que para los migrantes de largo plazo esta informalidad casi que se desaparece.
Aquí tenemos unas breves estadísticas para finalizar con los resultados de este segundo bloque del core de nuestro paper, que es la asimilación. Tenemos en líneas entrecortadas, bueno, acá tal vez… Alexander, es que ya se te acabó el tiempo, entonces si puedes concluir. Vale. Gracias. Lo que nos dice estas resultados es que los migrantes tuvieron una mejor asimilación, tuvieron mejores herramientas para enfrentar la pandemia, y también lo que nos dicen es que tienen una mayor probabilidad de asistencia social de parte del Estado. Finalmente, las conclusiones es que del primer bloque de resultados, que pese a que los efectos fueron negativos, son diferenciados entre los migrantes de corto como de largo plazo, y que el sector informal ha jugado un papel importante, dado que ha sido un amortiguador para que no pasen los migrantes directamente hacia el desempleo. Eso fue todo. Muchas gracias. Gracias. Felicitaciones por la presentación. Un poquitico como que me preocupa del paper es que como que no compagina con los resultados que han obtenido otros papers usando los mismos datos, estudiando el mismo fenómeno. Básicamente creo que Cristina tiene un paper en esto, nosotros tenemos uno, y básicamente los resultados, también el de Lucas y otros que… No hay efectos sobre el desempleo para los locales, y sobre todo el efecto en el desempleo es para, lo que encuentran esos papers, que es para los mismos migrantes. Si no estoy mal, básicamente como que lo que concuerdan esos papers es que la migración afectó especialmente los mercados informales, reduciendo los salarios de esos mercados, y como los migrantes llegaban a esos mercados informales, pues por esa misma razón ellos fueron los mismos afectados, pero tus resultados están como diferentes. Entonces la metodología puede jugar un papel, porque si haces un event study tenés entonces 20 variables endógenas que instrumentar. Muy difícil lograr identificación porque necesitas muchos instrumentos. Gracias por las observaciones, Leonardo. Sí, tenemos la mayoría de resultados acorde a la literatura, por ejemplo, un efecto nulo sobre el desempleo, asimismo un aumento sobre la informalidad. No hicimos, por ejemplo, un efecto heterogéneo dentro solo del sector informal para ver esta caída en los salarios solo dentro de ellos. Sin embargo, sí notamos que hay una caída generalizada. No mostramos acá unos efectos heterogéneos que tenemos, quiénes fueron los más afectados: mujeres, jóvenes y aquellos trabajadores menos cualificados, que han sido las poblaciones más vulnerables. Sobre la instrumentación, nosotros hicimos una interacción con cada uno de los años, sin embargo no hicimos una instrumentación por cada una de estas interacciones, ¿sí? Que puede ser tal vez una limitación, pero lo tomaremos en cuenta. Muchas gracias. Cristina. Me preguntaba, a ver, pues no sé si como pasaste al final tan rápido, sí, pero en el estudio de eventos no analizaste los cambios que hubo en el permiso especial de trabajo, que fueron tan fuertes en Colombia, porque el cambio durante el gobierno de Duque fue muy fuerte, y si eso no te está llevando a que el efecto de corto plazo sea mucho más grande que el efecto de largo plazo, por lo que fue tan reciente, digamos. Sí.
Hicimos análisis exploratorios de principio. Este paper nació con esa esencia de ver cómo iban evolucionando. Sin embargo, al haber también tantas rondas del PEP en inicio y el PPT hacia el final, que son los permisos actuales que tenemos, inclusive tomamos en cuenta para instrumentar el número por cada municipio. Tenemos cada permiso entregado, como lo hace tal vez Rosso. Sin embargo, los resultados no variaban significativamente de los que tenemos, por eso preferimos quedarnos con el shift share tradicional utilizando el censo. Sin embargo, es buena la observación de que, claro, actualmente estamos haciendo otro ejercicio de downgrading y vemos que, por ejemplo, el permiso de permanencia sí juega un papel fundamental para que aquellos migrantes venezolanos que tal vez tienen un white collar en Venezuela tengan también al menos un empleo asegurado acá, pero también ahí hay un juego en doble sentido, porque aquellos que tienen son white collar, son más educados, entonces pueden acceder también a estos permisos, están más informados, pero estamos explorando sobre ello. Muchas gracias, Cristina. Yo tenía una pregunta que era muy parecida, pero también otra sugerencia: es posible ver el efecto heterogéneo entre regiones en donde el salario mínimo es más binding que otros, porque el ajuste salarial es crucial para también determinar la extensión del ajuste por el sector informal. Gracias, Gabriel. Lo tomaremos en cuenta. Un análisis espacial. Vale. ¿Alguien más? Gracias. Muchas gracias, Alexander. Invito a Andrés García, de la Universidad del Rosario, para su presentación. Gracias. Okay. First of all, thank you very much for accepting our paper. This is maybe the worst slot for presenting. Just before the lunch and after many presentations, I will try to be short in my presentation. So this paper is entitled External Effects of Public Housing Developments on Informal Housing. This paper is a joint work with Héctor Posada and David Londoño from Universidad de Antioquia. This paper is part of a bigger project which tried to analyze different dimensions of informality. So the first features that we wanted to include here is that studying informal housing is a relevant topic when we think in what happened in labor markets. And actually for Colombia, for example, there are some evidence about that by Jaime Bonet that explains the link between, or the relation between these two types of informality. However, establish the causal links between these two is very difficult. So we are starting better trying to understand the main determinants or determinants of informal housing. When we think informal housing is also intuitive thinking that these kind of interventions improve the life of the direct beneficiaries of these kind of programs. But these interventions are usually changing what is happening in a particular neighborhood of territory, and in that sense is why we are thinking in external effects. How? When a particular intervention, a new public housing, that here in Colombia we are referring to viviendas de interés social, this is changing completely the dynamic of a particular neighborhood and may produce or induce particular incentives to other houses around the particular point where the intervention takes place. So we are trying to link these two things, how this kind of investment of interventions of public housing are changing the dynamic in terms of informal housing, and how we can explain that through different mechanisms, including labor market. So the first
thing to say is that informal housing in Colombia is an important phenomenon. Depending of the definition that we take into account for defining informal housing, the magnitude may change, but for example, the one that Dane used say that around 5.1 million of households are living in informal housing. Informal housing is directly related with the quality of the materials of the house. And if we take as reference statistics by UN Habitat, for Colombia, this can be 36%, 1/3, more or less the same magnitude that we observe in other countries. Why talking about informal housing is important? Because this is a relevant source of housing in Latin America. We have huge migration for rural to urban areas, and urban areas are not growing at the same level, or the housing sector is not growing at the same level that is required. So we see in different parts of the city this establishment of informal settlements. What are how informal housing is measured? Is usually taking into account different features of the house, particularly the quality of the materials, and in particular the list that we observe here: the non-durable building materials, overcrowding, land tenure, and the lack of water and sanitation. And informal housing is not only a problem from the housing provision point of view, but it's also related with poverty and other phenomena, particularly because informal housing is exposed to environmental and geological risk, in particular because they are located in zones of the city that are not suitable for building houses close to places that have higher risk for the health and related things. So the message of this first point is that this is an important problem in Colombia. There are particular public policy that try to mitigate the proliferation of this kind of housing, and we wanted to analyze then what is the indirect effect of this kind of policy. The second point is then related to public housing. Public housing in Colombia is a massive policy. In the last 10, 20 years, we have different programs related with this kind of policy that is competing also with other kind of programs or alternative programs related to housing provision. In other countries we have, for example, rental subsidies or housing improvements. In Colombia, the policy have focused in this kind of policy, in subsidize housing access. And this kind of policy is focused in a particular part of the population. Here there are some characteristics of the population that can access to the subsidies, household with low income, the characteristics of the subsidy, and the magnitude in the last years. So what is our contribution? Our contribution in this, sorry, it's running. Our contribution of the question that we wanted to address is if the public policy is the public housing is generating positive spillovers in the surrounding areas. We estimate this using an IB strategy, and our results and supporting the idea that when these kind of interventions are taking place in a particular neighborhoods, they are reducing the informal housing around the particular area where the intervention is taking place. We try to explore different mechanisms. It's very difficult because it might be explained for different forces that are going in contrary directions. But what we found is that
as the previous literature is also reporting, there are significant changes in land value and less changes in terms of unemployment and migration. In this case, migration is interesting because when this kind of intervention happen in a city, it reallocates the economic activity. So it may generate, for example, gentrification, and we try to use a particular outcome, in this case migration, in order to test or contrast whether this kind of phenomenon is explaining what we observe in terms of informal housing. Our preliminary results show that higher exposure to public housing is reducing the informal housing or the housing precarity. In particular, 10% of additional exposure to viviendas de interés social, and I will explain in detail how we measure this exposure, reduces informality in 4 percentage points. This result is significant not only for the whole definition of informal housing, but also by the components. We test the components one by one that we use for the construction of informal housing, and also for other outcomes, like you can see in the bottom part of the slide, in terms of reducing crime and poverty. Now we are working on including also economic activity using nightlights imagery, increase the land value, and we didn't find any results in terms of unemployment. The results in terms of labor market are important in this case because an important part of the mismatch theory, the mechanism that is active in that case is how economic activity, in particular workers, are reallocated across the city. And in our evidence, we are finding that is not happening in particular. And maybe the reason is that in Colombia and in developing countries, in contrast to what we observe in developed countries, is that these projects of public housing are located in particular places of the city, usually in the periphery of the city. Different what we observe in European countries where they might be located in more connected zones of the city. In terms of literature, I will try to skip part of these slides. We have 3 pieces of literature. The first one is the literature that analyze the direct effects, which are expected. I mean, if we analyze how the socioeconomic outcomes of the direct beneficiaries of public housing change, we find some literature. I highlight here the literature particular for Colombia. There are some recent papers and a particular evaluation for the program Mi Casa Ya that shows that it actually happens. And to contrast somehow these results, there are also literature, for example, for South Africa that shows that depending on the location of the projects, we may observe different results. In particular, if the housing projects are located in disconnected areas, respect to the city, respect to the centers of formal jobs, we may observe worse labor market outcomes and also some heterogeneous effect depending of population groups that we may analyze. In terms of the indirect effects, the literature also for developed and developing countries is different. For developed countries, the main outcomes that have been analyzed are land value, household income, and crime, and the results shows that household prices change, not only in the medium term, but this effect is permanent over time. And also negative effects, in terms of crime. But the evidence also shows that depending on the part of the city where these projects are taking place, the results may change. For example, in the US, when this is located in high income neighborhoods, the effect on the land prices might be also negative. For developing countries, the evidence is not abundant in that sense. There are a couple of papers that we found at this moment. One for Uruguay that shows that
Public housing has positive effect of land prices. And more recent one for India that shows that new buildings are leading a reduction of informal settlements. This is more, this is a closest paper to to our idea. However, the context where this intervention, these new buildings take place in Mumbai is different than in our country. Here, usually the in public housing, as I mentioned, is located in the periphery of the city. In the intervention in Mumbai was in a very centric place. And it's different because here the informal housing usually is close to informal settlements and in places where economic activity and the connection with the city is poorer in comparison what they try to study for Mumbai. So we think we could contribute a bit in expanding this evidence. Here, just to explain what are the possible mechanisms that we can study to explain the relation between public housing and informal urban settlements. We might argue that it could be a reduction of informal settlements because when a new building is finished, the developer is showing that this land is suitable for this kind of projects, and then this attract additional investment and may generate gentrification and reduce the informal housing in a particular area. But this is not the only channel. It also could happen that when a public housing intervention takes place in a particular part of the city, it also attracts new public services and increase the price of the land, and then the owners of the houses may have incentives to invest in the house, improve the house as an asset for the long term for savings. On the other hand, it's also possible to observe negative effects, particularly in the context of Colombia, because there is a new public housing project, new public services are established in this area, and then it could attract more migration because people that settle around or in the border of the city may use these public services. For example, in case of transportation, as happened here in Medellín, in the peripheries of the city. So. For us, it's very difficult to disentangle these two effects. We have, let's say, an aggregate one, and we try to use different outcomes in order to try to explain whether there is a demonstration effect or there is the second effect, the improvement of the housing quality, which is known in the literature as a Jones's effect. So some context about informality. So we measure informality using the characteristics that I previously mentioned, in particular the quality of the house, tenure of the house, and overcrowding. And for those that is familiar the geography of Medellín, we can find that the most of the informal housing is located in the peripheries, particularly in the east, north, and in this part in the west. That is actually one of the locations where proyectos de vivienda de interés social are more intensively taking place. And of course, this is related with socioeconomic outcomes as poverty. Focusing a bit more in public housing. This is what happened in terms of public housing in the period of 2014-2018 in Medellín. As you can see, this is a massive number of projects, almost 300 projects, total of almost 60,000 housing units, and 2.5 million of square meters built in different areas. We can see here where they are located, many of them here in the west. When you remember, there is also a high incidence of informality, and also in this east part of the city. The average project is actually an important intervention. It's not a private developer usually built a
one building with many floors, but we are thinking in vivienda de interés social, the average intervention may produce important changes. We are thinking, we are saying that the average project has almost 200 units and an equivalent of 7,700 square meters built. So how we try to connect these two variables, the exposure to public housing and the possible effect on informal housing. Using this information that we see here, the location and the magnitude of the public housing interventions, we construct an exposure measure that is described in this slide. We took this idea from Hansen, from a paper by Hansen. So the idea of this measure is for every location in Medellin, and we are estimating this at the block level, at the census block level, we are taking into account the magnitude of the project. We measure in two ways. We are measuring the number of units and in terms of the square meters built, and the distance with respect to this intervention. So for every block in Medellin, we construct this measure for the all neighbors of the all blocks that are around the particular one, and this is divided by the distance. So with this, we can use different measures of distance. We take a linear one, but we also test one function that decays faster, different specifications, and in general, is very similar. So the exposure to public housing is looking like you can see in this graph. The most of the exposure is here in the west and here in the east, and this will be like our main variable in the specification. For doing this, we use 3 different sources of data. The first one is the population census, which contains detailed information about the quality of the house and also some of the socioeconomic outcomes that we use. The information about housing projects, we took information that was shared by Camacol. We have the geolocation and some characteristics of the projects. How big is the project, what the number of units, different characteristics that we also use in the specification and to measure the exposure. And finally, the plan de ordenamiento territorial that gives us some information about land prices and some restrictions and suitability of the land to build houses that is used in this case as instrument, as I will show in a second. The outcomes that we consider are informal housing and some additional ones that we explore as a mechanisms, including crime, multidimensional poverty, land value, unemployment rate, and migration. All of them are computed at the block, at the census block level, and this is the list of controls that we consider. I will try. How is the time? 5 minutes. Someone is okay. How we define the surrounding area? What is the neighborhood that we want to evaluate? So what we do is to classify every block that we can identify in the census in three different categories. The first, which is known here, named as direct, are these blocks that are receiving or the blocks where public housing has been built. The second is the indirect blocks, are those that are close to these other blocks where public housing is taking place, but we are sure that there is no public housing built during this period in that blocks. And the others are out of the sample, are those that they don't have public housing and they are far away from the public housing interventions. So as expected, we can expect here in the south in Poblado, there are no public housing interventions, and then this zone in particular is out of the sample, but we use as a particular test for validity that I will show also in a couple of slides. So in the end, we have
4,000 blocks that are included in our sample, those in yellow. And taking into account that the census blocks are irregular in terms of shape, we also run some specifications using uniform cells that we build for the whole geography of Medellin, and the results are very similar between them. So the specification is a very classical IB, where we have here the exposure to informal housing that we instrument using the geological suitability in the surrounding area. What is suitability in this case? In the Plan de Ordenamiento Territorial, we have the geological characteristics of the land, and the geological characteristics in general is important because this is closely related with the cost of building houses. Of course, this is related with the cost of building houses in terms of public housing, but also for private developers. But we think, and this is something where we are testing, that controlling with other characteristics of the geographical areas, we can't eliminate some of the possible bias that we can find. If you see here, let me go back, the public housing is not randomly located. It's located in a particular area. So the value of the land here, or the amenities that we can find in Poblado also determine the probability of having public housing in this area. So controlling by the geology, but also by the other controls, we are avoiding possible additional biases that we can get in our estimates. So in the end, what we do in each location is to measure what is the portion of the land that is suitable with respect to not suitable, and again, suitable is related with geological characteristics of the land, and depending on this, we define a binary variable, which is suitable and not suitable land for building houses, and this is the instrument that we finally use. Taking into account that in the south, in Poblado, we don't find any public housing, we might think that the only way that our instrument is active is if there is a positive probability of building public housing. So what we do is to restrict our sample to this area that we have here, and run a regression between the instrument and our outcome, which is informality. And we find that there is no relation between these two. So this is a sort of evidence that our instrument might be valid, but of course, sometimes it requires more discussion, and we are working also in trying to provide some additional evidence. So in terms of results, I will focus in the last one because of the time. So what we find is the exposure to public housing, or vivienda de interés social, is reducing informal housing in a significant way, but in order to interpret this more precisely, we perform a sort of back of the slope calculations, trying to answer what happens if a particular block is exposed to an average project of vivienda de interés social. And what we found is if a particular an average block in Medellin is exposed to an average project at a distance of 300 meters, the reduction in terms of informality is significant and equivalent to 1.5 percentage points. We then analyze also the different dimensions of informality, which are the characteristics of the housing. So we find negative coefficients for the material of the walls and the access to water and sanitation, showing that in general the characteristics of the quality of the housing is improving around, and this is also evidence that might support the idea that the effect of Jones's effect is prevailing in this exercise. Why we are thinking more in Jones's effect than in the demonstration effect? Because we are not observing important or significant changes of terms in migration. Usually, if
public housing is attracting public housing or private developers, we might observe a gentrification or an increment in terms of population density. But in contrary, what we are observing is a reduction in terms of migration rate, a reduction in terms of the average size of the household in the surrounding areas. So we think what we are observing is actually more related to a Jones's effect, which in other words, is the idea that if the land increases the price, houses or household have the incentive of investing in the house as an asset or as a part of the saving as an optimal decision. This is somehow the general idea of the paper. Here is a summary of the results that I already have discussed, and thank you very much for your attention. And if you have any question. Andrés, se confundió un poquito con el plan de ordenamiento territorial. En últimas es una negociación, ¿cierto? Puede haber como algo de negociación. O sea, mi pregunta sería si los constructores, especialmente los grandes, pueden de una u otra forma afectar eso. Y si fuera el caso, ¿por qué no usas los planes de ordenamiento territorial como muy atrás de la ciudad para evitar esas negociaciones presentes? De hecho, hay una actualización del plan del 2014 y cuando lo estuvimos viendo hubo unos pequeños cambios que potencialmente están asociados a que comenzó a crecer también el programa, particularmente de Mi Casa Ya. Entonces sí, en efecto hay cierto poder de negociación. Aquí en área metropolitana se ha visto, por ejemplo, en Envigado y Sabaneta, que ha cambiado de manera importante. El más atrás que tomamos fue este, porque también es el más granular en términos de la información y de los datos adicionales en términos de precios de la tierra. Pero de hecho estamos buscando uno más atrás. O sea, definitivamente el del 2014 generaba un montón de endogeneidades por esos cambios que se vieron. Pero eso por un lado, pero también una parte importante del plan de ordenamiento territorial, digamos, es policy, pero otra sí también está relacionada con componentes estructurales de la tierra, geológicos. Entonces, eso es los que estamos tratando de capturar como parte del instrumento. Okay, so I think that one story that one can tell for these findings, which is slightly different from these demonstration effects or the Jones's effects, is that because here you're estimating the causal effect of having one of these developments nearby. Yeah. It's not in your neighborhood, it's kind of like nearby. And so the fact that migration goes down is actually consistent with the idea that people are moving away from your neighborhood and towards the neighborhood that got the development. And so that naturally is going to free up some housing units. And so naturally you're going to have people like moving from the worst housing units in your neighborhood and going to like leaving them empty. And so that's going to improve outcomes there. And so I wonder, you know, like would be interesting to disentangle how much of what's happening is just people moving across space and the only thing that you do is like you're reshuffling people around, but really like you're not improving housing units in these surrounding neighborhoods. Yeah, actually what usually happens is if when the first housing project arrives, then people usually wait some time expecting that the price of the land increases, and then new developers will acquire this land for develop the new houses. Then it is consistent with a reduction, not a reduction of a migration, but with a reduction in terms of population density. But yeah, I think your point is important. We will think about how to include or trying to make consistent the story with the part of the reduction of migration. Yeah, but gentrification for sure is behind the effects that we are estimating here. Exactly, but it's kind of like no gentrification in the treated neighborhoods. It's just like they're moving Yeah. away. Like their neighborhood is not the one that is great. Like it's the one next door. So they just move there, and that mechanically makes their neighborhood better because it has lower population density. So. Yeah, of course. Thank you. Yes, I guess it's very much the same question Pascual was asking, which is how much of this is explained by displacement. So I could think of like an extreme case of a just married couple who is looking for a place where to live, and they might decide where to go to a just
borderline formal house, or go and buy an informal and improve it. So once these settlements get there, the neighboring housings become a target for this couple. This couple in the margin goes there and buy and improves it, and those who were there formerly were displaced to maybe another settlement. Then in the net, nothing happened. But then you could give it a try by using maybe 2 Sysben surveys, and then you could figure out whether are you the have same it, houses. No? You have the Yes, survey? yes, we can. Yeah, we can give it a try if you want, and then we can figure out how much is out of displacement. Yes. Yeah, because unfortunately we have the net migration. We don't know where they are moving, but it would be important to have at least some idea on how they are moving. What is the patterns in terms of moving around? Yeah, thank you. I have a question related to the mechanism. When you talk about the demonstration versus the Jonas's effect, and you look at the exposure of your measure of exposure, there's a lot going on those exposed areas during the period, like there's a tranvía and there's cable cars going on in both sides of the city. So how do you know you're doing, like, is there any possibility that instead of looking better to your peers, there are private developers changing the characteristics of the houses around it? Yeah, we don't have the information about private projects. We are getting some information from the census because this is a missing variable that for sure may change our results. But in terms of the other interventions that you are mentioning, the Metrocable, transportation, other kind of interventions, we are including directly and indirectly in the controls. For example, the distance every year with respect to a transportation station or this kind of information. But the part of the private developers is for sure a weak side of the estimation that we are doing. Muchas gracias, Andrés. Bueno, ya tenemos el momento del almuerzo, entonces para las personas de la conferencia que recibieron la invitación, vamos a salir todos juntos hacia el sitio del almuerzo y los demás estamos de vuelta a la 1:20. Tenemos una hora estrechita, ¿vale? Muchas gracias. No sé. ¿Es el televisor? No. Está apagado. Para allá. Ok, muchas gracias. Okay. Bueno, muy buenas tardes a todos. Primero que todo, agradecer a todo el equipo del Banco de la República, al equipo de la Universidad de Medellín, a Lucía, muchas gracias por esta invitación. La verdad, como siempre, Medellín mostrándome su hospitalidad. Mi nombre es Camilo Gómez, yo pertenezco a la Universidad Surcolombiana. Este es un trabajo que hicimos con Libardo Rojas de USCO y CESI y con el profesor Oscar Hernández Cerquera sobre la exclusión laboral y educativa de los jóvenes en Colombia. Entonces, bueno, démosle play a esta vaina. Bien, entonces el esquema es sencillo, vamos a hablar un poco de la motivación, los datos, unas estadísticas, la metodología de resultados y un poco de la discusión que vamos a
a lo que vengo a comentar. Entonces, el tema es el siguiente. Existen muchos fenómenos que nosotros economistas tratamos de medir, ¿sí?, para poder tomar decisiones de política. Y en ese sentido, en el tema del mercado laboral, el fenómeno del desempleo yo pienso que está bastante claro y es bastante importante. Y más aún en la población joven, ¿no? Entonces, entender que cuando uno es joven, pues toma o asigna tiempo y recursos en ocio y en acumulación de capital, que nos hace, digamos, poder tener mejores ingresos, consumo futuro, mejor crecimiento, expansión tecnológica y por lo tanto bienestar social individual. Entonces, estudiar este tipo de fenómenos en la población joven es completamente importante. Entonces, en ese sentido, quisimos con nuestro equipo de trabajo, con mis colegas, pues estudiar un poco sobre aquellos factores que conllevan a la exclusión laboral y educativa de los jóvenes en Colombia, y como contribución bajo dos medidas supremamente importantes. La primera, pues una nueva medición de esos jóvenes que llamamos Nini, que no estudian ni trabajan, y aún mejor con el efecto del COVID-19, que desde el punto de vista del mercado laboral también lo ha cambiado todo, ¿no? Entonces, en ese sentido nos preguntamos pues cuáles son los factores que lo pueden llevar a que un joven no quiera trabajar ni no quiera estudiar, y qué efecto ha tenido la pandemia, no solo en punto de vista de salud, sino de acceso a trabajo y digamos en la suspensión de clases, ¿no? Entonces, queríamos hacer este trabajo porque queríamos brindar una comprensión muy clara acerca de este fenómeno antes y después de la pandemia. Entender en un principio que el tema de este fenómeno, pues se ha estudiado mucho, más o menos casi el 20% de la población joven no estudia y no trabaja, según datos de la Organización Internacional del Trabajo, más o menos casi el 19% en promedio es en América Latina, casi 20%, Colombia está entre un 19 y un 22%, entonces digamos que es un fenómeno supremamente importante. Y más aún porque la pandemia lo que nos hizo fue reducir demanda laboral, empresas que cerraron, personas que cambiaron de trabajo, que trataron de crearlo, y también pues obviamente a pesar de los impactos de salud, de población que murió, pues ese efecto que ha tenido en la salud mental y también en el acceso al sistema educativo. Tuvimos que adaptarnos como instituciones educativas a esas clases virtuales, a esos problemas de conectividad que teníamos, entonces digamos que eso nos ha llevado a entender un poco más este fenómeno. Como les comentaba, entender que la juventud pues tomamos decisiones en tiempo, en diferentes actividades con el propósito de maximizar utilidad, entonces nuestro tiempo lo designamos en ocio y en esa acumulación de capital que en nuestra juventud es supremamente importante porque nos permite tener consumo futuro. Entonces, eso nos lleva a que esos individuos que toman decisiones de ocio, que no estudian, no trabajan, pues van a estar excluidos y por lo tanto van a tener un menor bienestar individual. A eso lo vamos a clasificar como Nini, ¿no? Entonces, como les comentaba antes, la interrupción de ese proceso de acumulación pues es un costo de oportunidad, lo cual pues nos va a generar una disminución de consumo futuro, una interrupción de nuestros procesos educativos y por lo tanto una reducción del crecimiento y bienestar que nos preocupa a nosotros como sociedad, ¿no? Entonces, pues lo que hicimos es estudiar para el caso de Colombia, entonces empezamos a mirar la literatura. Este término de Nini inicia en el Reino Unido, ¿sí?, en un trabajo en el año 99, como un trabajo que hizo en su momento su gobierno para entender por qué los jóvenes no estudiaban ni trabajaban. Entonces fue, digamos, que acuñado bajo ese principio, pero la literatura pues, es digamos, muy puntual en mirar ese tipo de estudio a través de la probabilidad de poder ser un joven en que no estudia y no trabaja. Entonces están generados los trabajos de agenda, ¿sí?, los cuales pues miran los determinantes de desempleo de los jóvenes de 15 a 34 años, encontrando de que los que son individuos que tienen mayor nivel educativo y mayor nivel socioeconómico pues tienen una menor probabilidad de no estar ahí en esos jóvenes que no estudian y no trabajan. Luego trabajos como los de Málaga, que busca también para el caso de Perú mirar ese tipo de comportamiento, y encuentran que en el caso del género, las mujeres, las jóvenes mujeres, los que son casados, pues conlleva una mayor probabilidad de ser Nini. Y Buitrón, que miran también estas características para el caso de Ecuador, que encuentran unos resultados similares, pero uno muy interesante es de Escoto y Navarrete, que pues analiza los eventos, ¿no?, a través de un modelo logístico secuenciales para mirar los eventos que conllevan a ser Nini, porque no es igual para todos los tipos de jóvenes. Y después encontramos muchos otros trabajos que llevan a esa exclusión laboral educativa de los jóvenes de Colombia, como los desarrollados por Balan, por Erten, Ordóñez, Sala, bueno,
qué sé yo, y infinidad de trabajos más. Pero entonces, en el contexto nacional, y aquí viene parte de la contribución de este trabajo, existen muy pocos trabajos que trataron de buscar o de poder estudiar este tipo de fenómeno. En el contexto nacional se destacan solamente importantes dos, el de Hernández y Cardoso, que estudian estos factores de exclusión educativa laboral de los docentes de Colombia, con una particularidad porque ellos clasifican los ninis desde el punto de vista de la actividad, ¿no? Entonces, aquellos jóvenes que no estudian y trabajan, aquellos jóvenes que no estudian y trabajan y hacen actividades del hogar, y aquellos jóvenes que no estudian y trabajan con otras actividades. Y el de Mori Rodríguez, aquí profe Lices, y el de John James, que pues analiza la duración del desempleo de los jóvenes de los ninis en la ciudad de Cali, llegan a los mismos resultados que el género, el tamaño del hogar, el ingreso conlleva a que interceda la probabilidad, pero también mira el efecto del desempleo a través de un modelo de variables instrumentales, creo que mínimo en 2 etapas para quitar ese problema de endogeneidad. Entonces, la contribución de este trabajo es ir un poco más allá, mirar la clasificación de los ninis desde el punto de vista de sus incentivos. Entonces, vamos a mirar a aquellos ninis que no quieren estudiar y trabajar porque de manera voluntaria, aquellos ninis o jóvenes que no quieren trabajar y estudiar porque van a buscar empleo y no lo consiguen, que son los desempleados, y aquellos que son ninis y no quieren trabajar digamos, no buscan empleo, pero le desearían hacerlo. Esa es la primera contribución. Y la segunda, ver ese efecto en el tema del COVID-19 que nos ha pasado a esa exclusión educativa laboral de los jóvenes en Colombia. Entonces, para eso utilizamos la GIH de 2 años, el 2018-2021, utilizando los ninis que les acabo de comentar, un nini tipo 1 que son los ninis que buscan trabajo, desempleados, el nini tipo 2 que son aquellos jóvenes que no estudian ni trabajan, que pues no tienen esfuerzo por buscar trabajo, pero desean trabajar, y aquellos ninis tipo 3 que pues realmente no quieren ni buscar trabajo ni desean hacerlo, que son los ninis voluntarios. Entonces, lo primero que hicimos fue unas pocas estadísticas descriptivas. Encontramos que en el año 2018-2021 el 80% de los jóvenes estudia y trabaja, y el 19% son considerados nini. Ver que ese fenómeno se incrementó en el 2021, ¿sí? Después de la pandemia, pasando a un 23,36%, y eso también conllevó un incremento de los tipos de nini. Por ejemplo, en el caso del nini tipo 1 pasamos del 8 al 11, y una reducción bastante interesante del nini tipo 2 del 3,5 al 3,34, pero que en mayoría, digamos, en ese sentido, bajo datos, pues la pandemia nos lleva a que exista una mayor exclusión laboral educativa, quizás, ¿no?, de los jóvenes, digamos, en Colombia. Entonces, para poderlo mirar causalmente, pues, y analizar esos efectos, utilizamos los modelos de regresión, o los modelos de elección binaria, modelo de elección binaria, para conocer, digamos, la relación de esas variables que explican eso, de la probabilidad de ser o no ser nini, y un modelo de elección multinomial para estimar las relaciones entre esas variables para hacer un determinado tipo de nini en comparación con no serlo. Como existían muchos estudios basados en esos modelos probabilísticos, quisimos utilizar una función de distribución logística porque a priori los datos nos daban que la mayoría desde el punto de vista de distribución, pues no son nini, ¿no? Se centran al valor 0. Pues obviamente podemos utilizar un modelo PRO y no necesariamente pero pues digamos es recomendable. Entonces utilizamos un modelo logístico y tratamos de poderlo hacer lo mejor estadísticamente. Lo primero que miramos es poder generar si no había un orden en las categorías de ser nini. Entonces utilizamos las regresiones paralelas de Brand y Williams, Wolf y Gold, y para mirar si existían regresiones paralelas a la hora en sus categorías y estimar si realmente había un orden. Encontramos que no, entonces no es un modelo logi ordenado, pero también quisimos hacer el test de Hausman y McFadden para entender de que realmente debíamos utilizar un logi multinomial, porque gracias a eso pues no existe independencia entre las alternativas a la hora de que un individuo sui de nini pudiera caer o no en ese tipo de categoría independiente de otras. Entonces hicimos la prueba, lo cual nos dio significativo y pudimos utilizar un logi multinomial. Entonces estos son los datos, voy a hacerlo de una manera muy resumida, lo más claro. Lo más interesante, lo que ven en azul, son aquellos variables desde el punto de vista características explicables que incrementan la probabilidad de ser nini. Entonces hicimos 4 modelos, un primer modelo con errores estándares robustos debido a que no se cumplía un poco el supuesto de homoceasticidad, un modelo 2 y 3 que controlamos por características de tiempo y por área, controles por área, y un modelo 3 que hicimos un modelo en máxima verosimilitud, un PROVI, ¿sí? Para, digamos, controlar ese tipo de problemas. Encontramos de que la edad, un incremento de la edad incrementa la probabilidad de ser un joven nini en Colombia, o sea, una persona joven que no estudia, no trabaja, ¿sí? El tamaño del hogar también, el joven que recibe remesas incrementa esa probabilidad, ¿sí? Y el ser mujer, en ser joven mujer y en ser mujer casada incrementa aún más la probabilidad de ser un joven nini que está por fuera del sistema educativo y que tampoco se excluye del sistema laboral. Encontramos de que en ese modelo por ahora, logi binomial en 2018, pues el incremento como pueden observar acá,
del nivel educativo, en este caso, en los modelos, pues disminuye la probabilidad de ser nini, como el incremento del estrato socioeconómico, la condición económica también disminuye la probabilidad de ser nini, y el joven que es casado y jefe del hogar, pues también genera una reducción en la probabilidad de ser nini debido a las condiciones, digamos, en el tema del hogar. Hicimos lo mismo para el año 2021. Sí, lo más interesante es que las estimaciones nos dieron casi igual o la magnitud igual a 2018, demostrando que podía ser algo robusto. Hicimos 4 modelos adicionales porque los primeros 4 son lo mismo, sino que incluimos el efecto de COVID en tema de salud, o sea, en salud de los jóvenes y de salud mental, y los otros últimos 4, del 5 al 8, hicimos los mismos modelos controlando por el efecto que COVID que tuvo en el trabajo y el COVID que tuvo en la ausencia de las clases presenciales, ¿no? Encontramos el mismo efecto, un incremento de la edad aumenta la probabilidad de ser nini en Colombia, un incremento del nivel educativo reduce la probabilidad de que un joven se excluya del sistema educativo laboral, y lo mismo un incremento de su nivel socioeconómico, digamos, también lo reduce. No sé, ¿alguien me puede? No sé, no, qué pena, no. Ok, disculpe. Sí, el nivel socioeconómico. Entonces, lo mismo encontramos que para mujeres casadas y mujeres aumenta la probabilidad de ser nini, y aquí están los resultados del tema de COVID para el 2021. Encontramos que, y es algo bastante como, no sé, intuitivo quizás, el COVID positivo no incrementa la probabilidad de ser nini, que le haya COVID en temas de salud, sino que reduce la probabilidad, o sea, no tuvo un efecto. Lo que sí tuvo efecto fue ese impacto del COVID en el tema de la salud mental, en el tema del estrés, ¿sí? Y en el tema de los problemas mentales que generó a los jóvenes, reduce la probabilidad de ser nini. Y para el caso del COVID en el trabajo, aquellos jóvenes que tuvieron COVID y tuvieron su problema en su trabajo, como que tuvieron desempleo, tuvieron que abrir un nuevo negocio o cambiar de su situación laboral, aumentó la probabilidad de que sea nini. Y en el caso del efecto de COVID en la ausencia de clases presenciales, redujo la probabilidad porque quizás, y es un tema bastante intuitivo, el tema de la conectividad, ¿no? Sí, de poder adaptar la conectividad, de reducir los costos de transporte, pudo haber generado un incremento de la participación de esos jóvenes en el sistema educativo. Además, esos jóvenes quizás que no estaban en el sistema educativo, y dada el tema de cambio de ese modelo virtual, podría haberlo aumentado. También tenemos que decir que no necesariamente es así. En la zona rural los problemas de conectividad yo creo que están absolutamente claros, pero pues digamos que se generó para 13 áreas metropolitanas, seguramente no lo pudimos captar. Bien, y luego pues hicimos las estimaciones para los diferentes tipos de nini, encontramos los mismos patrones desde el punto de vista binomial. La edad, ¿sí? Incrementa la probabilidad de ser nini, especialmente un niño tipo 1, ese nini que trata de buscar trabajo pero que no lo encuentra. El nivel socioeconómico y el nivel educativo, a medida que se incrementa, reduce la probabilidad de ser nini, especialmente un nini tipo 3, que es un nini voluntario, ese nini que realmente no quiere estudiar o trabajar porque no lo desea, ¿sí? Y en el caso del tamaño del hogar, las remesas, el ser mujer casada, sí, aumenta la probabilidad de ser tipo nini. Para el caso de remesas y tamaño del hogar es el nini tipo 2, y para el caso de mujer casada es el nini voluntario. El ser jefe y el ser casado sigue siendo el mismo patrón, reduce la probabilidad de ser nini, y pues tratamos de constatar eso con unos test, el test de el test de igual y el test de pseudo residuos, pues para mirar unos que el modelo esté, y el test de Ramsey para mirar que el test es correctamente especificado, de que la probabilidad que ser nini realmente el modelo estimado se dé. Entonces tratamos de hacer todo ese tipo de mecanismo. Entonces ya después, comparando eso con respecto al 2018, hicimos el mismo ejercicio con respecto a 2021, y encontramos que los efectos causales, correlacionales, perdón, son lo mismo, solamente que para el caso de la edad se aumenta, ¿sí? Con respecto al 2018. Y para el caso del tamaño del hogar, mujer casada, se tienen los mismos efectos, aumenta la probabilidad de ser los diferentes tipos de nini, simplemente en ese caso aumenta con respecto al 2018, y para el caso de mujer casada, pues ese problema se aumenta especialmente para los ninis que desean trabajar, esos ninis desempleados. Encontramos que el COVID positivo disminuye la probabilidad de ser nini tipo 3, o sea, de ese nini voluntario, ¿sí? Y para el COVID de estrés, los resultados nos da de que ese problema que nos da el COVID en el tema de salud mental incrementa la probabilidad de ser
todos los tipos de nini, especialmente el nini tipo 1 y nini tipo 2, ese desempleado y ese que desea trabajar, pero que no está buscando trabajo, pero lo desearía. Hicimos los mismos test, los resultados similares. Señor. El COVID-estrés, ese problema de COVID que les dio en tema de salud mental. Entonces, en la parte de GH, donde ellos se preguntan si tuvieron problemas de salud mental, ¿no? Entonces, aquella pregunta que decía que tuvieran problemas de salud mental, si se vio afectado en el tema de estrés. Bueno, es una pregunta que nos lleva una vez se ha generado el efecto del COVID, ¿sí? Es eso. Sí había tenido COVID, ¿sí? Esas son las secuelas, como si fueran las secuelas que ellos establecen ahí, como el efecto secundario, sí, claro. Ok, y nos dio los mismos sentidos, no me voy a alargar ahí, pero vemos el efecto COVID en el mercado laboral, en el trabajo. Fíjense que un incremento o un efecto de COVID en el tema del trabajo, aquellos que tuvieron que renunciar, que cambiaron su actividad, que tuvieron que crear empresa por el tema de COVID, pues aumentó la probabilidad que fueran nini, todo diferente tipo de nini, especialmente nini tipo 3, y con la ausencia de clases, debido al efecto del COVID, hubo una reducción del tipo nini, como les explicaba anteriormente, debido quizás a efectos en el cambio de la virtualidad que generó que pues haya menos restricciones y por lo tanto aquellas personas que no están en el sistema, aquellos jóvenes pudieran acceder al sistema laboral. ¿Por qué es interesante y motivacional? Porque pues primero pues entender este tipo de fenómenos nos hace focalizar la política, ¿no? Entonces ya sabemos como economistas que nuestros recursos son escasos, ¿no? Y entender que las mujeres casadas, los jóvenes que reciben remesas, un joven que vive en una familia muy grande pues tiene mayor o son más propensos a pertenecer a cualquiera de los diferentes tipos de nini. Entender que a medida que incrementa la edad, aquellos jóvenes que se incrementa su edad y el tamaño del hogar también son más propensos a ser nini. Entonces, digamos que eso es supremamente importante. Y también es muy importante entender, porque como la pandemia nos lo cambia todo, entender que estos fenómenos de pandemia que podrán o no podrán suceder, podemos estar preparados a la hora de poder liderar política pública, entender que el problema de salud mental generado por ese tipo de pandemias afectó demasiadamente o genera, desde el punto de vista correlacional, la probabilidad de que los jóvenes se puedan excluir del sistema laboral y del sistema educativo, del mercado laboral, y puede aumentar la probabilidad de que pertenezcan a algún tipo de niño y joven que no estudian y no trabajan. Entonces, en términos prácticos, los resultados pueden generar un gran diseño de políticas orientadoras, porque en primer lugar no solamente es medir el fenómeno, sino que tratar de focalizar esos recursos a aquella población que realmente lo necesita en ese tipo de fenómenos, como son las mujeres jóvenes de mayor edad, aquellos que tratan de buscar trabajo no encuentran, aquellos que vienen de familias numerosas, y entender de que las dificultades laborales en pandemia, esa persona que tuvo que cambiar su actividad laboral, de que esos efectos generados por el COVID en materia de salud mental, pues nos generan un gran efecto a nuestros jóvenes que no puedan acceder tanto al sistema educativo como al sistema laboral. De verdad, muchísimas gracias. Bueno, hola, primero que todo, en verdad me encantó la presentación. Bueno, la duda que tengo es más que todo como una pregunta con respecto al tema del sexo. Por ejemplo, en dos tablas que mostraste, y pues tienes toda la razón, el porcentaje de mujeres nini, tanto mujeres o mujeres casadas, en general la población femenina, es muchísimo mayor a la población de hombres. Y quería saber si de pronto en el estudio que ustedes realizaron pudieron identificar alguna relación con el hecho de la brecha salarial en Colombia, por ejemplo, que hay entre hombres y mujeres, o la centralización que hay en algunos sectores de trabajo solamente para hombres, o alguna relación que hayan visto con las razones de por qué hay un mayor porcentaje de mujeres nini que hombres. No sé si de pronto fue algo que pudieron... Digamos que no se hace, sí lo tuvimos en cuenta en el tema, ya sabemos que las mujeres tienen un tema del rol en la estructura familiar, ¿sí? Ese tipo de rol de madre, y nos podía generar, digamos, un efecto de sesgo. Sí se puede, digamos, revisar, pero no hicimos algo puntual. Pero, digamos, lo interesante de eso, sí, podría estar escondido ese efecto ahí, sí, no estoy diciendo que no, pero lo interesante efecto es que las estimaciones siempre nos daban súper significativas y generando en el tema de la correlación. Sí, obviamente hay un tema de rol, un tema de rol en el tema familiar que hace que pues, las mujeres tengan una mayor probabilidad de estar excluidas en el sistema laboral y el sistema educativo, pero lo tenemos en cuenta para una futura. Es un tema que lo miramos con nuestro doctor en ese momento. Gracias.
Y dos preguntas. Una que me parece muy interesante, el tema de la salud, pero más allá de COVID. Entonces, por ejemplo, en Estados Unidos hay una estadística que el 2% de las personas de cualquier cohorte nunca en la vida entran a trabajar porque tienen alguna disability o algún problema de salud grave que no les permite trabajar. Entonces, me gustaría entender como, más allá de COVID, qué tan grandes son esos problemas de salud en Colombia y qué tan importantes pueden ser para explicar este fenómeno del Nini. Y la otra, relacionada con la pregunta que hacían acá atrás, que me parece una pregunta muy interesante, que sería importante tratar de distinguir entre factores de oferta y factores de demanda. ¿Qué porcentaje de este fenómeno del Nini se debe a que la gente simplemente percibe o espera que no va a tener oportunidades laborales? ¿Y qué porcentaje se debe a cambios culturales o a cambios más en la manera en que la gente empieza a entender de qué se trata vivir una buena vida? Entonces, de pronto, muchos jóvenes simplemente les ha cambiado el chip y piensan que no, que de pronto la manera en la que nos entrenaron para tener una buena vida no es la misma y cambiamos. Y otra teoría muy diferente es que simplemente piensan que no hay oportunidades laborales. Y creo que distinguir entre estas dos hipótesis puede ser interesante. Muchas gracias, Pascual. No, bueno, el primer tema sí, digamos que digamos con el grupo quisimos mirar obviamente el efecto de la de COVID. Obviamente hay un tema de control con el otro tema de salud, ¿sí? No lo incluimos y yo pienso que, digamos, sobre todo utilizando el modelo, el trabajo de México, si no estoy mal, de Escoto, que establece la secuencia de poder acceder al tema de CERNI, que no es lo mismo para todos. Ellos lo miraron. Yo pienso que puede ser un estudio subsiguiente para poderlo hacer en Colombia, para mirar que la secuencia de poder ser Nini y no ser Nini en Colombia, y utilizando los temas de salud, yo creo que es bastante interesante y poderlo controlar. Y en cuanto a la segunda pregunta del tema de la oferta y la demanda laboral, sí, es bastante interesante. Tuvimos un tema de limitación de datos, ¿sí? Yo pienso que podríamos hacer alguna estimación en general proxy para poderlo hacer y entender, y aquí va con la pregunta que hizo anterior, de que sí hay unos efectos internos ahí que podríamos mejorar el tema de la estimación, porque pues eso lleva a que pues, nos genere una mejor causalidad. Yo pienso que sí. Una relacionada con lo que acaba de decir Pascual, que es que de pronto pueden mirar algo que estaba pensando yo viendo, era la duración del desempleo, que son dos cosas, como ustedes, eso me parece muy interesante el trabajo, esa separación entre los ninis, que unos parecen ser casi que caracterizados por yo sigo en el mercado laboral tratando de encontrar, otros desisten o no sabemos muy bien. Y como además está correlacionado con la edad, debe tener un poquito que ver con eso. Yo llevo mucho tiempo fuera del mercado laboral, de la educación, y entonces la duración puede ayudar. Pero el otro es que hay una oportunidad ahí de pronto para hacerse una pregunta, yo no sabría qué respuesta hay, pero que es una discusión grande a nivel internacional también, que tiene que ver con las ayudas del Estado, ¿cierto? Sí. El 2020, una de las cosas que ataja un montón el aumento de la pobreza es las ayudas no condicionadas. Entonces aquí hay una oportunidad de mirar una cosa interesante sobre las ayudas no condicionadas, y me hace pensar en eso el hecho de que las transferencias de los otros hogares, las remesas que no son condicionadas, bueno, no sé qué tanta condición le pone uno al primo cuando le manda, pero que puede haber algo ahí que puede ser interesante para mirar. Jóvenes en acción es condicionado y les pide trabajar o estudiar. Pero cuando cambian a otro programa, y ustedes pueden ver los programas, pueden ver los programas que les dieron. Bueno, muchas gracias, Andrés, por la contribución. Muchas gracias. ¿Está bien? Ok. No, era la misma pregunta. Andrés se la robó. Era ese tema. Yo creo que especialmente por el periodo que estás analizando en 2021 es clave también mirar el tema de los subsidios. Eso sí parece fundamental. Muchas gracias. La mía es un comentario o pregunta relacionado con lo que estaba diciendo la chica, perdón, no sé tu nombre. Y es que esta definición de Nini castiga a las mujeres, porque esta definición de Nini, y yo sé que no es definición de ustedes, es definición, la literatura, porque considera que el trabajo del hogar no es un trabajo productivo. Entonces, mi pregunta es si han considerado tener una definición alternativa de Nini en donde las labores del hogar se consideren como un trabajo.
a ver cómo cambian los porcentajes y cómo cambian los determinantes. Sí, digamos que ya existe el trabajo que es el que te comentaba, no sé, el trabajo de Hernández, que hicieron lo mismo de Nini, a través de Nini, que no estudian, no trabajan de manera voluntaria, y aquellos Nini que se hacen por actividades del hogar, y aquellos Nini que realizan otras actividades. Nosotros queremos llevarlo a una nueva definición a través del tema de preferencias, ¿no? De aquellas Nini de tema de preferencias que son voluntarios, aquellos que son Ninis porque no quieren trabajar pero desearían hacerlo, y aquellos que realmente están buscando trabajo y son desempleados. Pero eso lo podemos hacer replicando el paper tengo aquí, de Hernández, embarré. Bueno, replicando, aquí está, que realmente generó esa misma definición, y encontraba en el caso también que las mujeres el efecto era supremamente mayor en el tema de actividades por el control. Aquí está, lo generaba, que es bajo esta categoría perdón, aquí, ahí me fui, es el de Hernández Cardoso, que lo estudiaron bajo esa definición, donde vinieron los niños a través de actividades del hogar, aquellos niños que realizan otras actividades y aquellos niños que lo hacían de manera voluntaria, encontrando, digamos, el mismo efecto, obviamente en el tema de magnitud completamente diferente. Sí, es eso. Sí, sino que lo que vimos hacer con un nuevo, utilizando agenda, y sobre todo viendo el impacto del COVID, pero sería también muy interesante para mirar ese efecto de rol de género. Gracias. Bueno, gracias a todos, ¿no? Muy amable. Bueno, muchas gracias, Camilo, por tu presentación. Una pregunta, ¿Isabela Valencia se encuentra acá? Buenísimo. Entonces, invito a Isabela Valencia de la Universidad de ICESI para realizar su presentación. Gracias. Perdón, qué pena. Realizamos unos ajustes a la presentación, por lo que pues solicité el cambio. Estamos esperando a que se logre realizar el ajuste. Qué pena de nuevo. Una consulta. Ok, bueno, de nuevo qué pena. Mi nombre es Isabela Valencia, soy estudiante de la maestría en Economía de la Universidad ICESI y les estaré presentando mi proyecto de grado, mi tesis. Justamente pues el propósito es más que nada poder recolectar desde sus perspectivas algunas recomendaciones que me puedan hacer, que puedan enriquecer este proyecto. Mi director de tesis es Juan Tomás Sayago, profesor de la Universidad de Iowa, y el nombre del proyecto que realizamos es Technology and Minorities and Impact to Education Performance During the Pandemic Crisis. Okay, lo siento.
La verdad, soy un poco nueva en estas presentaciones, no tengo mucha experticia, de hecho no me considero muy buena presentando, así que otra vez disculpas por eso, voy a intentar de dar lo mejor de mí. Bueno, tal como lo haya nombrado, básicamente pues el objetivo de esta investigación es justamente explorar y analizar los impactos de la pandemia en el desempeño educativo de los estudiantes, también examinar a profundidad la relación que tiene justamente este impacto con el acceso a recursos o dispositivos tecnológicos, bienes de telecomunicación, y justamente revisar si ese impacto fue en mayor, o bueno, tuvo un mayor impacto en minorías, en poblaciones minóricas. Básicamente ese es el objetivo de esta investigación. Y continuando pues con esta línea, decidimos segmentar la revisión de literatura en dos partes. Una primera parte en donde íbamos a abordar justamente el enfoque de la educación en la pandemia. El objetivo era poder indagar sobre los impactos de los efectos que ha encontrado la literatura, de cómo fue ese proceso de migración de lo que nosotros encontrábamos como la educación tradicional, es decir, la presencialidad hacia la virtualidad, y los desafíos que se presentaron durante ese proceso y posterior pues, a la pandemia. También el segundo punto que vamos a tocar es el punto de la invisibilidad étnica. Justamente quisimos presentar literatura, o bueno, la literatura como básicamente como una evidencia de la falta de representatividad étnica en los sistemas estadísticos nacionales, y cómo pues eso tiene consecuencias negativas en el desarrollo de las comunidades minóricas. Entonces, empezando con la revisión de literatura de la educación en la pandemia, los efectos y las experiencias en la virtualidad, justamente pues, encontramos como punto principal dentro de las diferentes papers que logramos indagar y bueno, justamente recolectar para la investigación, es que se ha encontrado un efecto negativo, ¿listo? Principalmente negativo, enfocado a la pérdida de a la pérdida del aprendizaje que tuvieron los estudiantes durante justamente este periodo de pandemia. Como tal, pues como para subrayar o exaltar justamente el primer trabajo, el de Hexel, que básicamente fuera de encontrar pérdidas en el aprendizaje de los estudiantes, también encuentran que estas pérdidas podrían afectar las futuras trayectorias educativas de los estudiantes y también sus trayectorias profesionales a futuro. Y el trabajo de Abadía, que justamente pues exalta la importancia de los recursos tecnológicos en la educación y cómo durante la pandemia esta brecha digital se hizo más evidente. Continuando con el tema de la invisibilidad étnica, básicamente pues, lo que logramos encontrar es que la mayoría de literatura lo que logra exponer es que en los sistemas de estadísticos nacionales hay una baja representación étnica y que esto se traduce a un no entendimiento por subprocesos, de necesidades y también de desafíos que tienen justamente estas comunidades, que pues se ven reflejadas en la falta de esta representación en las políticas públicas, que justamente lo que genera es que existan como un ciclo de perpetuar estas desigualdades dentro de esas comunidades. Tal cual como lo expone Rodríguez y como lo expone Gavilia, pues justamente eso es como un ciclo vicioso, no tenemos información, esa información no se ve expuesta en la toma de decisiones en términos de política pública, no se generan soluciones a las necesidades de esas comunidades y pues otra vez se abren más las brechas y así sucesivamente. Perdón. Listo. Básicamente esta es la pregunta o la motivación, que es lo que queremos responder, o sea, ¿qué tanto fue el impacto del COVID-19 en las minorías respecto al desempeño educativo de los estudiantes? Y bueno, si eso tiene pues alguna relación con el uso de bienes tecnológicos. Ahora bien,
Como metodología, previo pues justamente a abordar los temas de datos, nosotros generamos unas metodologías alternativas, dado pues la falta de representatividad étnica que tenemos en las diferentes recursos de datos a nivel nacional. Básicamente, pues como previo a eso, aquí estamos presentando las diferentes dificultades que pueden tener la variable de autorreconocimiento étnico. Como tal, lo que logramos encontrar es que existen diferentes hipótesis por las que esta variable tiene problemas. ¿Listo? Lo viví realizando esta investigación. Más adelante les voy a exponer básicamente cómo sería el modelo de esa investigación usando justamente esa variable de autorreconocimiento étnico. Más sin embargo, pues justamente para justificar lo siento, para justificar el uso pues, de esta metodología alternativa que utilizamos para poder complementar esta investigación, es estas hipótesis que logramos encontrar del DANE y de otras instituciones que están enfocadas a analizar e investigar fenómenos enfocados pues, a comunidades minóricas. Encontramos que esta variable presenta subestimación de la población, ¿ya? O sea, normalmente lo que encontramos en los sistemas nacionales estadísticos es que existe una población menor de personas que se autorreconocen como minoría. ¿Listo? Las razones, o bueno, las hipótesis que se manejan en torno a por qué se sucede esta subestimación es principalmente, la primera es obviamente de carácter relacionado al racismo, a los estigmas que se tienen respecto a estas comunidades que hacen que las personas no se quieran autorreconocer dentro de las mismas. ¿Listo? La segunda problemática es justamente la dificultad que se tiene en el diseño de esta variable. ¿Listo? Lo que pues leíamos respecto a experiencias que ha tenido el DANE en recolección de esta información es que las personas no suelen entender la pregunta, ¿ya? No suelen entender qué es el carácter étnico y por lo tanto no saben cómo autorreconocerse bajo qué etnia, o de hecho esas categorías ya que están por default en la pregunta, pues no satisfacen, si se puede decir así, justamente como una opción preferida por alguien, por ese no entendimiento de qué es lo que se define como etnia, cómo uno se puede definir bajo una etnia, etc. Y el último problema es justamente la falta de confianza en las instituciones públicas, que hace que las personas no suelan dar información respecto a su etnicidad, y también que existen problemas al momento de recolectar la información, y es que muchas o en varias ocasiones, no sé si ustedes han vivido experiencias, esta variable tiene demasiados missing values y es porque suelen saltarse la información. ¿Listo? O sea, es una pregunta que no es obligatoria, entonces se salta y por lo tanto pues no hay recolección de información respecto a esta variable. Así, pues decidimos investigar qué otras alternativas podíamos utilizar para poder enriquecer y complementar el modelo, y básicamente encontramos los modelos de clasificación étnica. ¿Listo? Dentro de la literatura, el primer paper es el de Beltrán, que básicamente fue un estudio pionero para relacionar los nombres con alguna categoría étnica, y pues el resto de papers básicamente lo que exponen es cómo utilizando este tipo de metodologías se puede enriquecer la perspectiva de la investigación con enfoque de minorías, con enfoque de etnias. Sin embargo, algo que sí se recalca mucho dentro de cada una de las literaturas es que se recomienda hacerlo con cautela. ¿Por qué? Porque normalmente, y tal como lo dice Lohark, hay un problema en la estimación o en la manera de clasificar a las personas, sobre todo porque normalmente estos modelos son modelos de aprendizaje supervisado, en donde uno le otorga una base de datos para que él pueda entrenarse y después pues justamente hacer la clasificación.
Sin embargo, pues en ese proceso de poder entrenar el modelo, lo que sucede es que en muchas ocasiones la forma en cómo se entrena el modelo nos está entrenando a las características culturales específicas de la zona o más bien como del fenómeno que se quiere investigar, ¿ya? Entonces eso lo que puede generar es que haya obviamente pues una predicción no precisa de esas etnias, ¿listo? Ahora bien, a raíz pues de justamente esa justificación, decidimos implementar un modelo de asignación de etnias. Utilizamos un modelo Transformers, es un modelo de aprendizaje no supervisado. Sin embargo, hicimos un ajuste de esa clasificación utilizando una variable, una base de datos de corteros de caña que está muy enfocada pues justamente a poder otorgarle al modelo un entendimiento de la configuración cultural y obviamente pues de la caracterización étnica del Valle del Cauca, que en específico Cali, que es donde decimos realizar el estudio, y básicamente lo que hace el modelo es generar una probabilidad de pertenecer o no pertenecer a una minoría, donde el umbral es justamente que esa probabilidad de pertenecer a esa etnia sea superior al 50%. Este es un word cloud de los apellidos que se identifican como minorías, los que no. Y bueno, ahora bien, pues ya explicando obviamente esa metodología alternativa respecto a datos, utilizamos dos bases de datos, utilizamos la base del ICFES desde el 2018 al 2022 y lo complementamos con una base de la Secretaría de Educación de Cali, principalmente la base del ICFES para poder obtener información del performance educativo de los estudiantes. Lo que hicimos fue tomar la base de Saber 11 y pues con los puntajes justamente de esa prueba pues tomarlo como un proxy de desempeño educativo. Y la base de la Secretaría la utilizamos para poder obtener información sensible que era necesaria para entrenar y correr pues el modelo de asignación de etnias. Ambas variables se unieron. Bueno, hicimos un merge con una llave compuesta y bueno, estas son las estadísticas descriptivas. Como pueden ver, en la última tabla ahí tenemos nuestra variable sintética, que sería la primera, esa es la distribución, y la de abajo es la variable que ya viene por default en la data del ICFES. Justamente pues aquí hay un box plot de el comportamiento del overall score del ICFES para cada año por minoría, y lo que podemos observar es que después del 2020 pues vemos que esas brechas en esos scores son mayores. ¿Listo? Bueno, como modelo utilizamos un diferencias en diferencias para poder justamente investigar sobre el impacto de la pandemia en la educación. Utilizamos en principio un modelo base donde Y vendría a ser justamente el score de la prueba Saber 11, el treatment sería pertenecer o no pertenecer a una minoría, post estudiar antes o después, durante o después de pandemia, y pues justamente la interacción entre el tratamiento y el contrafactual. Y después corrimos otros dos modelos, uno con covariables y otro agregándolo con efectos fijos para pues justamente controlar por la heterogeneidad que se puede dar de variables no observadas. Bueno, ya ahorita bien con los resultados, básicamente pues estos son los resultados que nos dieron con el overall score de la prueba Saber 11. Aquí en este modelo estamos utilizando nuestra variable sintética de minorías y como pueden ver pues para la variable de minorías, el contrafactual y la interacción, los betas son significativos y son negativos, es decir, que ser minoría
y haber estudiado en la pandemia impactó negativamente el performance educativo, haciendo que los estudiantes tuvieran unos menores puntajes en la prueba Saber 11. Respecto a las variables de internet y computador, que justamente fueron las variables que quisimos incluir para poder analizar la relación con los bienes tecnológicos, bueno, la importancia o qué tan relevantes eran al momento de favorecer o desfavorecer el performance educativo, pues encontramos que los betas son positivos y que son significativos, es decir, el acceso a estos bienes en definitiva pues sí ayudan a aumentar el puntaje en la prueba Saber 11. Aquí hicimos este mismo ejercicio ya con los modelos de efectos fijos para cada una de las áreas analizadas por el ICFES. Tenemos el mismo comportamiento para la variable minority, para el contrafactual y el interaction tenemos betas negativos y significativos, y para la variable de internet y computador tenemos betas positivos y significativos. Por último, justamente corrimos este modelo. Este modelo es usando la variable de EGNIA del ICFES. Y pues como pueden ver, el minority y la variable interaction pues no tiene ningún aspecto significativo en la variable dependiente, y como pueden ver pues tenemos unos signos no esperados en la interacción, que no tendría sentido. Listo, como conclusión pues básicamente vemos que existe un efecto dual negativo en el rendimiento académico desde pues la perspectiva de la pandemia y pertenecer o no pertenecer a minorías. Obviamente, pues según los datos, se puede concluir que hace que la gente tenga un peor performance educativo. La segunda conclusión es el papel crucial del acceso a bienes tecnológicos, que en efecto pues encontramos que mejoraban el desempeño educativo de los estudiantes. Pues como desafíos justamente el acceso a la información, que realmente pues fue un desafío para desarrollar esta investigación. Y el último, y creo que es el más importante, es la relevancia de tener una representatividad o una visibilidad étnica en los datos y en las investigaciones, justamente para entender cómo se configuran ese tipo de fenómenos desde las perspectivas de las minorías. Y bueno, ya, eso sería todo. Muchísimas gracias. Lo siento. Perdón. Claramente pues esto es un proceso, aún seguimos trabajando en este proyecto, y como futuras aplicaciones tenemos pensado poder variar justamente ese umbral de decisión del modelo de clasificación de etnia. También queremos implementar una variable de segregación en barrios. Estamos pensando en integrar entropy o la variable de disimilaridad, justamente para revisar si esa segregación también geográfica puede afectar el desempeño educativo, y considerar las distancias de las locaciones de los colegios, para saber si también hay relación. Y ya, gracias. Muchas gracias por la presentación, súper chévere la metodología. Solo tengo una duda, y es sobre la deserción. ¿Consideraste ver con tu metodología si impacta la deserción? Porque muy probablemente el grupo que presentó la Saber es seleccionado y los efectos deberían ser mucho más grandes, supongo yo. Sí, qué pena, no lo trae aquí. Sin embargo, sí corrimos un modelo sin repitentes, y se sigue manteniendo, pues los impactos son constantes. Sin embargo, pues en este momento no tengo como muy fresco los resultados exactos, no sabría decirte si el efecto de la interacción es mayor o menor en el modelo sin repitentes, pero sí lo realizamos, y qué pena no lo trae aquí. Hola, primero felicitarte por el tema, me parece muy interesante. Voy a decirlo, pero ya me contestaste la pregunta con esta diapositiva. Levanté la mano antes que lo pusieras. Yo te quería preguntar cómo habías definido, porque la variable que ustedes crean para la etnia, si no entendí mal, es una probabilidad, ¿no? Designas la probabilidad de que la persona pertenezca a esta etnia específica en base a ese número, ¿no? Entonces yo te quería preguntar,
cómo habían decidido cuál era el punto de corte para saber quién ibas a considerar dentro de esta etnia y quién no, y te iba a proponer que hicieras lo que estás poniendo acá, pues no, como una especie tal vez de análisis de sensibilidad, a ver cómo te cambian tus resultados y te cambian este punto de corte de elegibilidad, digámoslo así, ¿no? De elegibilidad de pertenecer a esta etnia. Eso era todo. Okay. Bueno, como tal utilizamos el que viene por default, qué pena, en el modelo, que es justamente es umbral de 50 en el modelo de Transformers. Sin embargo, sí nos parecería muy interesante revisar qué tanto cambia ese porcentaje de representatividad respecto, pues, jugando con los umbrales. De hecho, pues, como parte también como de los comentarios que recibíamos era justamente por qué hacer utilizar una variable sintética de etnia. Pues fuera del modelo, que creo que ya habla por sí solo, afortunadamente el modelo de etnia, comparado con otras fuentes respecto a la representatividad étnica que tiene Cali, que fue la ciudad en donde hicimos el estudio, el modelo, la verdad, se acerca mucho a esos porcentajes. Nuestro modelo, pues según la base de datos, representa un 24% de las personas que se reconocen dentro de una etnia minorica, y según datos del DANE, basados en el censo del 2018, fue de 28,6, y según Cali Cómo Vamos, que es otra institución que también pues analiza proyectos de políticas públicas, determina que para el 2011 fue el 24%. O sea que, pues sí, yo sé que puede ser un poco complicado entender por qué se hizo, sin embargo, pues el modelo no está muy ajeno a la realidad que se presenta en la ciudad de Cali. Gracias. Gracias, qué pena. No, quería preguntarte, ahora que, digamos, va a salir, están pensando en hacer el censo económico, tenían mucho interés, por ejemplo, de meterle los temas de etnicidad, y no sé si en lo que tú hayas revisado hay alguna idea sobre las mejores prácticas. Yo me acuerdo que la ELCA, por ejemplo, lo que tenía era una paleta de colores, y el entrevistador era el que decidía el color de la persona, porque si no, pues como tú dices, la persona entre las opciones estaba ser afrodescendiente y la gente no entendía eso y decía, no, yo soy costeño. Sí, o soy chocuano. Sí, entonces no sé si haya algo como en mejores prácticas para adelantar estas encuestas. Pues que conozca, yo sé que hay una sentencia que se le hizo al DANE, que actualmente el Fondo de Poblaciones de la ONU está justamente evaluando cómo está haciendo este proceso. Sin embargo, que es pues, justamente lo que revisamos para identificar cuáles son las diferentes problemáticas que tenía esta variable de autorreconocimiento. Sin embargo, todas están en proceso y esas hipótesis son hipótesis todavía. O sea, no se ha generado de pronto alguna razón ya comprobada de que por X razón las personas no logran pues, ubicarse dentro de una etnia o identificarse dentro de esa variable y cómo esa variable no logra captar pues, todo el universo de las minorías en el país. Entonces, o sea, sí sé que se están llevando procesos, sé que también se está llevando otro proceso justamente con el ICFES, que también se va a generar una sentencia, pero realmente todavía está muy en proceso de ejecutar pues justamente acciones correctivas frente a esta variable. Lo siento, qué pena. Bueno, felicitaciones por la presentación y la idea del trabajo está muy chévere. Simplemente con el objetivo de dar una idea de cómo mejorar el trabajo o de una posible crítica que le pueden hacer es el entrenamiento del modelo es con una base de corteros de caña, según entiendo. Los corteros de caña viven en comunidades que son más bien rurales y en ciertos municipios que están muy cercanos a los ingenios. Por ejemplo, Villagorgona, Candelaria, Villarrica. Esas comunidades están cerca de Cali, pero en cierta forma son comunidades rurales donde el mestizaje yo supongo que es menor. Esos mismos nombres en la ciudad de Cali pueden estar sujetos a un mestizaje mucho mayor. Por lo tanto, no sé si esa sea la mejor base de entrenamiento para los nombres. Puede ser una posible crítica y muchas felicitaciones, está muy chévere el trabajo. Gracias.
No, muchas gracias. Sí, la verdad, pues parte de lo que leíamos en la literatura respecto a los modelos de clasificación es justamente que un error muy importante al momento de generar esas predicciones que afecta la precisión es la falta de contexto cultural. Entonces sí, o sea, en este caso sí podríamos de pronto no estar tomando otros apellidos que por el mestizaje, pues o sea, no veríamos como un apellido que se pueda asignar bajo una etnia afrodescendiente o indígena, más sin embargo, pues justamente por el mestizaje sí en Cali, en ese contexto sí se podría dar, entonces sí. Sin embargo, es un poco complejo encontrar justamente una base de datos que esté desanonimizada, que nos entreguen nombres para poder pues hacer ese proceso en la clasificación. Pero muchísimas gracias, sí. Muchas gracias. Yo creo que va a ser el último comentario rápido, pero a raíz del comentario de Leonardo voy a hacer 2 comentarios rápidos. El primero es que la ventaja que tienes es que el error de medición en ese caso juega en tu contra, entonces si es el caso, los efectos que encontrarías con una medida mucho más limpia serían aún más grandes. Lo que te iba a sugerir es que creo que sería interesante, porque el trabajo está muy interesante, es incluir, si tienes pensado continuar con esto, algo que dé una noción sobre los mecanismos que explican el resultado. Las últimas regresiones que tú muestras muestran que el coeficiente no cambia mucho antes y después de incluir esas medidas que tienes como de acceso a la tecnología, entonces como que da indicios para pensar que por ahí no va la historia, pero sería interesante saber como qué exactamente es lo que está explicando esos resultados que encuentras, que además son interesantes. Muchísimas gracias. Listo, muchas gracias. Muchas gracias a todos, qué pena. El nerviosismo y el tiempo que me tomé ajustando justamente la presentación, pero de nuevo, muchas gracias. Muchas gracias, Isabela, por tu presentación. Ahora damos paso a Grace Armijos del Instituto de Altos Estudios Nacionales. Gracias, Grace. Hola, muy buenas tardes con todos y todas. Primero, agradecer a la organización por la oportunidad de presentar este trabajo el día de hoy. Bueno, como ya lo dijo la presentadora, soy Grace Armijos y voy a presentar un trabajo en conjunto con Judith Val. El título de este trabajo es Job Competition in Civil Servant Public Examinations and Sick Leave Behavior. ¿Okay? Bueno, ¿cuál es la motivación para este trabajo? Lo que nosotros queremos investigar en este trabajo es si el sistema de acceso al servicio público mediante las tradicionales oposiciones, que son una serie de exámenes públicos para poder acceder a este tipo de servicios, pues tiene algún tipo de implicancia en las bajas por enfermedad. ¿Sí? ¿Por qué queremos hacer esto o por qué nos parece interesante o relevante? Bueno, este sistema de acceso a las plazas públicas es un sistema que se usa mucho en distintos países europeos y también en países latinoamericanos, por ejemplo. Este tipo de posiciones suelen ser muy atractivas porque usualmente ofrecen estabilidad laboral de largo plazo una vez que tú ganas tu plaza o que ganas la oposición, ¿no? También, dependiendo de la legislación del país, este tipo de plazas pueden ofrecer mejores condiciones laborales en términos del número de días de descanso, políticas de conciliación laboral, entre otras. Entonces, todo este tipo de beneficios que hay detrás de este tipo de posiciones permanentes, pues puede incentivar o hacerlas muy atractivas para que los participantes se vayan y se inscriban en este tipo de concursos. Para tener una idea de cómo está la situación en España, este trabajo es con datos de España, pues bueno, a manera de ejemplo, para una convocatoria de 4.000 posiciones, hubieron 80.000 participantes, 80.000 personas que se presentaron al examen, y así es como luce el día de un examen, ¿no? El día de un examen, de una oposición, así es como usualmente luce esto en España. ¿Sí? Bueno, como les estaba comentando, para acceder a este tipo de posiciones, pues los participantes tienen que tomar una prueba que se llama oposición, ¿sí? Que consiste en un examen que tienes que rendir en base a distintos contenidos según la plaza a la que vayas a aplicar.
¿Sí? Ahora, este examen no es una situación menor, por lo menos en España, ¿no? Este tipo de examen representa como una especie de carrera o de competencia que demanda mucho tiempo para estudiar. No es algo que la plaza, que mañana es el examen y yo estudio unos cuantos días antes y voy a presentarme al examen, ¿no? Esto demanda mucho tiempo para estudiar. Y nuestra hipótesis es que esta alta demanda de tiempo para estudiar pues puede influenciar el estado de salud de los participantes, como por ejemplo disminuyendo el tiempo que dedican al ocio y aumentando el tiempo que dedican a estudiar, reduciendo tal vez tiempos de descanso adecuado, y todo esto puede llevar a una situación de aumento del estrés y otras condiciones relacionadas. Entonces, esto podría verse, si esto es así, esto podría verse reflejado en un incremento en las tasas de ausencia o en las bajas laborales por enfermedad relacionadas con este proceso, ¿no? Y bueno, pues esto de aquí también, si esto se da en los participantes que actualmente están trabajando en condiciones temporales en el sector público y se presentan a la plaza, pues bueno, eso también puede traducirse después en costos para el sistema de seguridad social. Entonces, la pregunta de investigación acá, o lo que queremos ver o analizar, es identificar si este sistema de exámenes públicos o de oposiciones puede tener alguna relación con las bajas por enfermedad en España, ¿sí? Y nuestra idea es que esto puede venir por medio del aumento de determinados tipos de condiciones médicas como consecuencia de este tipo de procesos de selección. ¿Sí? Bueno, respecto a la literatura relevante al respecto, al conocimiento, o por lo menos hasta hace unos cuantos meses que revisamos toda la literatura de esto, pues hay muy poca, yo me atrevería a decir nula literatura que pueda examinar cuáles son las consecuencias de este tipo de procesos en la salud de los participantes. La mayor cantidad de la literatura respecto a este tema está enfocada en temas del área psicológica o de administración del talento humano o mejores prácticas del acceso al servicio público, ¿sí? Bueno, pues la contribución de este trabajo es que nosotros queremos proveer alguna evidencia que muestre si existe una relación o no entre el sistema de oposiciones y las bajas por enfermedad en el sector público, y nosotros para esto pues vamos a utilizar datos de España, ¿no? Bueno, yendo a los datos, como les decía, como les estaba explicando, utilizamos datos de España y son datos administrativos de los registros de la Seguridad Social para los años del 2009 al 2015 del universo de todas las bajas por enfermedad común, ¿sí? Con estos datos, que no es una muestra, sino todo el universo, tenemos información acerca del inicio y la fecha de finalización de la baja por enfermedad. También tenemos alguna información, ¿no? La que está aquí, entre ellas también la causa de la enfermedad que genera esta baja por enfermedad, la provincia, la provincia donde vive, donde reside el trabajador, y también tenemos la actividad económica de la empresa para la cual trabaja este empleado, ¿no? Y nosotros pues decidimos tomar la muestra en 3 grandes muestras. Primero, todos los individuos trabajando en la administración pública, es decir, empleados públicos. Luego también individuos trabajando en el sector de educación y salud, que son sectores que en España tienen en promedio más del 75-80% de composición pública, ¿sí? Bueno, también construimos una base de datos. Esta es una base de datos que la construimos nosotros desde cero respecto a el universo de todas las convocatorias a oposiciones en España para los años 2009 al 2015, ¿sí? Y aquí tenemos información acerca de la fecha de la publicación de la plaza, la fecha del examen, el tipo de plaza, si es local, regional o nacional. También tenemos el número de posiciones que se ofrecen o que salen a concurso en cada una de las convocatorias, la institución que la oferta, y con esto nosotros le generamos o le asignamos la actividad económica a la cual pertenece la institución que convoca la plaza, y la provincia o región de trabajo. ¿Sí? También usamos información de la encuesta de fuerzas laborales de España para algunos análisis complementarios que realizamos.
Bueno, nosotros para hacer nuestra estimación, pues no usamos la totalidad o el universo de toda esta información. Nos enfocamos únicamente en las plazas que son regionales y locales, es decir, a niveles de comunidades autónomas y a niveles de municipio, y también nos enfocamos únicamente en las bajas por enfermedad de los individuos que trabajan bajo el régimen de contribución general, es decir, aquellos que laboran en relación de dependencia y que están entre 16 y 65 años de edad. Excluimos todas las plazas temporales porque ellas no conllevan un examen público, no requieren un examen, y agregamos toda la base de datos al nivel de provincia, mes y año, de manera tal que vamos a trabajar o trabajamos con un panel balanceado de provincias y tenemos estas tres muestras, ¿no? Estos tres grandes grupos: administración pública, salud y educación. ¿Ya? Bueno, ¿cuál es la estrategia empírica que hemos pensado, bueno, que estamos utilizando hasta ahora para tratar de dar contestación a esta pregunta que tenemos? Bueno, nosotros vamos a explotar la variación que existe en el número de posiciones que tienen un examen en la provincia, en una provincia P, mes M, tiempo o año T. Y usamos un event study para ver cómo las bajas por enfermedad se comportan antes de la fecha de examen. ¿Sí? Es un event study no tradicional, que usualmente nosotros en los event studies lo que hacemos es ver cómo está la evolución o cómo se mueve la situación después, en el tiempo que le llamamos el tiempo después, ¿no? Nuestro event study es como que una modificación, digámoslo así, al event study tradicional, porque nosotros estamos interesadas en ver qué pasa con las bajas por enfermedad antes de la fecha del examen, porque se supone que pues, los individuos van a estudiar y van a prepararse antes del examen, ¿sí? Bueno, hemos probado algunas cosas aquí, hemos intentado probar también considerando la fecha de publicación de la plaza, la fecha del examen, y de varias presentaciones y revisiones que hemos tenido, pues hemos llegado a la conclusión que esta parece ser la mejor manera de abordarlo. Sí, bueno, nuestras variables de interés son el número total de bajas por enfermedad por cada 1000 trabajadores para cada uno de los sectores económicos, y tenemos pues una serie de variables DAMI que representan los meses antes de los exámenes, y son estas DAMI las que nos van a interesar ver cómo se comportan. También incluimos algunos efectos fijos de provincia, mes y año, y los errores estándares están agrupados al nivel de provincia. Unos resultados que no tengo aquí, pero que ya los hemos, bueno, ya les voy a decir más adelante. ¿Sí? Bueno, ¿cómo hacemos una primera selección de cuáles son las plazas que vamos a utilizar? Bueno, nosotros para nuestros resultados de base vamos a utilizar las convocatorias que tienen un gran número de plazas en concurso, ¿no? Una convocatoria puede tener 1, 100, 1000 posiciones que están en concurso. Entonces nosotros en la baseline, en la especificación de base, utilizamos aquellas que tienen una gran cantidad de posiciones en concurso. ¿Por qué? Porque, bueno, según la literatura de administración, de talento humano y administración pública, pues nos dice que cuando hay este tipo de convocatorias, mientras más grande es el número de plazas o mientras más alto es el número de plazas, pues los individuos tienden a percibir que existen mayores probabilidades de ganar y por lo tanto se presentan en promedio más. ¿Sí? Luego tenemos algunas pruebas de robustez cambiando esto. Los resultados del primer outcome de interés, que es el número total de bajas por enfermedad por cada 1000 trabajadores, pues en una primera estimación lucen así. La línea azul, o bueno, los círculos azules representan las bajas generadas en el sector de la administración pública, y el triángulo anaranjado, las bajas generadas en el sector educación, y los cuadrados, que son cafés, pero no estoy segura que aquí se vean cafés, representan las bajas generadas en el sector de los individuos del sector de salud. Bueno, lo que podemos ver a primera vista en este gráfico es que parece ser que hay evidencia que sustenta que hay un aumento en las bajas
en el sector de la administración pública y en el sector educación meses antes de los exámenes, siendo 0 el momento del examen, ¿ya? Lo vemos para el sector educación y para el sector de la administración pública. En el sector salud vemos algo justo en el momento del examen, ¿sí? Cuando nosotros vamos a examinar la duración promedio de estas bajas, podemos observar que para el sector de la administración pública pues no hay ninguna variación en el tiempo promedio que duran estas bajas por enfermedad. En el sector educación parece ser que hay un aumento del número promedio de días que toman estas bajas por enfermedad meses antes del examen, y en el sector de salud vemos que en algunos casos pues hay una reducción del tiempo promedio, ¿no? Esto puede significar que a lo mejor estas bajas estos días están viniendo por enfermedades que a lo mejor en promedio son más cortas de duración, ¿sí? ¿Tienes una pregunta? Correcto, sí. Es la observación está al nivel de provincia, mes, año. Esa es la unidad de observación, la unidad de análisis. No. Es ver qué sucede, qué pasa con las bajas por enfermedad antes de la fecha de los exámenes, ¿ya? Bueno, entonces, en primera instancia parece ser que hemos encontrado que existe alguna evidencia que sustenta que parece que hay un aumento en las bajas por enfermedad. Entonces, la siguiente pregunta que se nos vino a la cabeza es, bueno, pues ¿cuáles son los tipos de condiciones médicas que podrían estar detrás de este aumento en las bajas por enfermedad? Y si nuestra hipótesis está cercana a la realidad, pues deberíamos ver un aumento en condiciones que estén relacionadas con salud mental, ansiedad, depresión, ataques de pánico, nerviosismo, todo eso está en esa palabra que dice mental. También algunas condiciones osteoarticulares, no todas, solamente aquellas como dolor de cuello, contracturas musculares, contracturas cervicales, dolor de espalda y algunas condiciones digestivas no infecciosas. ¿Sí? Entonces, lo que vemos en este gráfico es que pues, parece ser que efectivamente hay un aumento en las bajas por enfermedad de enfermedades relacionadas con las condiciones que acabo de mencionar en el sector de la administración pública y de la educación, ¿sí? Ahora, un breve resumen de lo que hemos encontrado hasta ahora. Bueno, hemos encontrado alguna evidencia que sustenta que existe un aumento en las bajas por enfermedad meses antes de las fechas de los exámenes, y hemos encontrado que esto de aquí parece provenir bastante, o parece estar bastante presente en los sectores de la administración pública y en el sector de educación. Ahora, también hicimos un análisis, que no lo tengo aquí, también hicimos un análisis de heterogeneidad de género, para ver si es que esto está más presente o si estas bajas provienen más de certificados médicos de trabajadores que son hombres o mujeres, pues, y encontramos evidencia mixta en los distintos sectores, ¿no? En algunos sectores parece ser que proviene más de los hombres, en otras de las mujeres, y para tratar de evitar el hecho de que algunos sectores económicos son más intensivos o la fuerza laboral es mayoritariamente femenina o masculina, pues hemos considerado la composición de género en cada uno de estos tres sectores, ¿sí? Ahora, como les comentaba, hemos hecho algunas pruebas de robustez al respecto. En lugar de considerar solamente las convocatorias que tienen un gran número de plazas en competencia, hicimos una definición en la cual utilizamos toda la variación que existe, ¿no? Es decir, probando toda la variación que existe, y los resultados obviamente van a ser diferentes, pero son consistentes, ¿sí? Son consistentes en dirección y en significancia, son un poco menos significativos, pero la dirección va en la misma línea. También hicimos otra definición en la que, en lugar de tomar las convocatorias que tienen gran número de plazas, pues tomamos aquellas que son no tan grandes, digamos medianas, y los resultados son bastante consistentes. Y también queríamos ver, nuestra idea era, bueno, pues si es que si estamos encontrando que en estas condiciones médicas parece que hay un aumento de las bajas por enfermedad, pues no deberíamos encontrar este aumento en otras condiciones médicas que no estén tan relacionadas, o que la probabilidad de que estén relacionadas con eventos que afecten a la salud mental
no debería encontrar ningún tipo de variación aquí. Entonces lo que hicimos fue hacer el mismo ejercicio, pero solamente para todos los diagnósticos que son tumores, sean tumores benignos o tumores malignos de cualquier tipo, ¿sí? Y pues encontramos que no existe ninguna variación significativa en el aumento de las tasas en las bajas por enfermedad meses antes de los exámenes para este tipo de condiciones, ¿sí? Bueno, una vez que hemos encontrado evidencia que sustenta que parece ser que hay un aumento en las bajas por enfermedad, pues bueno, nosotros pensamos que eso tal vez podría verse reflejado en la salud general de los trabajadores del sector público. Para eso utilizamos datos de encuestas, una encuesta que se llama el Barómetro Sanitario en España para el mismo periodo de tiempo del año 2009-2015, con variables acerca de la salud autopercibida y de uso de servicios de salud. Y estimamos una regresión lineal en realidad, y en la cual incluimos algunos controles como el sexo, el grupo de edad, el nivel socioeconómico, que es información que está disponible en la propia base de datos, ¿no? Y también incluimos algunos efectos fijos, y nuestros variables de interés pues es el número, la probabilidad de visitar al médico de primarias, la salud autoevaluada, el número de visitas al médico de primarias y también variables relacionadas con las visitas a los especialistas. Aquí tenemos unos resultados que muestran la asociación que puede existir entre estas variables que les he mencionado. Y lo que encontramos es que si comparamos los trabajadores del sector público con los trabajadores del sector privado, en frente o en presencia de estos exámenes de oposición, pues encontramos que trabajar en el sector público se asocia con una mayor probabilidad de visitas a los médicos de primaria, a los médicos de primaria y de especialistas, ¿sí? Ahora, en un siguiente paso, nosotros pues también aquí hicimos un análisis de heterogeneidad, encontramos alguna asociación que parece decir que las mujeres pueden estar teniendo más visitas a los especialistas, y también damos un paso más y nos enfocamos en una submuestra de solamente empleados públicos. ¿Por qué? Porque no todos los empleados públicos se ven expuestos al examen de oposición. Los empleados públicos que tienen ya una plaza permanente ya no tienen que presentarse a un examen porque ya tienen su plaza. Pero los empleados que son temporales sí que tienen que presentarse a la plaza, porque si no se presentan, pues pueden quedar fuera de su trabajo. Entonces, hacemos también esto y comparamos solamente los empleados del sector público, los que tienen un contrato temporal con una plaza permanente, y encontramos que aquellos trabajadores del sector público que tienen un contrato temporal se asocia con tener mayores probabilidades de hacer uso de los servicios de salud, y también con reportar un autorreporte de mala salud en general, ¿sí? Bueno, las conclusiones hasta ahora de este trabajo es que hemos encontrado evidencia que los exámenes de oposiciones pues parecen producir aumentos en las bajas por enfermedad en algunos sectores de la economía, ¿no? Y que encontramos evidencia también que algunas condiciones relacionadas con la salud mental parece ser que están detrás de este aumento en las bajas por enfermedad, y también encontramos evidencia que apunta que los trabajadores del sector público y los trabajadores del sector público temporales pues podrían estar experimentando menores niveles de salud en general. Estos resultados pues son de importancia en políticas públicas, porque podría estar mostrando algún tipo de externalidades negativas que pueden estar surgiendo de este tipo de procesos, pues, y esto de aquí va relacionado también con pérdidas en la productividad, ¿no? Pues el que un trabajador se ausente, pues según el tamaño o el tiempo de ausencia o el cargo que esté desempeñando, puede generar mayores o menores pérdidas de productividad. Sin embargo, tenemos una limitación muy importante que la quiero mencionar aquí, que nos las han mencionado mucho, nos los han dicho mucho en otras presentaciones, y es que estos resultados podrían también provenir de un comportamiento estratégico de los participantes, ¿no? Entonces, no solamente porque en realidad se hayan sentido mal, se hayan enfermado, sino porque están haciendo uso de la flexibilidad del sistema de bajas, porque son bajas pagadas. Entonces
frente a un examen, pues me finjo enferma o enfermo y hago un uso estratégico de esto. Nosotras hemos tratado de descartar este otro canal que pudiera estar ahí mediante la prueba de placebo que hicimos viendo otras enfermedades que no están tan relacionadas con un proceso de este tipo y mostrando los resultados en la salud general de los trabajadores. Más sin embargo, todavía consideramos que necesitamos trabajar un poco más en tratar de decir un poco más acerca de este otro canal que pudiera estar detrás de los resultados. ¿Sí? Bueno, eso es lo que tengo, todo lo que tengo para presentarles el día de hoy. Muchas gracias a todos. ¿Algún comentario, pregunta o ideas para esta limitación final? Muchas gracias, súper interesante. Mi comentario era, si tú probaste en el ejercicio de Eleven Study que hiciste al principio, solamente con los empleados temporales, porque creo que es ahí donde ellos son realmente los que aplican a este tipo de concursos, ¿cierto? Entonces lo que yo debería esperar es una caída en las bajas antes de esas en ellos. Y yo lo que entendí es un que aumento en las bajas, dirías. Perdón, aumento en las bajas en ese tipo de trabajador del sector público, no todo, porque lo claro, que tú dices es hay algunos que me parece un comentario súper interesante. Hay algunas personas que ya tienen su plaza y concursan para una plaza superior, pero esto es marginal, es muy poco, ¿no? Lo fuerte viene de lo que tú dices, pero no lo hemos probado y no estoy segura si en la base de datos de las bajas tengo que revisarlo, porque es una base inmensa, tengo que revisarlo si tenemos esto, el tipo de contrato que tiene, si tiene un contrato temporal o uno ya de oposición. Sí, es una muy buena idea. Hola, buenas tardes, felicitaciones por la presentación. Me surge una duda de si simplemente de mirar, digamos, el cambio de las bajas en cada momento del tiempo pueda ser atribuido al examen simplemente por la cercanía del tiempo. Para el ejercicio necesitarías la segunda diferencia, un grupo de control y un grupo de tratamiento, que podría ser, como en la intervención pasada, las personas que necesitan tomar el examen porque están buscando una posición estable, esos serían los tratados y los controles serían aquellos que ya la tienen, por lo tanto no se estresan. Sí. O la otra forma sería, no sé si en una ventana de tiempo puedas usar los datos agregados y hayan provincias en las cuales en una ventana larguita de tiempo pasan 5 o 6 meses sin prueba y después tienen prueba, en cuyo caso los que todavía no han tenido prueba son los controles de los que tienen la prueba de ese mes en adelante y en cuyo caso tendrías una segunda diferencia también. Ya, muchas gracias, comentarios muy buenos, gracias. No sé si alguien tiene… Yo, un último comentario con respecto a la limitación que mencionabas. Cuando estabas contándonos qué ibas a hacer, yo tuve la misma preocupación, pero después cuando empezaste a mostrar los resultados, se ve que en la mayoría de los casos los efectos duran hasta unos periodos después del examen, entonces ese comportamiento estratégico uno esperaría que ocurra solamente antes del examen, entonces eso de cierta manera te permitiría descartar o construir un argumento en contra de ese posible comportamiento. Ese comportamiento que se ve en el tiempo después, algunas personas que saben un poco más del tema teórico pues me han dicho que es compatible con algo que le llaman allá el síndrome del opositor, que está documentado, ¿no? Entonces, pues bueno, por ese lado digamos que no lo habíamos pensado, pero… Que al final, pues no sé bien a qué se refieren, pero puede ser parte del mismo fenómeno del estrés que ustedes tratan de documentar. Que tiene una duración más allá. Una pregunta muy rápida, no me quedó muy claro distinguir entre dos cosas, porque una es el estrés que genera estudiar para el examen y la otra es el estrés que genera tener un cargo temporal en el sector público y saber que de pronto lo vas a perder con una altísima probabilidad en los próximos meses. Si no ganas, si no te presentas a la plaza, pues ya sabes que no tienes ninguna probabilidad de ganarlo y en teoría pues no te estresarías tanto porque ya sabes que te vas a ir y si no haces nada por quedarte, pues digamos que creo yo que tal vez no te importaría tanto, ¿no?
acuerdo, pero si es que participas y eres temporal, pues digamos que la idea viene por ahí. Mi pregunta sería, ¿el enemigo acá o el problema acá es el examen o es el sistema de someter a estas personas a esta terminación de los contratos, y esto es lo que genera el estrés, pero el examen al final no es lo que lo está causando? Es un comentario muy interesante. Creo que todo va encadenado, ¿no? Porque el sistema, como funciona el sistema de plazas o de trabajo público, pues lo ideal sería que cada vez que sale una posición libre se haga su concurso y entre una persona ya posicionada. La práctica es distinta. La práctica es suelen primero contratar personas de manera temporal y pues luego sacarán el concurso a plaza. Luego puede ser inmediatamente o luego puede ser mucho tiempo después. Pero yo creo que para nosotras sí es un poco difícil poder saber de dónde proviene, ¿no? Porque a la final, si no existiera examen, la persona pues no se estresaría y su contrato terminaría, estos contratos se los puede renovar hasta con un determinado límite, ¿no? Pero si existe el examen, pues viene esta fuente, nuestra idea es que viene esta fuente de estrés y podríamos estar viendo lo que está sucediendo aquí, pero para dar una respuesta más concisa, pues sinceramente yo creo que va a ser muy difícil poder distinguir cuál de las dos fuentes es la que está haciendo aquí más fuerza, y al fin y al cabo todo lleva a pérdidas de productividad. Bueno, entonces muchas gracias a todos. Bueno, muchas gracias, Grace, por tu presentación. Ahora vamos a tener un receso que íbamos a cortar, pero ganamos un poco de tiempo, entonces un pequeño receso de 10 minutos y volvemos a las 20:25. Gracias.
Bueno, bienvenidos nuevamente. Ahora le daremos paso a un lanzamiento de un nuevo grupo de la red, el Grupo de Economía Laboral. Para esto le doy la palabra a Juan Camilo Chaparro, de la Universidad de AFIT, que nos va a contar un poco y va a ordenar esta sesión. Muchas gracias, Juan Camilo. Muchas gracias. Bueno, buenas tardes para todas y todos, bienvenidos. Gracias a la Universidad de Medellín por la organización del espacio, gracias al Banco de la República también por este evento tan valioso que nos reúne cada año. Básicamente la idea es durante las próximas 90 minutos, primero es el nacimiento del Grupo de Economía Laboral al interior de la red de investigadores, estamos muy contentos por ello. La idea es precisamente hacer que toda la investigación que se hace en Colombia sobre economía laboral dialogue entre sí, se conozca, se critique, haya divulgación. Entonces vamos a ese proceso, pero también aprovechando este espacio queremos conversar sobre economía laboral. Entonces para ello tenemos 5 momentos a continuación. Primero, Cristina Fernández, de Desarrollo. ¿Dónde está Cristina? ¿Dónde estás? Hola, ahí está Cristina, precisamente les va a dar los detalles de la red, precisamente, muy brevemente. Después Luz Adriana Flores, también del Banco de la República, Luz Adriana, ella nos va a presentar precisamente el reporte del mercado laboral, el reporte que hace sistemáticamente el GAMLA, el grupo del banco. Posteriormente Leonardo Bonilla, también del Banco de la República. Leo, ahí está, nos presentará un trabajo sobre el efecto del cambio en el apoyo de sostenimiento en la demanda de aprendices, precisamente. Y adicionalmente también nos acompañan Mónica Naranjo, directora de la Dirección de Generación y Protección de Empleo y Subsidio Familiar del Ministerio del Trabajo. A Mónica y a todo el equipo que nos acompaña del Ministerio les agradecemos mucho venir y participar de este espacio. Ella nos va a conversar especialmente sobre el esfuerzo de los observatorios regionales de mercado de trabajo. Y finalmente, Yubeli Ortiz, decana de la Facultad de Economía de la Universidad Autónoma Latinoamericana. Yubeli, ¿dónde está Yubeli? Yubeli, ahí está precisamente. Precisamente vamos a cerrar con, ella nos va a contar detalles sobre el observatorio que tenemos acá en Antioquia. Muy bien, esa es la agenda, ese es el plan. Gracias por participar y bueno, que el diálogo comience. Esa es la idea. Cristina, adelante. Bueno, entonces yo voy a presentarles el grupo de estudio del mercado laboral. Aquí está la presentación. Voy primero a contarles un poco qué es este grupo de estudio. Es un grupo de discusión creado a partir de la red de investigadores. ¿Y por qué es importante este grupo de discusión? Porque tenemos que discutir al interior de nosotros. Hay muchos estudios que muestran que somos islas, que trabajamos con 1, con 2 coautores, pero en realidad no compartimos el conocimiento. Y también es importante conversar con otros sectores. Yo aquí haré un énfasis en que nosotros, digamos, conversamos muy fácil con los economistas, pero por ejemplo con los abogados no. Y hay que hacer un énfasis porque en última los abogados son los que sacan las leyes. Entonces, por eso es muy importante. Es un grupo de divulgación también y de pedagogía, que esto también es muy importante. Cuando uno le cuenta a la gente, no sé, que el 50% de las personas en Colombia gana menos del salario mínimo, la gente empieza a entender qué es lo que estamos diciendo. Entonces, yo creo que hay que hacer una labor de pedagogía pues, muy fuerte y yo creo que a eso puede ayudar el grupo. Es un grupo que pretende estar insesgado y yo creo que pues, la idea ha sido seleccionar personas que tengan, digamos, que logren hacer un análisis insesgado del mercado laboral. Entre los economistas es un poco difícil que sea plural porque creo que más o menos todos trabajamos igual. En Desarrollo hicimos un ejercicio, digamos, tratando de ser muy plurales y no lo logramos tanto porque, pues, como digo, hay cierto consenso en la visión del mundo por parte de los economistas, pero por eso hay que traer a invitados externos. Y también es un grupo que represente un poco a los grupos olvidados, a los grupos que no tienen representación, como por ejemplo la informalidad. Entonces, si este es un grupo que logra levantar la voz por los informales, pues ya habrá hecho un gran trabajo. ¿Qué temas va a tratar? Va a tratar temas estructurales, como los que hemos visto acá, las brechas laborales, la automatización, el desempleo estructural, etc. Va a tratar temas coyunturales, que todos sabemos que en Colombia es un tema muy importante ahora, porque
no muchos entendemos qué es lo que está pasando en el mercado laboral. Y otro tema que también es muy importante, pues va a analizar las políticas públicas, va a dar recomendaciones de política y va a analizar las reformas. De pronto muchos errores que se han hecho en el pasado no se hubieran hecho si habrían tenido la intervención oportuna de una voz que se haga sentir. ¿Qué actividades tiene? Intercambio de ideas, hacer recomendaciones de política con pronunciamientos, como dije, difusión de conocimientos, difusión de investigadores, muchas veces hacemos las investigaciones pero pues nadie más las lee, seminarios vamos a hacer y también consultas interinstitucionales, entonces pues no entendemos cómo se mide bien, no sé, determinado agregado, entonces llevar esta consulta al DANE o al organismo pertinente. Esta red recibe el apoyo pues, de la Red General de Investigaciones, que nos va a coordinar, que nos va a ayudar con la difusión. Por último, pues es muy importante decir qué no es este grupo. Primero que todo, no es un brazo del Banco de la República, no es una institución de consultoría, no representa a las instituciones cuyos miembros están participando en el grupo, no compromete a las directivas de esas instituciones. Entonces, pues yo creo que esto es como va a operar el grupo. En principio hay 3 tipos, digamos, de miembros del grupo. Estamos como unos 7 líderes que… Espérense acá. Eso sí no me los aprendí. Estamos Santiago Caicedo del Northwestern University, Juan Camilo Chaparro de AFID, Ana María Díaz de la Javeriana, Andrés García del Rosario, John James Mora del ICESI y Hernando Zuleta de los Andes. Y pues la idea es que pues, esto sea un grupo que vaya cambiando. En principio nos vamos a reunir cada mes a las 4 de la tarde. Yo creo que al principio hemos cuadrado que vamos a tener unas reuniones entre nosotros como para empezar a caminar, pero la idea es que esto esté abierto, pues digamos, a un público más amplio. El grupo también cuenta con un grupo como de gurús, que son Jesús Botero de la Universidad de Medellín, Marcela Eslava de los Andes, Estefano Farné del Externado, Maurice Kugler del George Mason, Eduardo Lora de Fedesarrollo, Darío Maldonado de los Andes, Mauricio Olivera de los Andes, Jaime Tenjo, consultor independiente, Carlos Esteban Posada de AFID y Fabio Sánchez de los Andes. También hay un grupo de contribuyentes más amplio y como digo, pues la idea es tenerlos a todos en esta discusión. Entonces los invito a participar y pues yo creo que va a ser muy importante, va a ser como un hito en el análisis de políticas del mercado laboral. Bueno, muchas gracias por estar acá y primero que todo pues por la invitación. Para nosotros como grupo de mercado laboral, el GAMLA, bueno, esperemos que nos pongan la presentación. Pues es un honor también pertenecer al GEL y también pues este espacio que nos han dado para contarles un poco qué es este grupo. Entonces, pues muchas gracias por estar acá y por el espacio. Se supone que van a poner la presentación, ¿cierto? Bueno, voy a arrancar mientras ponen la diapositiva, que tampoco va a ser… listo. Entonces, bueno, este es el grupo de mercado laboral del Banco de la República. La idea mía es contarles un poco qué somos, qué hacemos, quiénes somos y también, digamos, el objetivo, porque el banco se empezó a preocupar por esto y qué hacemos en el reporte de mercado laboral, que también pues la idea es que con nosotros, con las contribuciones que hemos hecho, pues podamos contribuir al grupo de estudios laborales pues de todo el país y que podamos interactuar juntos. Bueno, para empezar con la historia, este grupo se creó en el 2015. Vale la pena mencionar que esto fue una iniciativa del actual gerente, el doctor José Darío Uribe, con la coordinación de nuestro
del doctor Vargas, y también pues digamos alineado con en ese momento el doctor Hugo López, que estaba digamos gerente de la sucursal de Medellín. Entonces fue como una motivación también para empezar a ponerse a trabajar un poco más en el tema del mercado laboral, en el tema de la coyuntura, que no se hacía mucho en el banco, ¿cierto? Entonces, de ahí, digamos, surge esa idea, y también esa idea surge precisamente pues en la sucursal de Medellín, porque allí estaba pues como, digamos, gran parte de las personas que estábamos haciendo estos temas. Entonces, aquí hay dos objetivos principales. Digamos que por el lado de la Junta pues había una necesidad en el sentido de que teníamos que empezar a involucrar un poco más el análisis del mercado laboral en ya la toma de decisiones, en el informe de política monetaria, a través, por ejemplo, de la brecha del PIB que ellos calculan. Entonces, cómo esto estaba alineado con la historia del mercado laboral, que esto no se daba. Entonces, esa era una necesidad, y también pues la idea era generar este grupo que pudiera ser un líder, no solamente a nivel del banco, sino también pues, y en Colombia también, pero también un líder en términos del estudio del mercado laboral en Colombia y en términos internacionales. Entonces, ese fue el objetivo en su momento. Para contarles un poco, aquí de pronto me quedo corta porque hay personas que han entrado, salido, por ejemplo, del grupo, pero actualmente somos 5 investigadores. Tenemos, la mayoría de nosotros está en Medellín, los azules somos Medellín. Francisco Lazo es un investigador también de Bogotá. Resalto a José Pulido, que también pues, fue hasta hace muy poco parte del grupo, pero pues ya está en otra dependencia del banco. Y también pues tenemos una nueva miembro, que es Catalina Granda, que nos la trajimos de la Universidad de Antioquia. Sorry, por la Universidad de Antioquia. Vale resaltar también, por acá está Mario Ramos, que también hizo parte del grupo, y digamos que en el camino también hay muchas personas que nos han contribuido. El doctor Luis Eduardo Arango también hizo parte pues como de esta construcción. En este momento nosotros como grupo dependemos de un departamento que se llama el DAMA, que es el Departamento de Análisis Macroeconómico Aplicada, y es dirigido por el doctor Jesús Antonio Bejarano. Entonces, más o menos esa es la organización del grupo. Y bueno, pues como en términos también de lo que hemos hecho en estos casi 5 años o más, también quería mostrarles un poco pues las publicaciones, los documentos que el grupo ha sacado, que no han sido pocos, y que también, digamos, hacen que este objetivo inicial que se creó pues se esté cumpliendo, en el sentido de que estamos publicando también en revistas internacionales importantes, y hemos tenido también como un liderazgo importante en Colombia. Cuando miramos, por ejemplo, el ranking, bueno, para un ranking, otro ranking, ustedes saben, yo aquí traje el ranking en el que salimos bien parados. Entonces, pues si miramos, por ejemplo, en las vistas de recargas de los últimos 12 meses, vemos la mayoría de miembros del grupo pues están ahí. Entonces, eso significa que hay investigadores que están haciendo cosas que son importantes y que la gente está viendo. Entonces, yo creo que en ese sentido se ha cumplido ese objetivo. Ahora, el otro objetivo también importante era cómo llegar al público, ¿cierto? Ya nosotros como investigadores pues siempre tenemos esa debilidad, ¿cierto? Somos muy técnicos, pero cuando vamos a contar una historia hacia afuera, pues ahí tenemos dificultades. Entonces, también se creó como esa necesidad para el banco de hacer un reporte de mercado laboral que de manera muy sencilla contara no solamente la coyuntura, ¿cierto? Lo que está pasando, nosotros cómo vemos el mercado laboral, esto lo hacemos cada 3 meses, pero también, digamos que aquí hubo una combinación de necesidades. Por un lado, nosotros como investigadores también queríamos aprovechar ese espacio para contar lo que estábamos haciendo, y también, digamos, dentro de la misma dirección, pues ellos querían también alinearnos hacia temas que ellos querían que trabajáramos y también contáramos hacia afuera. Entonces, ese reporte, si ustedes lo miran, tiene 2 secciones, el reporte de coyuntura y el análisis especial que llamamos. Actualmente ese reporte, hemos publicado 27 reportes de mercado laboral desde que se creó. Y bueno, más o menos yo les voy a dar un detallito de los temas que hemos hecho, pero en los últimos casi 3 años
hemos hecho temas muy variados, pero muy enfocados. Yo creo que la pandemia fue como una fuente de inspiración para todos y lo hemos utilizado como en ese sentido. Entonces hemos hecho temas bastante variados, pero muy enfocados en la pandemia desde el 2020. Entonces hicimos estimaciones, por ejemplo, del impacto de la emergencia sanitaria pues, en la economía, cuál fue el impacto de las restricciones sectoriales de aislamiento en esa caída en el empleo que observamos, cuál fue la dinámica de la participación en ese momento, cuál el efecto del choque del COVID en la participación. Miramos también la dinámica de las vacantes, ¿cierto? Que eso lo mencionó ahorita Leonardo. Yo ahorita les voy a contar un resumencito pues, de unas partecitas de ese reporte, pero digamos que hemos tratado de explotar al máximo esto para, desde investigaciones muy cortas, sencillas, pero interesantes, que después se han vuelto trabajos, digamos, del grupo. Son cosas que hemos aprovechado también como para alimentar este reporte y también pues como la agenda que hemos tenido. Ya más recientemente tenemos temas, bueno, incluso en los últimos reportes también creo que han sido cosas muy valiosas. Hemos hecho las evaluaciones, por ejemplo, de los temas del subsidio durante la pandemia y también de la evaluación del PAEF, que esos son temitas pues que, bueno, algunas cosas no se pueden publicar, no salen para publicación, pero que son muy relevantes también como para la autoridad monetaria. Algo que parece no tan interesante, pero que también vimos que fue muy valioso, especialmente para la mayoría de grupos de investigación que usan la gran encuesta de hogares, fue el cambio de la encuesta. Cuando se dio el cambio de la encuesta, precisamente en ese periodo, pues como era un cambio, digamos, en la crisis de la pandemia, se dio ese cambio de la encuesta, de la medición, y no teníamos como un referente hacia atrás para poder mirar y cómo íbamos a seguir midiendo, ¿cierto?, estos indicadores. Entonces nosotros nos dimos en la tarea de hacer un empalme también y dentro del reporte explicar los grandes cambios que tuvo esa encuesta, y yo creo que eso fue muy valioso porque en su momento, digamos, no había, el DANE no sacó ningún empalme para comparar. Y de hecho, pues mucha gente nos llamó a consultarnos, vengan, ustedes cómo hicieron esto, porque no sabemos, y la comparación, ahorita van a ver, pues las cifras eran completamente diferentes. Entonces eso fue muy valioso también, yo creo que para todos. Aquí simplemente les traigo, en términos de los reportes, yo no sé si fue el último reporte sobre las reformas, sobre el efecto de la reforma laboral que se presentó en el gobierno. En marzo nosotros hicimos una evaluación de algunos, digamos, de algunas de las propuestas de la reforma laboral y los efectos en costos pues, y en empleo, y yo creo que ahí tuvimos como un boom, porque las descargas que hemos tenido en los últimos, esto es de los últimos, bueno, desde el 2018, pero la mayoría se deben a esos dos reportes, al último que salió y al de la reforma laboral. Entonces como que de alguna manera ya la gente nos está conociendo un poco más, especialmente por ese tema mediático, porque nos dieron mucha publicidad, pero funciona. Entonces, ahí está. Bueno, ya más en detalle, simplemente les quiero mostrar un poquito los temas, 4 temitas particulares que quise traer acá, pero de los que hicimos y que fueron bastante interesantes. Uno de ellos fue ese reporte número 15, en el que nosotros analizamos el efecto de las restricciones sectoriales de aislamiento. En ese reporte simplemente miramos, la discusión en Colombia también era si éramos muy estrictos en las restricciones y también cuál era el efecto que, dado que esto cayó tanto el empleo, que se debía solamente a ese efecto de las restricciones o también pues por el mismo efecto de la misma enfermedad, del miedo de contagio, etcétera. Entonces en ese reporte hicimos un ejercicio muy sencillo en el que evaluamos, digamos, los sectores que estaban excluidos por estas medidas y los que no, y vimos que en general las restricciones de movilidad sí explicaron una parte, que era casi un tercio de la caída en el empleo, pero no era en su mayoría pues como todo el efecto. Y de hecho pues fueron resultados muy parecidos a los efectos que se encontraban a nivel internacional. Otro reporte que creo que valía la pena mencionar fue el efecto que vimos en la caída en las empresas, o sea, cuál fue el efecto que se dio dado el COVID y los cierres en el número de empresas que estaban reportando en pila.
Entonces, ahí miramos un poco cuál fue, digamos, el efecto, dada la restricción sanitaria y también las medidas de aislamiento, si esto tuvo un efecto en la salida de empresas y qué empresas tuvieron más afectación. En ese reporte también hicimos algo parecido, pues miramos por firmas en esos sectores excluidos, ¿cierto?, que pertenecían a estos sectores que tuvieron medidas de exclusión, de restricciones, que no podían, digamos, implementar el teletrabajo y demás, y vimos qué empresas habían estado más afectadas por estas medidas. Encontramos también que, no sorpresa, pues en las pequeñas firmas y aquellas con muy baja productividad fueron las que más salieron en ese periodo de choque, ¿cierto? Entonces, eran ejercicios muy sencillos, pero que tenían un impacto, digamos, en términos de medición bastante interesantes. Este sobre las vacantes, ahorita que estábamos hablando sobre, Pascual, que nos estaban comentando sobre la automatización, ¿cierto? Nosotros en Colombia sí encontramos un efecto, pues, como de aumento de la automatización durante la pandemia, que de pronto se fue diluyendo, pero que el COVID sí tuvo aparentemente un aumento por la demanda de vacantes que no eran automatizables, y esto lo medimos, pues, en el reporte. Ya para terminar, el que les comenté ahorita sobre la gran encuesta integrada de hogares, acá pueden ver que, pues, yo solamente les estoy mostrando un pedacito de todos, ¿cierto? Pero si ustedes ven, por ejemplo, la línea azul es la línea que teníamos antes, ¿cierto?, del mercado laboral, la tasa de ocupación y en términos de la TGP. Y la línea naranja fue el dato, pues, ya con la nueva encuesta de hogares de la GIH. Entonces, ¿qué pasaba? Pues no se podían comparar, ¿cierto? Entonces, cuando nosotros empezamos a mirar los cambios que el DANE presentaba en la encuesta, pues nos dimos cuenta que realmente para nosotros contar una historia sobre el mercado laboral teníamos que hacer un empalme. Obviamente un empalme que no era oficial, pero nosotros propusimos una metodología en el reporte y fue muy chévere porque de hecho cuando el DANE sacó su dato de empalme era muy parecido a lo que nosotros teníamos. Y de alguna manera también los empujamos un poquitico a que ellos sacaran rápido su serie oficial de empalmada. Entonces yo creo que ahí, en ese tipo de cosas es que yo creo que la red y el mismo grupo se pueden alimentar como para hacer este tipo de asociaciones para mejorar, digamos, los indicadores y los análisis que hacemos. Y finalmente, el tema el que yo les digo, pues que fue como el reporte que de pronto nos sacó a la luz un poquito más, es el que sacamos en abril, que era tratar de cuantificar el efecto de algunas propuestas en la reforma laboral, de algunas de las propuestas, algunos de los artículos que podíamos cuantificar de esa propuesta y ver entonces cuál era el efecto en términos de costos laborales y en términos de empleo. Obviamente esta reforma que nosotros evaluamos acá es muy diferente a la que actualmente pues se está presentando, pero eso tuvo, pues, digamos que también mucho ruido y yo creo que por eso también nos hicimos populares, pero digamos que este tipo de ejercicios que son contables, que no tienen mucha ciencia, digamos, detrás, son muy valiosos para la discusión. Entonces la idea era como mostrarles un poco eso que hacemos, lo que hemos hecho, el reporte, para que ustedes lo consulten también y digamos que de alguna manera podemos aliarnos, ¿cierto? Ya que pertenecimos al GEL, entonces que cooperemos un poco más entre equipos, entre grupos y bueno, y las puertas están abiertas. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias por la invitación. Mi nombre es Leonardo Bonilla, yo soy miembro del GAMLA, que acaban de presentar muy bien y en detalle, y les voy a presentar un trabajo que hicimos en el banco con Luz Adriana, precisamente con Luis Eduardo Arango del Banco de la República. Yo creo que en el espíritu de mostrar como un poquito de investigación ya académica del grupo, y esto está con… Bueno, investigación un poco académica del grupo y también un ejemplo de, digamos, a qué se parece nuestra agenda y qué temas nos interesan y cómo trabajamos. Entonces, el trabajo de hoy es
es sobre el mundo de los aprendices en Colombia. El mundo de los aprendices en Colombia es rarísimo. Es un país que tiene ultra regulado el mercado de aprendices, ahorita les muestro en detalle. Y esto tiene una cantidad de implicaciones para las empresas, para los estudiantes de carreras técnicas y tecnológicas, y también para la academia, porque nos regala unos experimentos naturales para hacer este tipo de trabajo, ¿cierto? Entonces, hoy vamos a ver precisamente, aprovechando un experimento natural y una ley que se inventaron en Colombia, cómo el costo para una empresa de tener aprendices puede afectar de manera importante la demanda por estos mismos. Entonces, disclaimer, Banco de la República, esto no compromete a nadie en el banco, ni la junta directiva, ni nada de eso. ¿Listo? Entonces, digamos que el tema grande siempre ha sido alrededor de los aprendices y también de lo que llaman on-the-job training, que son estos trabajos en donde uno lo entrenan en el trabajo, que no es exactamente el aprendiz, ¿no? El aprendiz técnicamente no es un trabajador, es un pelado que está aprendiendo en la empresa, mientras on-the-job training sí es un trabajador, pero le están enseñando. Pero en la práctica se parecen mucho, digamos, las dos figuras. Y en general la visión es que esto puede, y el puede es importante, puede ser un win-win. O sea, puede ser una ventaja grande para el estudiante. Entonces hay una cantidad de evidencia de que los estudiantes tienden a acumular mayor capital humano gracias a esta figura, y que posteriormente pues, sus ingresos son más altos y tienen acceso a más trabajos, y en general son los grandes ganadores de esta transacción. Pero también hay cierta evidencia de que esto también puede ayudar a las firmas. Entonces las firmas, por un lado, están teniendo mano de obra, digamos, barata, bajo ciertas regulaciones esto es mano de obra menos costosa, pero más allá de eso, realmente la evidencia empírica muestra que esto puede ayudar a mejorar la productividad de las firmas de distintas maneras. Ahí los mecanismos son un poco variados. Ahí nos dicen que una firma, cuando tiene que hacer un esfuerzo para enseñarle algo a alguien, pues está, digamos, sistematizando la manera en que hace el trabajo, y eso en últimas puede ayudar a la firma a mejorar su productividad. Otros son más sencillos y dicen, pues esto es un trabajador barato, entonces pues ayuda a la productividad. En fin, hay distintos mecanismos, pero tiende a haber evidencia que muestra que esto puede ser bueno para la firma, digamos, poder contratar a esos estudiantes. Sin embargo, también hay evidencia que dice, pues como en todo en la vida, el costo importa, ¿cierto? Entonces los aprendices pueden ser un win-win, pero depende del costo, cuán costoso es esta figura. Entonces hay toda una literatura, y esta sí es larga y variada, diciendo pilas, porque cuando suben los salarios mínimos tiende a bajar la demanda por este tipo de aprendices o on-the-job training. Porque muy seguido, digamos, los salarios, digamos, de estos personajes están atados a salarios mínimos, especialmente en on-the-job training, pues son trabajadores. Entonces, naturalmente, pues si suben los salarios mínimos, puede bajar la demanda por trabajadores, incluido este tipo de trabajadores, y esto puede, digamos, afectar la acumulación de capital humano vía este tipo de educación. Ese es como el grandote, ¿cierto? Y hay otros papers un poquito más raros, pero más chéveres, como este de Caicedo, que muestra que, y esto es centrado en Colombia, y él lo que muestra, entre otras cosas, es que hay empresas para las cuales es tan costoso entrenar un estudiante que prefieren pagar una multa a entrenarlo, y la multa es más costosa que lo que iban a pagarle al estudiante, pero prefieren pagar una multa que tener a alguien ahí sentado, porque es muy costoso para la empresa dedicarle tiempo y energía a formar a alguien. Entonces en Colombia, por ejemplo, hay un poco de empresas que prefieren pagar la multa, y ya vamos a hablar de esto, que entrenar a alguien. Entonces, pues eso de que todas las empresas se benefician con esto tampoco es cierto, ¿cierto? Hay unos costos, y hay unas empresas para las cuales los costos no justifican este tipo de formación. Y como les contaba ahorita, entonces Colombia es un experimento natural chévere para esto en general, porque hicimos una regulación complejísima, ¿cierto? Entonces va a tirar algunos ítems claves de la regulación del sistema de aprendices en Colombia. Primero es que el salario mínimo de los aprendices se fija por ley, y el que escribió esa ley parece que era economista, porque le puso una regla en donde cambiaba dependiendo de la estrechez del mercado laboral. Entonces, si el mercado laboral está muy estrecho, págueles bien; si está muy malo el mercado laboral, págueles menos.
en principio parece un buen diseño porque permite cierta flexibilidad, pero ya vamos a ver qué pasa porque ese es precisamente el experimento natural que vamos a usar. El segundo es que las firmas grandes, y ya vamos a ver a qué llamo firmas grandes, están obligadas a tener aprendices en Colombia. Esto es para firmas a partir de 15 empleados en ciertos sectores no excluidos. Por ejemplo, la construcción no está obligada a tener aprendices, pero el grueso de los sectores del sector privado sí están obligados a tener aprendices. Y el número de aprendices depende de qué tan grande es la empresa. Entonces, básicamente va a ser una proporción del número de empleados regulares, excluyendo ciertas posiciones dentro de la empresa, y esas excepciones, entre otras, le meten una cantidad de complejidad porque el único que decide al final cuántos aprendices que tiene que tener una empresa es el SENA. No es una regla sencilla como vaya a la pila, mira cuántos tiene y diga necesita 5 aprendices, sino que el SENA puede excluir, por ejemplo, posiciones administrativas o que no sean misionales de la empresa, complicadísimo, pero bueno. Y digamos, finalmente, todo esto sí tiene alguna ventaja para la empresa, además de que en ciertos periodos puede ser un trabajador que cuesta menos, a los aprendices no les cotizan pensión, por ejemplo, entonces es un poquito más barato para la empresa tener un aprendiz que un trabajador regular. Ahora, ¿qué vamos a hacer nosotros? Nosotros queremos saber el efecto causal de un costo de entrenamiento, ¿cierto?, para una empresa en la demanda por aprendices. ¿Y qué vamos a aprovechar? Vamos a aprovechar dos márgenes que nos dan cierta, digamos, espacio para hacer una evaluación de impacto tradicional. Una es que en el 2014 cambió el salario de los aprendices, ya les muestro el detalle, pero básicamente subió el salario mínimo de los aprendices. Y dos, es que hay un límite, digamos, unas discontinuidades en los tamaños de empresa que dictan que una empresa tenga o no que tener aprendices, ¿cierto? Entonces también hay un margen longitudinal en el espectro de las empresas. Entonces vamos a usar nada muy sofisticado, nada muy distinto de estos trabajos, vamos a hacer modelos de difference in difference, nos pusimos a jugar con difference in discontinuity, que estaba simpático, pero pues da básicamente lo mismo, y modelitos como de event study, pues para hacer los gráficos bonitos, pero pues sigue siendo el mismo, digamos, espectro de modelos. Y al final les muestro un ejercicio un poquito distinto que trata de ver también el margen intensivo, que no es solamente empresas obligadas a tener aprendices versus las que no, sino en general todas las empresas, ver si hubo efectos en ese margen intensivo. Entonces, voy a resumir rápidamente lo que ya les conté. La ley 789, que es la que regula este esquema, dicta un salario mínimo, y este salario mínimo va a ser de un salario mínimo legal vigente cuando el desempleo del año inmediatamente anterior está por debajo de 10%, ¿listo? Y cuando el empleo sube de 10% les pueden pagar menos, a los aprendices les pueden pagar 0.75 veces el salario mínimo mensual. Y esto genera un brinco brusco en ciertos periodos en la remuneración de los aprendices. Ahora, las empresas sí tienen algunos beneficios, entonces por ejemplo ya les mencioné, no pagan pensión, ¿cierto? Y en general todas las empresas del país pueden decidir tener un aprendiz, siempre que sea formal, digamos, y formal es como un espectro raro, pero por lo menos si está en pila puede contratar con un contrato de aprendizaje, ¿cierto? Incluso empresas pequeñitas de 2 empleados pueden tener aprendiz. Ahora, a partir de 15 empleados están obligados a tener aprendices para el grueso de la economía. Hay unos excluidos, bueno, pero a partir de 15 están obligados y básicamente van a tener que tener un aprendiz por cada 20 empleados. Esa es como más o menos la cuenta. Y si no lo hacen, entonces el SENA puede multarlos y la multa es de un salario mínimo por cada aprendiz que no contrataron. Entonces es básicamente el mismo salario del aprendiz. Y el paper de Caicedo que les contaba ahorita, que de hecho está creo que en econométrica básicamente muestra que hay un poco de empresas que prefieren pagar la multa a tener aprendices, porque para ellos el costo de entrenarlos es altísimo. Finalmente, todo el enforcement de esto lo hace el SENA, y el SENA tiene una capacidad administrativa muy limitada y lo hace a través de sus regionales. Hemos estado muchas veces intentando, digamos, tener datos del SENA y esto ha sido una experiencia un poco frustrante. Pero al final los datos duros lo que nos dicen es que el compliance de todo este programa es bajísimo, porque uno se pone a contar el número de empleados regulares que hay en pila en empresas que en principio deberían ser elegibles para esto, y el número de aprendices,
y el cumplimiento es muy bajo. Y eso yo creo que va a explicar parte de nuestros resultados, ese low compliance. Pero bueno, el experimento natural es que el año 2013 fue un año favorable para la economía y el desempleo por fin bajó de 10%. Entonces, a partir del 1 de enero del 2014, el salario mínimo de los aprendices pasó de 0.75 a 100% de un salario mínimo. Entonces, subió el salario mínimo y, oh sorpresa, la línea gris es el número de aprendices, se desplomó. Entonces, las empresas se les encareció en mal contados 25% el costo de cada aprendiz y dejaron de contratar aprendices, mientras que el número de empleados regulares en negro seguía creciendo, digamos, a ritmo normal. ¿Listo? Ahora, cuando uno mira por tamaño de empresa, un poco tratando ya de meterse en el diff and diff y todo lo que vamos a hacer aquí adelante, pues tampoco es muy sorpresivo que las de menos de 15 empleados que no estaban obligados a tener aprendices son las que más bajaron, ¿cierto? Esas no tenían ninguna necesidad de tener un aprendiz y se les aumentó el costo laboral al mismo punto que un empleado regular. Entonces, ¿para qué van a tener aprendices, cierto? Y digamos que de ahí en adelante también se observan cambios en empresas que están en el margen. Por ejemplo, las de 15 a 30 también cayó, pero no tanto. Y de ahí en adelante pues también se ven caídas, pero menos marcadas. Entonces, digamos que nuestro primer ejercicio va a ser como tratar de comparar, y ya hablamos de eso en detalle, estos dos grupos, como los que no están obligados versus los que están obligados, cerca, digamos, de esa barrera de los 15 empleados. ¿Listo? Para esto usamos la pila, las personas que están familiarizadas, pues esto es información común, pero pues este es el sistema de seguridad social, de información de la seguridad social en Colombia. Tiene el universo de empleados formales del país y está atado a la empresa que cotiza para ellos. Entonces es nuestro registro de empleado-empleador. En un mes típico de la pila, en esa época teníamos alrededor de 10 millones de personas en la pila por mes. Y ya cuando, digamos, aterrizamos a las empresas que nos interesan para este análisis, que son de sectores no excluidos de la medida y todo esto, estamos hablando de alrededor de 90.000 empresas en la muestra. Ahora, una ventaja de la pila es que en Colombia hay muchos tipos de cotizantes dependiendo de cuáles son las responsabilidades que tiene el empleador y cuáles son las cosas que tienen que cotizar o no. Entonces, un cotizante regular es el tipo 1, los aprendices tienen un tipo de cotizante, de hecho 2 tipos de cotizante específico que nos permiten las bases de datos saber en una empresa quién es cotizante y quién es trabajador regular. Entonces podemos efectivamente para cada empresa saber cuántos aprendices tiene y cuántos empleados regulares, mes a mes. Ahora, como la ley está escrita por semestres, entonces el salario mínimo de los aprendices de este semestre depende del desempleo en el año anterior, bla, bla, bla. Entonces hicimos todo el análisis por semestre, aunque esto realmente no afecta mucho nuestros resultados. Ahora, nuestro primer ejercicio es un diff and diff muy sencillito del libro de texto, y entonces básicamente acá vamos a tener el número de aprendices, el número de aprendices demandado por cada empresa en cada semestre, promedio. El tratado va a ser las empresas que tienen más de 15 empleados que están obligados a tener aprendices, el control va a ser las pequeñas que están por debajo de esa responsabilidad, y el post se activa en el enero del 2014, ¿cierto? Y vamos a hacer un diff and diff tradicional. En principio nuestra especificación principal, nuestra ventana, digamos, de análisis de 0 a 30 empleados, y estimamos esto en el diff and diff tradicional, y lo estimamos también poniendo efectos fijos como un poco más en línea con la literatura más moderna o más clásica hoy en día. Ahora, agregamos a esto una especificación de difference in discontinuity que básicamente está mezclando el difference in difference con la regresión discontinua, porque si ustedes les fijan, la definición de tratamiento acá está dada por un corte en una variable continua que es el número de empleados regulares de la empresa, ¿cierto? Entonces podemos hacer una regresión discontinua, pero cuando uno hace una regresión discontinua y además hay una variación temporal, esta gente propuso unos modelos que básicamente mezclan las dos cosas en una sola, y no es especialmente complejo, es el mismo diff and diff, pero uno está interactuando todos los términos tradicionales del diff and diff con la running variable de la regresión discontinua. Entonces tenemos nuestra constante, el tamaño de la empresa que es la running variable,
y después el treat, el solito y el interactuado con eso, el post, el solito y el interactuado con eso, y el post por el treat, que es el que nos interesa, el solo y el interactuado con esto. Esto es básicamente una difference in discontinuity. Ahora, todo esto también lo hacemos en Event Study como para poder hacer los gráficos bonitos y mostrar un poquito tendencias comunes y la dinámica del impacto. Entonces, vamos con los resultados principales. Acá en la columna 1, recuerden, el outcome acá es el número de aprendices contratado por cada empresa y estamos comparando empresas obligadas a tener aprendices con aquellas que no están obligadas antes y después de que suba el salario. Y lo que vemos es que las empresas que están obligadas a tener aprendices, el efecto es positivo, pero que en realidad está jalado es porque en el control bajó el número de aprendices, ¿cierto? Esto lo hubiéramos podido voltear por facilidad de interpretación, pero como estamos también haciendo la discontinuidad, era más fácil dejarlo en esta dirección. Pero básicamente los coeficientes se mantienen una vez empezamos a meter los efectos fijos. Este es nuestro modelo de two-way fixed effect. Este no es un modelo de two-way fixed effect que sufra mucho con la nueva literatura de diff and diff, porque básicamente el tratamiento les ocurre a todos al mismo tiempo, entonces no tenemos un problema de heterogeneidad dado por eso, pero lo que vemos es un efecto que está alrededor de 20%. Entonces, estamos hablando de una caída de 20% en la demanda por aprendices en las empresas que no están obligadas a tener aprendices. Ahora, en difference in discontinuity, metemos todos estos términos para controlar realmente por la distancia a ese threshold que es 15 empleados, pero el coeficiente que nos sigue interesando es el mismo, es post times treat, y el efecto es más pequeño. Esto es un efecto más local porque estamos hablando, digamos, de empresas que están más cerca del número 15, ¿cierto? Pero sigue dando positivo, significativo y en magnitud más o menos la mitad. Cuando hacemos los event studies con ambos métodos, este de acá es el diff and diff, o el event study, digamos, tradicional, y este es el event study controlando por todas estas cosas del difference in discontinuity, nos da más o menos la misma historia, excepto que acá los pretrends no dan súper bien, pero bueno, en este sí dan bien, pero pues más o menos está contando la magnitud y la dinámica del impacto. Es un impacto que se sostiene en el tiempo y que básicamente no ha cambiado mucho. Cuando uno coge las series más largas, nunca volvimos a contratar tantos aprendices como los que teníamos en 2013. Eso fue un choque discreto y no hemos vuelto. Este año es probable que vuelvan a subir, por cierto, los salarios de los aprendices. O sea, en algún punto en el 2018, 19, el salario volvió a bajar porque el desempleo se subió y este año estamos con desempleos por debajo del 10%. Si se mantiene un poquito más, va a volver a subir el salario de los aprendices. Entre otras, la reforma laboral sube el salario de los aprendices, automáticamente, quita esa regla. Simplemente quedan en un salario mínimo siempre, ¿cierto? Esto es lo que deberíamos esperar que suceda. Unos robustness checks, porque siempre es bueno tener eso. Entonces acá cambiamos el ancho de banda alrededor de los 15 empleados, de más pequeño a más grande. El efecto es muy estable, digamos, excepto para unos anchos de banda muy chiquitos, pero pues que no tienen mucha gracia porque esta no es una running variable tan continuo, digamos, son número de empleados por empresa y no son muy granulares, entonces tampoco queremos ir a anchos de banda muy pequeños. En esta lo que hicimos fue la regresión continua, la regresión discontinua tradicional estimada periodo a periodo. O sea, en cada periodo estimábamos la regresión discontinua y lo que graficamos es el point estimate de eso. Y como ven, antes de la reforma pues no hay diferencias grandes en la demanda por aprendices entre las empresas obligadas y no obligadas. En cambio después sí va para arriba, un poco como nos lo están mostrando las regresiones. Entonces, digamos, en términos del margen extensivo, las empresas que no estaban obligadas a tener aprendices y les subieron el costo, despidieron a todos sus aprendices. O más bien, no contrataron más, ¿cierto? Eso es lo que estamos viendo, una caída grande, entre 10 y 20% dependiendo de las especificaciones del modelo. Ahora, queríamos saber un poquito más sobre, bueno, qué pasa con las empresas que sí están obligadas. Queremos también ver un efecto, no solo tratarlas como controles, sino ver si también hay un efecto en ese grupo. Entonces acá nos tocó hacer como una especificación un poquito rara, pero yo la considero pues razonablemente válida. Vamos a ver si los convenzo. Entonces lo que hicimos es, para cada empresa, ¿cierto? Entonces en cada empresa Y
¿cierto? Vamos a tener dos observaciones. Una que son los pasantes que observamos, los aprendices que observamos, y otra que son los aprendices que debería tener la empresa de acuerdo al número de empleados regulares que tiene. Y nuestro tratado van a ser los observados y su control va a ser lo que debería tener. Entonces, básicamente estamos comparando empresa a empresa, ¿cierto? Cómo cambiaban los aprendices que observamos versus los que debiera tener de acuerdo a la regla. Y eso lo hacemos también en un diff and diff. Entonces, esto que llamo el observado es los aprendices que efectivamente tiene la empresa y lo comparamos con los que debería tener, que es básicamente el número de empleados regulares dividido por 20, ¿cierto? Y lo controla, pues este es un diff and diff, entonces lo controlamos por todos los efectos fijos de empresa y de tiempo, como es común en esta literatura. Y esto nos permite, digamos, estimar no solamente esta cosa de obligados, empresas obligadas versus no obligadas, sino simplemente para el universo de empresas, ¿cierto? Ver cómo evolucionó el número de aprendices versus el que debiera tener cuando entró la ley, cuando cambió el salario, ¿cierto? Y lo que vemos es un valor negativo y significativo para todas las agrupaciones que mostramos acá. Acá están todas, y cuando cogemos todas da algo del orden del 30%. Cuando partimos por tamaño de empresa, perdón, me equivoqué una cosa. Esto de acá está en niveles de empleados, son números de empleados. Entonces, en total de empresas, básicamente el efecto fue de 0.29 aprendices. Cuando lo dividimos por el número de aprendices promedio de las empresas en el año inmediatamente anterior, esto nos da algo del orden del 22%, ¿cierto? Un back of the envelope, pero pues creo que es válido en este contexto. Después partimos por tamaño de empresas, entonces esta primera columna de acá son las que no están obligadas a tener aprendices y ahí el efecto está del orden del 40% cuando estimamos de esta manera. Y a medida que empieza a crecer la empresa, pues obviamente las obligadas que comienzan a partir de acá cae menos en principio que las no obligadas, pero tal vez lo interesante acá es que el efecto va aumentando a medida que crecen las empresas, o sea, las empresas que más dejaron de tener aprendices con esto, de acuerdo a estos cálculos, son las más grandes. ¿Listo? Después lo partimos por productividad o salario mediano de la empresa y lo que vemos es que el efecto también es más grande en las empresas que tienen menores salarios promedio. Entonces las empresas más grandes, ¿cierto? Y de menor productividad son las que más dejaron de contratar aprendices con esta reforma. Y bueno, con esto cierro. Entonces, básicamente en el margen extensivo nuestra especificación principal, porque empíricamente es la más limpia, ¿cierto? Nos está dando algo del orden de 10 a 20% dependiendo de la especificación para las empresas que no están obligadas a contratar aprendices. Ahora, también hicimos una aproximación un poco menos limpia empíricamente en el margen intensivo y nos dan también caídas importantes y especialmente grandes las firmas más grandes y menos productivas. Y un detalle es que uno va, pues preguntamos al SENA datos sobre multas y sobre esto y realmente aumentaron pero muy poquito, ¿cierto? No tenemos como los datos duros de esto porque de verdad el SENA tiene un manejo súper descentralizado y no centraliza muy bien la información a nivel nacional, pero nuestra sensación es que algunos efectivamente pasaron a pagar multas, pero en el grueso de los casos lo que vemos es que simplemente se hicieron los locos. Y es perfectamente posible de acuerdo a los datos que tenemos de cuántos aprendices hay en Colombia con respecto a la regla que fija ese número de aprendices. Y digamos que esto sí es una sensación y yo creo que sería ideal poder entrar a estimar esto de una manera más precisa, pues nuestra sensación es que los que más pierden acá son los estudiantes, ¿cierto? Un estudiante que se está quedando sin una posición de aprendiz que probablemente va a potenciar su entrada al mercado laboral una vez termine. Este punto de acá obviamente no está fundamentado en nuestros resultados y no está tan obvio de hacer empíricamente. Estamos trabajando un poquito en eso, pero ese está un poco menos trivial de estimar con los datos que tenemos y bueno, entonces esa es la presentación por hoy. Muchas gracias.
Muy bien, muchas gracias, Luz Ariana, Leonardo. Damos la bienvenida a Mónica Naranjo. Mónica, por favor, adelante. Mónica es directora de la Dirección de Generación y Protección del Empleo y el Subsidio Más Familiar del Ministerio del Trabajo. Mónica, muchas gracias. Adelante. Buenas tardes. A nombre de la doctora Gloria Ramírez Ríos, un caluroso saludo a todas y a todos los que están presentes acá. Muchas gracias a la Universidad de Medellín por abrir este espacio. Yo quiero mencionar que nos llama o me llama particularmente la atención una serie de puntos en común que tenemos, y arrancaríamos por decir que el primero de ellos está, casi todos están en el planteamiento inicial que hizo la doctora Cristina cuando habló del escenario de los olvidados, porque pues, las narrativas tienen varias maneras de contarse. Los actores en una historia pueden contarla de manera diferente y hay varias versiones. Cuando se habla de ser… la palabra no es imparcial, ¿cómo fue que dijeron? Insesgados, ¿sí? Yo particularmente creo que eso es relativamente cierto, toda vez que de acuerdo a cómo le vaya a uno en la vida, pues uno tiene unos sesgos que lo van afectando para bien o para mal. El sesgo no es necesariamente tan malo, el sesgo es también a veces una posición que se puede adoptar. Ella mencionó también otra cosa, yo soy abogada, trabajamos en la Dirección de Empleo con una subdirección de análisis, monitoreo y prospectiva, donde en su gran mayoría hay economistas y profesionales de áreas contables y que manejan cifras, analítica, prospectiva y demás. Y hablando de prospectiva, ella mencionaba y me llamó particularmente la atención cómo podemos todos trabajar desde diferentes y de pronto a veces aparentes sesgadas orillas para que ese escenario de los olvidados se haga visible. Yo les voy a contar una historia. Se las voy a contar narrada por los actores. Estuvimos en Quibdó, hemos estado en Buenaventura, hemos estado viajando constantemente al Pacífico, al Caribe, a San José del Guaviare, al Amazonas. Es decir, nosotros dijimos, el DANE tiene unas cifras muy concretas y aquí alguien también lo dejó entrever cuando habla de las 13 ciudades, luego las extendió a las 23 ciudades, ¿sí? Y cuando el DANE habla de aquellos territorios olvidados que le llamamos lo rural y el rural extendido, pues a veces hay unas zonas que se plantean bastante grises. Eso uno. Lo otro, nosotros dijimos, por orientación de la señora ministra Gloria Ramírez, nosotros queremos pensar los escenarios laborales también desde esos olvidados, desde esos territorios y sobre todo de esa gente que de alguna manera está reclamando de manera muy concreta que ellos también tienen unos trabajos que, si bien es cierto, la medición en valor monetario a veces no es muy visible, no es muy viable, están produciendo algún escenario de relaciones no solo sociales sino de sostenibilidad en el país. Me explico. La situación actual de Colombia en los escenarios macroeconómicos, los que están aquí, los economistas pueden decir en este momento, las cifras, la gran mayoría son cifras que hablan de un país que se sostiene, y no solo se sostiene, sino que estamos hablando de una tasa inicialmente de desempleo y ahora de tasa de desocupación por debajo del 10%, estamos hablando de un 9.3%, estamos hablando de la baja entre las brechas entre hombres y mujeres, bajó la cifra de desocupación en las mujeres, bajó la cifra de desocupación en los hombres, bajó la cifra de desempleo en los jóvenes, disminuyó del 18.2 al 16.2, es decir, hay una serie de cifras que nos demuestran, son cifras DANE, que nos demuestran que ha venido dándose una estabilización, sobre todo en lo que tiene que ver con la gente que de alguna manera pues tiene una formalización en el escenario laboral. Pero ¿qué pasa con aquellos territorios donde la informalidad también es el escenario más común y lo más corriente? Entre otras cosas, la informalidad también bajó en el sector rural y bajó en el sector urbano. Seguimos con cifras preocupantes que en el marco de América Latina además es un escenario que preocupa a varios pensadores y a varios organismos como la CEPAL y otros, que hablan de que estamos casi todos por encima del 60% en la informalidad, y eso puede ser cierto y eso es cierto por muchas cosas, por muchas razones.
Nosotros en esa estrategia inicial que estamos pensando, nosotros tenemos el escenario de la reforma laboral pensada sobre la reactivación de una agenda macroeconómica que pasa por la reactivación de la producción industrial. Y una de las cosas más llamativas del último boletín del DANE es ese, el crecimiento de la manufactura fue uno de los crecimientos más importantes que se dio como cifra presentada en el último boletín. Si ustedes los miran, el boletín del 29 de ahorita del viernes, del 29 de septiembre. En esa medición se nos dice entonces que venían creciendo, por ejemplo, áreas productivas como el turismo, el alojamiento y la gastronomía, el comercio, como siempre, y obviamente en este caso la manufactura para nosotros es importante también desarrollar. Tenemos la otra agenda pendiente que es la construcción de una reforma agraria, porque entre otras cosas, un país que esté hablando de transición justa laboral y de transición justa energética, de empleos verdes, de empleos azules, de construcción de escenarios de innovación en lo que tiene que ver con la construcción de los famosos hidrógenos, ya sean el hidrógeno verde, el hidrógeno blanco y demás, es un país que tiene que pensar que los que están en los territorios tienen que tener de alguna manera el acceso y la posibilidad de tener un territorio en el cual ejercer esas actividades productivas. Ya sabemos que hay elementos exógenos, elementos como la violencia en muchas décadas atrás, que han hecho que la distribución de la tierra pues se haga casi que a golpe y no por una cuestión pensada desde la macroeconomía, en el escenario de pronto controlado de un grupo de estudiosos y demás, sino que a veces las cosas se dan a golpe y eso es muy complicado. Eso es lo que pasa en los territorios. Nosotros entonces, y allá voy a la historia, nos sentamos con más o menos 30 jóvenes en Quibdó. Ellos nos mencionaron, mire, eran muchachos de 17 a 25 años, tenía la chica mayor. Todos eran profesionales, solo 2 eran estudiantes, habían terminado en el SENA, o sea, eran tecnólogos. Y los demás habían estudiado ingeniería forestal y ambiental en la Universidad del Chocó. Ellos primero empiezan contando eso, nosotros los estamos escuchando. Y finalmente, al final de la reunión, asumimos desde nuestra posición que pues estaban trabajando, por la manera como hablaban, somos ingenieros ambientales, somos ingenieros forestales, además estábamos sentados con la selva ahí encima, ¿no? Al lado, porque la selva en el Chocó es ahí, o sea, no es una cosa lejana, ahora como estamos hablando aquí en Medellín, o en Bogotá, o en Cali, la selva es ahí, ¿no? Entonces asumimos eso y de pronto yo les dije, bueno, levanten la mano los que están trabajando, alzó la mano solo una persona y los demás no están trabajando. Uno de ellos nos explicó entonces que ellos solo tienen una perspectiva de empleo en Quibdó y es o trabajar con la alcaldía o trabajar con la gobernación y no les gusta, a los muchachos no les gusta, no quieren eso, por varias razones. La primera porque trabajar con la alcaldía y la gobernación implica la posibilidad o la potencialidad de que ellos tengan que conocer a alguien que conozca al alcalde, al gobernador de turno y que en esta época en la que estamos pasando, que es etapa electoral, en este momento tenga que empezar a acercarse a alguien y a conocerlo y a hacerse conocer para que de alguna manera, ese es un escenario coloquial, latinoamericano, que se presenta en los territorios y para nadie es un secreto. Y el otro escenario es que los muchachos y las muchachas nos decían, nosotros tenemos una formación técnica y lo hicimos por amor desde muy pequeños a nuestro entorno natural, que es la selva, que es el río, ¿sí?, que son los componentes naturales, de eso es que vivimos, eso comemos, eso vemos todos los días, eso aparentemente nos agrede, nosotros lo agredimos, tenemos una relación de odio, amor con la selva, con las trochas, con los animales, con todo eso. Ese tipo de escenarios es muy importante que nosotros los dialoguemos, y los dialoguemos nosotros no nos cerramos a modelos económicos, pero tampoco debemos cerrarnos a una cosa. Cuando aquí se plantea la reforma laboral no está pensada solamente para las 3 y las 23 ciudades más importantes del país, donde nosotros de alguna manera podemos medir los impactos y podemos mitigar lo que puede suceder, por ejemplo, con lo que usted, doctor, estaba mencionando, el manejo, qué hacer con los aprendices. Entonces, por ejemplo, tenemos una serie de estrategias y de propuestas de qué hacer no solo con los aprendices, sino con los jóvenes. En la mañana de hoy acá en Teleantioquia y en Telemedellín presentamos la estrategia Empleo por la Vida y estamos hablando cómo teniendo ya en este momento, porque no somos, pues no nos inventamos el mundo, ¿sí? Afortunadamente, hay un acumulado, hay una herencia común de la humanidad y hay un acumulado de experiencia y de conocimiento y sobre todo en economía
creo que era usted y la doctora Cristina también mencionaba, en economía también se cometen errores, ¿no? Golpeándose es que la humanidad ha construido cosas y los modelos surgen es de eso, ¿no? De estar errando, construyendo y volviendo a repensar ese universo y esos modelos para poder mejorar y para poder corregir. En esa medida nosotros esa estrategia la vemos y sabemos que hay unos estudios, unas mediciones sobre el PAEF y sobre los incentivos, y no solo sobre los incentivos, sobre las exenciones tributarias que también están regadas o entregadas o atribuidas más bien, la palabra de pronto más cercana, a las empresas para que vinculen cierto tipo de poblaciones. Nosotros sí queremos un giro, y un giro no para tomar un solo partido y no para sesgar desde un solo sector de la relación laboral, no es eso. Nosotros queremos, y si ustedes, nosotros queremos la visión no solo, y respetando mucho y entendiendo que las empresas son de colombianos y colombianas, somos nosotros también, que muchas de nuestras familias tienen pequeñas empresas, medianas empresas, que las empresas grandes de Colombia ayudaron a sostener a Colombia en la pandemia, ¿sí? Se sostuvieron y lo hicieron de manera muy concreta, jugaron muy bien sus cartas, pero nosotros queremos también que los y las trabajadoras, los jóvenes que están terminando sus carreras, sean los actores principales de esta narrativa. Y esa narrativa no puede seguir siendo que en los territorios no haya unos empleos con todos los derechos completos. El día de mañana, 6 de octubre, se celebra el Día del Trabajo Decente. La ministra el año pasado, yo me acuerdo, estábamos entre comillas recién llegadas y dijo, este día no se debiera ni siquiera celebrar, porque es que los trabajos debieran ser todos con derechos, todos decentes y todos dignos, de cualquier nivel que ese trabajo sea, y eso es cierto. Sin embargo, más que una celebración, una conmemoración, es importante hacer ese llamado a que la reforma laboral, primero que todo, lo que está haciendo, y usted nos la escuchaba en varios escenarios, es recuperando una serie de derechos laborales que estaban en los años 90 y que en un intento, en unos experimentos que podemos discutirlo afuera, qué opiniones tenemos nosotros frente a esos experimentos, qué ha pasado con eso, el balance que se hizo, por ejemplo, en la 789 por parte del doctor Alejandro Gaviria, César Caballero y otros, en el sentido de que pues, fue una reforma laboral que no causó mayor impacto en la generación de empleo y al contrario amplió el escenario del subempleo, porque esa es la frase que él utiliza, ¿no? Entre otras cosas, en varios repositorios y demás. Nosotros no queremos entrar en esa discusión y las cifras de este último boletín nos dicen, por ejemplo, que se han generado casi 1 millón de empleos en varios sectores. Si no estamos en esa competencia numérica de cuánto, nos interesa mucho, absolutamente, porque además el mismo nombre de la dirección es Dirección de Generación y Protección de Empleo. Entonces usted como funcionario dice, ese es un compromiso, y es un compromiso real, y es un compromiso de todo el ministerio, construir eso. Nosotros estamos en esa tarea, entonces esta mañana lanzamos esa estrategia de empleo por la vida, hablando de que ese incentivo, primero el año entrante lo vamos a ampliar a población en condición de discapacidad, vamos a mejorar los ingresos por la vía de esos incentivos que son incentivos aplicados directamente a la nómina, vamos a hacer que no solo la percepción sino la cuestión efectiva no se haga solo para que el empresario o empresaria se vea beneficiada, sino para que se entienda que es el incentivo y la premiación, entre comillas, a entender que a Colombia la rescatamos por esa vía, una generación de empleos dignos, de calidad, de empleos con cierta continuidad. ¿Qué pasaba con el incentivo y qué pasa todavía con el incentivo? Se otorgaba y no se le podía estar haciendo seguimiento, no se sabía si esa persona que ingresaba podía ser rotada mensualmente. Estamos colocando en este decreto con el artículo 79 del Plan Nacional de Desarrollo que sea mínimo por 6 meses para otorgarle a los jóvenes la posibilidad de tener una experiencia también mínima que les permita presentarse ante un empleo y decir yo ya tengo una experiencia por lo menos medianamente calificada de 6 meses en un escenario laboral. Quiero resaltar también la experiencia del saber hacer vale, que es un escenario donde también nosotros reconocemos el trabajo de los jóvenes y de la mano con el SENA, con todas las dificultades que usted plantea, es cierto, esa territorialización tan excesiva a veces de la información es complicada. Y ya para finalizar quiero contarle, nosotros ante el manejo de ese tipo de información, primero estamos muy abiertos a tener un diálogo muy concreto con los grupos de estudio como los que ustedes están el día de hoy no presentando porque los conocemos,
y ese famoso boom que se le dio por toda la ciudadanía al informe que presentó el grupo de estudios del Banco de la República sobre la reforma laboral, a nosotros también nos agradó mucho, porque de alguna manera puso sobre la discusión una cosa que es muy importante. 30 y pico de años después, los jóvenes, sobre todo las generaciones más jóvenes que no han conocido un trabajo con derechos plenos, empezaron a saber que su papá, que su mamá en algún momento tenía un recargo nocturno pleno, tenía un recargo por dominicales y festivos, tenía una indemnización por despidos en justa causa plena, tenía las cesantías como una posibilidad de un ahorro, tenía un trabajo donde tenía cierta y relativa estabilidad y por eso pudo construir un plan de vida. Por eso la estrategia se llama así, empleo por la vida, porque es plantear que el empleo sea la base primero de la riqueza del país, de la construcción colectiva entre los empresarios, las y los trabajadores, de una reactivación económica, y lo segundo, pues que sea la posibilidad de que los colombianos y colombianas pensemos con visión de futuro y no una cuestión cortoplacista. Vamos a continuar con ese escenario. Tenemos también una estrategia pensada con el Banco Interamericano de Desarrollo, el BID, y tenemos unos pilotos ya andando para la región pacífica, el Caribe. Son temas que se trabajan en este momento por actividades productivas. Estamos trabajando con pescadores y pescadoras artesanales, en diálogos concretos con ellos para primero mejorar la calidad de su trabajo, toda vez que los puertos de Colombia, los que aquí hemos tenido la oportunidad de conocer, y gente que en profundidad yo sé que aquí los conoce, pues han venido teniendo una fragmentación, un distanciamiento, un extrañamiento frente a la población territorial que habitan. Me explico, usted va a Buenaventura y usted encuentra otra narrativa, por ejemplo el hecho de que los locales y el turista más común y corriente no puede entrar al muelle sin pagar una cuota de 3.800 pesos para poderse tomar una foto un poquito más cerquita al mar. Y yo pregunté, ¿para qué son los 3.800 pesos? Es el mes de octubre, lo estoy preguntando desde creo febrero y marzo, no he podido saber para qué son los 3.800 pesos. Son escenarios microeconómicos acá que la gente genera y uno dice, esos 3.800 pesos deberían ser, uno diría, ¿no?, para mejorar el muelle pero no hemos podido saber. Lo otro que nos cuenta el puerto de Buenaventura es que hay unas sociedades portuarias, 5 sociedades portuarias grandes, que están obteniendo, pues, que están trabajando en el mar Pacífico, pero que la población adyacente del puerto pues está envejeciendo. Los que venían siendo trabajadores de las sociedades portuarias están siendo relegados cada vez más simplemente a trabajos de estiva, manejo de bodegaje, en la subida y la baja de la carga, pero no está pasando nada en la cualificación de sus trabajos. A eso le estamos apuntando, estamos tratando de apuntar. Desde el Estado es un trabajo difícil, los que han sido funcionarios lo saben. Trabajar en el Estado uno todo el día teje y por la noche hay alguien que está destrabando. Casi siempre nosotros los abogados somos los que hacemos esa labor de la noche, pero la idea es que desde el Estado estamos tratando de poner ese grano de arena para que ese tipo de labores se hagan visibles. Yo quiero hacer en este punto el llamado a que, por ejemplo, este grupo de estudio tengamos un diálogo concreto sobre eso, sobre los territorios, y hagamos modelos, de pronto para esas cosas pequeñas e invisibles, para esos invisibles que están en La Guajira, que están en el Pacífico, que están en San Andrés, que están en San Andrés sufriendo, por ejemplo, el hecho de que pasaron de 32, 34 vuelos a 14, 16 vuelos, y obviamente eso es imposible de sostener. Y obviamente todo lo que ha pasado con los riesgos naturales que suceden allá, pues eso los ha afectado grandemente, y eso en últimas no es culpa de nadie, pero la indolencia y la negligencia sí es atribuible como culpa a personas que no han cumplido meritoriamente con su labor. Yo traía una presentación sobre el grupo Ormed finalmente, preferí más bien plantear, digamos que a nosotros sí nos gusta mucho conocer que este tipo de grupos se consoliden. Estamos trabajando también con otras universidades de carácter público la posibilidad de tener un observatorio, y no porque sean públicas, sino porque pues es con la que hablamos, pero estamos abiertas a todas las universidades públicas y privadas o privadas. Estamos pensando, la iniciativa de la señora ministra es tener un observatorio laboral desde el Ministerio del Trabajo, toda vez que alguna vez alguien dijo, oiga, ¿y el observatorio laboral del Ministerio del Trabajo? No hay. Entonces es una cosa que uno dijera,
Hay un grupo de análisis, monitoreo y perspectiva, pero no hay un observatorio laboral. El ministerio tiene que tener un observatorio laboral. El ministerio tiene que decir, no solo con cifras, sino también con hechos concretos, con estrategias, con mecanismos que se complementen, con las agendas de reindustrialización, con la reforma agraria, con la transición justa, con la agenda de asociatividad y de economía popular, qué es lo que puede mejorar en el mercado laboral. Tener una visión desde las y los trabajadores, desde la gente joven, qué pasa con las mujeres, qué pasa con la población en condición de discapacidad, qué pasa con los empleos verdes, con los empleos azules, qué pasa con los empleos digitales. Queremos trabajar en Antioquia y en Medellín con todos estos jóvenes y gente que está trabajando en los empleos digitales. Nos reunimos con ellos para la reforma laboral, discutimos con ellos las dos reformas inclusive, pero básicamente la reforma laboral, para que ellos no sigan pensando solamente en un escenario pues de call center o de plataformas de alguna manera como unas burbujas cerradas, sino pensar un escenario de innovación, de explosión digital y demás, de que Antioquia y Medellín han logrado muchas cosas en ese sentido, y nosotros queremos que otros territorios del país aprendan de esta experiencia. Estamos recorriendo entonces el país, llamando a los empleadores, a los empresarios de cualquier tamaño, pequeños, medianos y grandes, a que se postulen ahorita el mes de noviembre, a finales de noviembre, principios de diciembre, hagan la postulación para los incentivos del 25, 20 y 15, 25, 20 y 10% de aplicación a la nómina, generando nuevos empleos para jóvenes, para mujeres y para adultos mayores. Para los jóvenes sin ningún tope de salarios mínimos, para las mujeres y para los adultos mayores de 28, solamente hasta 3 salarios mínimos. Las empresas tienen derecho a eso. Hemos encontrado que la gente no conoce esa situación. Ahí sí, como dicen los que perifonean, señora, señor, si usted tiene una empleada doméstica en la casa, inclusive usted puede acudir a ese incentivo, porque de alguna manera si usted le reconoce un salario mínimo a esa persona, un salario mínimo legal, le paga prestaciones y nos da una certificación y nos muestra un contrato laboral que en los últimos 6 meses contados desde mayo hasta noviembre, que es la postulación, tiene vinculada a esa persona, nosotros con la revisión que hace la UGPP le asignamos ese incentivo que viene siendo de 290.000, 144.000 o 116.000 pesos, para un total en el año de 1.740.000, 1.044.000 o 639.000, algo así, 96.000 pesos. Eso es un dinero que la gente, pero si usted vincula 5, 6, 10 trabajadores, por ejemplo, la gente que ahorita para las ferias, para la cuestión del comercio, para el receso escolar, tiene que vincular más gente, por eso es muy importante. Ese tipo de escenarios y estrategias las estamos trabajando. Para adicionalmente pararnos sobre las cifras, sobre la perspectiva, yo quería que alguien me ayudara a pasar es acá, ¿no? La presentación, pero no sé cómo. Bueno, nosotros tenemos la red OMED, nosotros atendemos una regionalización que hace el DANE de 8 regiones, en las cuales Antioquia está, entre otras cosas, con el eje cafetero. La red OMED está por el decreto 1444 del 2014. Y la red, yo les cuento, ha sido una experiencia que tiene muchas virtudes, ha escrito y ha tenido la producción de documentos muy importantes, uno muy bonito y muy interesante que hay, por ejemplo, sobre San Andrés, Providencia y Santa Catalina. Yo los invito, esos documentos están en la página web. Hay otros documentos sobre Antioquia, ¿sí? Tenemos 35 observatorios regados por todo el país. Cuando les decimos regados, entonces ustedes se imaginan todo un batallón de funcionarios y contratistas en los territorios. No, por lo general son 1 o 2 personas que de manera muy gallarda adelantan este tipo de labores. Y obviamente para nosotros es importante fortalecer los ORMED el próximo año bastante, toda vez, no solo con personal sino con recursos, toda vez que los ORMED nos van a permitir ampliar la visión desde los territorios. Aquí tienen ustedes las 8 regiones, la región Pacífico, Caribe, la región, no alcanza a leer, la región Centro, la región Santanderiana, Amazonía, Antioquia, la región de los Llanos y Orinoquía. La red OMED entonces es importante porque tiene esa presencia
regional, porque trabajamos con aliados como las universidades, cámaras de comercio. Se asume por ellos el análisis y monitoreo regional en todos los aspectos que tienen que ver con las relaciones laborales públicas y privadas, con los escenarios de generación de oportunidades de empleo. Es un acuerdo de voluntades. Estamos en este momento ampliando la visión hacia la economía popular y la economía solidaria, trabajando de la mano con la unidad solidaria. Y finalmente, pues para los que no conocen, nosotros tenemos en la plataforma del ministerio, ustedes pueden encontrar herramientas de informática como Filco, como Ocupacol, como Tubio, y en eso estamos tratando también de mejorar, digamos, primero la interoperabilidad entre esas plataformas, y lo otro es el escenario de articulación con el Servicio Público de Empleo y las agencias públicas de colocación laboral, concretamente la del SENA. Para nadie es un secreto que por muchas razones pues a veces se ha venido trabajando desarticuladamente. Uno de los intereses de la ministra es esa, que trabajemos primero somos la cabeza del sector trabajo, tenemos que tener articulados esos sistemas y esa información. Uno de los recursos grandes que está por el empréstito del BID está también marcado y diseñado para que vaya dirigido a un sistema de información gerencial. Esto es un poco tardío, si ustedes recuerdan hay una norma del 2015, si no estoy mal, que habla de la arquitectura institucional, tomada muy de la figura de la arquitectura empresarial del sector privado, traída entonces a que los escenarios públicos también deben recoger la arquitectura institucional, y dentro de la arquitectura institucional todo el sistema de información gerencial debe permitir tomar decisiones de manera no solo concertada, sino de manera pues estudiosa, de manera basada en cuestiones técnicas. Eso es lo que buscamos con el sistema de información gerencial, que no lo mencionamos acá. Esos son los boletines que nosotros sacamos: boletín del mercado laboral, semáforo del mercado laboral y el boletín de la informalidad. Mencionarles finalmente entonces que nosotros estamos pensando la necesidad de que haya unas estrategias conjuntas, haya unos diálogos directos, el llamado a que leamos la reforma laboral. Nosotros sí tuvimos unos cambios para esta segunda ponencia, cambios que además se dieron en el diálogo, por ejemplo, con microempresarios. Tuvimos un diálogo directo con el sector turismo, alojamiento y gastronomía, y ustedes van a encontrar allí un articulado que dice la posibilidad de que ellos tengan la mitigación de unos impactos en cuanto tiene que ver con la figura del contrato temporal o estacional, y fue discutida y fue hablada con ellos. Yo no iría tan a decir acordado, pero sí fue discutida y dialogado con ese sector. Estamos hablando con la academia, estamos hablando con los jóvenes, estamos hablando con los sectores del turismo que no necesariamente son los grandes, sino los pequeños, los del turismo de riesgo, sostenible y de aventura. Estamos hablando con el sector de las trabajadoras domésticas, estamos hablando con el sector del sector público, también está pensando profundamente la necesidad de la formalización laboral. Y ustedes recuerdan que el año pasado, a finales de diciembre, salió una circular que nos decía que no, que en 4 meses eso tenía que pasar. Nosotros, entre otras, dimos una opinión para hacer la cosa de manera pensada, trabajada, porque en últimas, ¿qué es lo que pasa? Desde la Constitución del 91 hasta acá, la gente está exigiendo trabajos en condiciones de derechos plenos, derechos dignos, y la experiencia nos ha demostrado que recortar derechos no es la vía, que necesariamente la productividad puede ir de la mano de trabajadores con los derechos plenos, con un recorte inclusive de la jornada laboral que ya este año se dio, con el cumplimiento de las recomendaciones de la OIT, con el cumplimiento de las recomendaciones de las misiones de empleo, incluso con unos elementos que están escritos en los TLCs, suscritos con Canadá y Estados Unidos, y a eso le estamos apuntando. Yo les agradezco mucho la tarde de hoy esta posibilidad de plantearles esto, que tenemos la puerta abierta desde el ministerio. Nosotros no le tememos a la discusión, al debate concreto, con respeto obviamente, y sobre todo entendiendo que la reforma laboral la gente la está hablando. Es muy bueno que sea el boom, que sea lo visible, que las generaciones más jóvenes estén preocupadas por eso. Va a entrar ya una discusión concreta en el Congreso, esperamos que le vaya muy bien. La hemos trabajado de manera muy sesuda, muy bien pensada. Sabemos que en la academia también la han discutido y no le tememos a eso, al contrario,
Nos llama mucho la atención y esperamos tener otra oportunidad acá en la Universidad de Medellín. Estamos abiertos cuando nos inviten para venir y explicar no solo la reforma laboral, sino la reforma pensional, y estamos también pensando el escenario del mecanismo de protección al cesante como una figura que permita un piso de protección no solo para el trabajador, sino para su núcleo familiar e incluso para hacer una construcción de un piso social en las comunidades. Muchas gracias. Perfecto, Mónica, muchas gracias. Ya para concluir, muy brevemente, invitamos a Jovel Ortiz, decana de la Facultad de Economía de la Universidad Autónoma Latinoamericana. Ella nos va a contar precisamente sobre la experiencia del Observatorio ORMED, el de Antioquia, precisamente. Entonces, bueno, adelante, Jovel, y gracias. Hola, buenas tardes. Yo les voy a contar un poco de la experiencia en ORMED Antioquia, lo que hemos realizado allí. Bueno, la red ORMED es un grupo de investigación de información sobre el mercado de trabajo que sirva de insumo para la toma de decisiones a las entidades territoriales. Ese es como nuestro objetivo allí, generar información, generar conocimiento sobre el mercado regional de trabajo en Antioquia. La red ORMED en Antioquia surge en el año 2012 con el apoyo del Programa de las Naciones Unidas. Luego, en el año 2014, tiene una reestructuración porque salió un decreto precisamente del Ministerio de Trabajo que regula los ORMED. Los ORMED trabajan con acuerdo de voluntades. El último acuerdo de voluntades lo firmamos en el año 2020, 14 instituciones en Antioquia. Acá las pueden ver, entonces tenemos la Cámara de Comercio de Aburrasur, está la Fundación Católica del Norte, la Universidad de Medellín, Confama, Confenal, Cosena, la Escuela Sindical. Estas son las instituciones que trabajamos en el ORMED. Para este periodo, del 2020 al 2024, la Universidad de AFID está como coordinadora académica y desde un aula estamos como los coordinadores técnicos de la red. Y desde allí hemos desarrollado diferentes trabajos. Acá está como la cronología de los trabajos que hemos realizado. En el 2012 inicia la red precisamente con el operador acá en la Universidad de Medellín. Luego tenemos unos estudios ya de oferta laboral en el Oriente, en Urabá. También tenemos el apoyo en la construcción de la política pública decente acá en Medellín. Tenemos los perfiles productivos para 14 municipios en Antioquia, la construcción del plan estratégico de empleo para el área metropolitana y el Valle de Aburrá. También hemos trabajado los perfiles de la población en proceso de reincorporación acá en Medellín. Hemos trabajado dinámicas o más bien informes de dinámica productiva y laboral en diferentes municipios de Antioquia. Tenemos también allí las brechas de capital humano que para nosotros se ha convertido en un insumo muy importante. Todos estos trabajos, ¿cuál es la característica? Es que trabajamos directamente en el territorio, desde la red creamos los instrumentos, las encuestas, grupos focales, todo, y vamos directamente a territorio para conocer las necesidades de ellos. Eso era todo, muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias a Juan Camilo, a Cristina, a Luz Adriana, a Leonardo, a Mónica y al equipo del Ministerio de Trabajo y a Yueli. Muchas gracias a todos los integrantes y a los participantes del Grupo de Economía Laboral. Ahora vamos a tener un break. Les invitamos a tomar un refrigerio a la salida del auditorio y regresamos, por favor, a las 5:10. Muchas gracias.
Bueno, bienvenidos de nuevo. Muchas gracias por acompañarnos en esta última etapa de nuestra primera jornada del Congreso Anual de la Red. A continuación, daremos paso a unas presentaciones por parte del doctor Sergio Díaz Granados, presidente ejecutivo de CAF, y al doctor Jorge Iván González, director del Departamento de Planeación Nacional. Adelante, doctor Díaz Granados. Ya, muchas gracias. Yo pensé que tenía algo antes y dije, no, me siento a escuchar. Muchas gracias nuevamente por la invitación y quiero aprovechar para saludar a Leonardo Villar, gerente general del Banco de la República, a Olga Lucía Costa, codirectora del Banco de la República, al director del Departamento Nacional de Planeación, doctor Jorge Iván González, a Claudia García Lobo Herrero, que está en representación del gobernador Gaviria, a Federico Restrepo, por supuesto, rector de la universidad, muchas gracias por acogernos acá en esta casa. A Juan Esteban Carranza también, gracias por la invitación. A Jesús Botero y a Alejandro Arbeláez, vicerrectores de la universidad. Y por supuesto, yo decía al momento de la entrada al gerente del banco acá, que en la historia de los 100 años del Banco de la República, una de las páginas de los 100 años corresponde a CAF. Como quiera que el banco fue accionista de una de las series de acciones de CAF durante muchos años y ayudó a construir el banco. Este banco nació hace 55 años, en febrero del 68, en Bogotá, por un impulso del expresidente Carlos Lleras y del presidente Eduardo Frei Montalva en su momento, pensando en financiar y en fomentar el comercio inexistente además en ese momento del área andina y promover la integración andina. Y esto fue un año antes del Acuerdo de Cartagena, un año antes inclusive de la creación del Pacto Andino. Y por esa razón el banco que inició como una apuesta por la integración regional o subregional andina, tuvo en su inicio solamente esa semilla concentrada geográfica, pero después, con el paso del tiempo y las capitalizaciones siguientes, varios de los bancos centrales de la región hicieron parte, inclusive hoy todavía hacen parte del banco, de CAF. De manera que quiero aprovechar para resaltar los 100 años del Banco de la República y recordar que dentro de la historia del banco, uno de esos párrafos de esa historia del banco es justamente haber contribuido a la creación de este Banco de Desarrollo, que hoy es un Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe, y más adelante explicaré por qué ya el acrónimo de CAF no refleja la realidad hoy del banco. Por eso lo podemos decir un poco más adelante. Así que un saludo muy especial a todos. Nuevamente agradezco a Leonardo por la invitación a participar de este Congreso Anual y por supuesto también recordar que en esa misma historia, ya no de banco sino de CAF, Leonardo también hizo parte como economista jefe y vicepresidente de Estrategias de Desarrollo y Políticas Públicas en el banco, y en ese rol varios documentos, varios de los reportes de economía y desarrollo fueron conducidos en su momento por él y por supuesto también por Cristina, que está aquí presente, que fue nuestra especialista también, economista jefe. Así que nos agrada mucho encontrar todas estas coincidencias del Banco de la República en CAF y de CAF en el Banco de la República. Y por supuesto yo quisiera simplemente hacer una presentación muy breve para no alargar el programa hoy, pero básicamente mirar un poquito el panorama global. Todos sabemos que esperábamos que el 2022 fuera un año de recuperación post-pandemia, pero en realidad lo que sucedió fue una gran consolidación de lo que han denominado la policrisis. Comenzamos el 2022 con la guerra en Ucrania, con la consolidación de un aumento en la inflación, crisis en materias primas, en los precios de energía, por unos eventos de carácter climático muy fuertes también, de sequías, inundaciones, y por supuesto también algo que está pasando por debajo que no logramos a veces verlos, y es la aceleración en la transformación digital. Y lo que ha pasado con inteligencia artificial en los últimos 20 meses especialmente. Y recuerda mucho esto, como la crisis financiera del 2008 tapó un poco
la llegada del iPhone en 2007. Cuando apareció el iPhone vino toda la revolución en el mundo de las aplicaciones. Todos estamos distraídos mirando la crisis financiera global. Y ahora estamos en lo mismo, estamos distraídos con toda la policrisis y por debajo viene rápidamente todo un tema de transformación digital que no podemos dejar de pensar en las consecuencias que va a tener, no solamente en las actividades humanas, sino en general en el relacionamiento nuestro, en el efecto que tiene inclusive sobre las instituciones e inclusive sobre la misma democracia. De manera que esto viene por debajo y no se está viendo porque estamos ocupados mirando la cosa gruesa de la inflación y las tasas de interés y la policrisis y la guerra, pero por debajo viene una gran transformación digital. 2021, todos recordamos, fue un año de crecimiento. Todos llamamos que no sabemos si era en realidad más bien un rebote de toda la expansión de gasto que tuvimos. Lo que vemos es una menor ánimo en el crecimiento este año y el año entrante. Entonces, básicamente esta es como el panorama de la región. El crecimiento lo estamos viendo que repuntó en 2021, pero que la recuperación ha sido desigual en toda la región. La inflación retrocede en alguna de los países, pero vemos ya en América Latina nuevamente este tema del desacople en América Latina, países con un gran desajuste macro, al menos 4 o 5 con un gran desajuste macro, otros con la macro más o menos ajustada, pero con bajo crecimiento económico, otros con grandes aperturas, inserción internacional, pero nuevamente poco crecimiento económico. Digamos que hay varios estudios ya que casi que agrupan como de esta manera el lote que tenemos en América Latina y el Caribe. Detrás como siempre, detrás de este tema del problema del bajo crecimiento está la reflexión siempre de la baja productividad de América Latina y el Caribe. Es un tema que aquí mismo en el banco lo han analizado muchas veces. Y obviamente, ¿qué asocia o qué se asocia con esa baja productividad? Típicamente los excesos de informalidad laboral, vemos en América Latina, los temas de baja innovación y adaptación tecnológica, es otro gran problema de la región, y también el baja participación en las exportaciones globales. Vemos esto como un gran desafío de la región, en las regiones que más ha perdido peso en las exportaciones globales. Y hay fenómenos adicionales que uno pudiera calibrar en esto, y es, por ejemplo, el empobrecimiento de vastas zonas en América Latina y el Caribe. Sumemos Cuba, Haití y Venezuela. Solamente alrededor nuestro dan casi 50 millones de personas que han entrado en pobreza, que están alimentando los flujos migratorios de sur a sur. Y estamos viendo fenómenos que no hemos visto recientemente, como tener casi 5 o 6 millones de venezolanos en Sudamérica. Era un país que nunca había migrado tanto, y hoy tenemos casi el 50%, el 80% de esos migrantes en Sudamérica y 50% de ellos en Colombia inclusive. Mira que hay una realidad también que fermenta aún más la situación de informalidad. Si bien hay una recuperación también de la inversión extranjera directa, todavía estamos como en los niveles de la primera mitad de la década anterior, es decir, hay una recuperación de la inversión, pero no a los niveles que teníamos antes, e inclusive mismo esa inversión muy concentrada en algunos países y en otros inclusive definitivamente una retraída completa. En cuanto al entorno, aunque esta lámina no se vea bien, hay regulación laboral, electricidad, transporte, fuerza laboral no calificada, aduana y comercio, son como los principales obstáculos que se han detectado en los países. Lo vemos comparando los países desarrollados con América Latina, inclusive también con Colombia, donde se ven como las principales oportunidades para mejora en cuanto al entorno, para el desarrollo empresarial. Aquí obviamente hay una reflexión de mensaje, y es que la integración sigue siendo uno de los medios más poderosos para un desarrollo sostenido. Vamos a ver más adelante un reporte de economía y desarrollo que hizo el banco en el año 2021, sigue estando muy vigente. Y digo que este reporte del 2021, que es producto de un trabajo de investigación del banco de casi año y medio previo, que coincidió con la pandemia,
nos demuestra dónde están las grandes preocupaciones. No, perdón, es exactamente este. Este es el reporte de Economía y Desarrollo que hicimos en el 2021, que se sigue actualizando las cifras, pero esencialmente el RED lo que hace es esta reflexión sobre 3 aspectos esenciales que yo quisiera resaltar. El de infraestructura, que es tal vez la gran penalidad que tiene la integración comercial en Latinoamérica y particularmente en Sudamérica. Y es una disfuncionalidad de la infraestructura, no solamente física, también digital y por supuesto también energética. Y se visualiza especialmente cuando tenemos los eventos de sequía como los que tuvimos en el sur del continente en los últimos 2-3 años. El continente teniendo un gran potencial de transición energética en el gas, teniendo una gran producción de energía hidroeléctrica en Sudamérica, no hemos logrado generar una red confiable y segura entre nosotros mismos que nos permita afrontar el estrés que genera el cambio climático, bien sea por excesos de lluvia o por ausencia de ella. De manera que tenemos en este reporte una valoración de la infraestructura y adicionalmente las comparaciones de las velocidades de tránsito de los camiones en la región, que es dramático. O sea, camiones recorriendo en promedio entre 14 y 18 kilómetros por hora es una penalización, es un arancel geográfico al comercio de la región. Sobre esto, además, hay también un tema de la regulación que tenemos entre los países y el papeleo y el chequeo en frontera, que sigue siendo un problema de dilatación misma del comercio. O sea, cuando uno mira esto en el 2023 o 2022, no es solamente un problema arancelario entre países, que hemos bajado los aranceles entre nosotros y aún en promedio sigue siendo más alto que el promedio de la OECD el tema de los aranceles entre los países de la región. Pero peor es el tema de la velocidad de los camiones y el tránsito regulatorio entre países en la región, aún en el 2021. Razón por la cual hay que apostarle más a la digitalización, especialmente en aduanas, y en tener una mejor normatividad y ambientación regulatoria para reducir los costos aduaneros. Vemos, por supuesto, también el que es necesario para impulsar esa integración mismo, el elemento central para nosotros seguirá siendo el de la voluntad política, lo reporta el mismo documento. Y en la práctica lo que ha pasado es que nuestros esfuerzos de integración, cuando lo hemos consolidado después de 20 o 30 años, cada vez que hay una tensión política, ese es el primer florero o el primer jarrón que se rompe. Es decir, le pasamos automáticamente la diferencia política o ideológica que surge entre dos países, se traslada automáticamente al comercio y se rompe el comercio, y lo que se tardó en construir 20 o 30 años prácticamente desaparece en cuestión de días. Y hay que volver a reconstruirlo posteriormente, después de 5, 6, 7, 8, 10 años, volver nuevamente a reconstruir eso ya no es fácil y cuesta mucho trabajo y mucho tiempo hacerlo, de manera que hay un tema esencial más allá de la infraestructura, más allá de la regulación, más allá de los aranceles, que es la protección misma del concepto de la integración frente a las diferencias que puedan tener los países. Y eso en América Latina nos está costando mucho y lo que hemos visto son más de un evento en los últimos años de ruptura del proceso de integración por diferencias políticas entre los gobiernos. Vamos al siguiente documento que salió el año pasado también, que es el de desigualdades heredadas, que otro gran problema que tiene la región es el de la desigualdad crónica, es una desigualdad transmitida generacionalmente. El banco quiso hacer un trabajo sobre desigualdad que fuera más que una foto, entendiera las causas estructurales de la desigualdad y por qué logra transmitirse de generación en generación y cuáles son como esos canales que preservan la desigualdad en el tiempo. Este trabajo además se hizo justamente en medio de la pandemia porque sabíamos que la pandemia iba a terminar transfiriendo un gran costo a la región, como en efecto lo fue, no solamente en el número de muertos que la región puso, que fue la que más muertos puso, sino también en el encierro que significó la pandemia y la factura que eso le pasó
sobre todo a la educación de niños y jóvenes en América Latina y el Caribe. Y no son pocos los reportes que señalan la pérdida de la capacidad, por ejemplo, de comprensión de lectura de los jóvenes hoy entre 7 y 9 años o en 10 años, de 7 y 10 años, producto del gran encierro que significó la pandemia, haber mandado los estudiantes a sus casas, sobre todo en el mundo rural, en zonas de América Latina donde no había ni siquiera cobertura de 3G para acceder a una tutoría. No solamente fue que ellos perdieron la oportunidad, sino que además hubo un retroceso en los que ya estaban en ese momento escolarizados. Todo esto lo recoge el reporte y por eso, digamos que consideramos que hay en América Latina una urgencia y es combatir efectivamente las desigualdades, que le hemos llamado desigualdades heredadas justamente por la forma en que se están transmitiendo. Y el mismo reporte lo que hace es tratar como de entender dónde pueden estar las oportunidades para la corrección de esta transmisión generacional de la desigualdad. Y lo resume en 3 oportunidades. Una es educación, por supuesto, educación primaria. El Plan de Desarrollo de Colombia tiene una valoración en este frente muy importante. El segundo es vivienda, y vemos un problema en América Latina, sobre todo en los últimos 10 años, un retroceso en el acceso a la vivienda de casi un 40% en América Latina. Y el tercero es mercado laboral y regulación del mercado laboral para acceder al empleo formal. Son como los 3 factores grandes que el reporte de desigualdades heredadas encontró, pero además unos estudios muy claros de cómo opera la movilidad social y cómo hay una especie de terquedad en la informalidad, perpetuar la informalidad y transmitirle el mismo grado de educación de los padres a los hijos. El ascenso que hay es muy poco y por eso nuevamente la apuesta está puesta en el estudio en torno a la educación y en torno a la vivienda y en torno a la regulación laboral. Pero además el estudio fue un poco más allá, miró también el tema del color de la piel para efectos de entender cómo se concentran, digamos, estas terquedades intergeneracionales. Para llegar a la conclusión, las zonas donde hay más población afro, la perpetuidad de la pobreza es casi garantizada por generaciones. De manera que el estudio que yo creo que se hizo tiene como una capacidad para ver esto no como una fotografía, sino entender las causas y tratar de apostarle a lo que pueden ser las palancas para enfrentar de mejor manera la desigualdad. El otro punto que analizamos fue el de adquisición de vivienda. Como les decía, hemos visto un retroceso en la adquisición. El otro reporte, el de este año, que nos parece también importante para la reflexión, lo lanzamos hace apenas un mes, es entender bien el tema de la acción climática y ver cómo se ubica la región en ese desafío global y cómo se ubica la región como una región solución. Y básicamente el reporte se concentra como en 3 ejes. El primero es la adaptación como prioridad en América Latina, más que la mitigación. El problema de América Latina hoy es de adaptación al cambio climático, de lidiar con la consecuencia, digamos, del cambio climático. El segundo es mitigación, por supuesto, y en mitigación vamos a ver una focalización en 2 sectores, son básicamente agricultura y transporte. Y tercero, la preservación del capital natural de América Latina y del Caribe que se está destruyendo a una velocidad que es realmente aterradora. El estudio lo que hace es mirar el capital natural en un ciclo de 200 años y ahí ver, digamos, cómo hemos ido consumiendo el capital natural de la región a una velocidad y unas tasas que son absolutamente insostenibles. Y además hay una reflexión sobre lo que hemos llamado el double down en pobreza y ambiente, porque si tomamos como modelo de crecimiento económico los últimos 70 años, realmente no tenemos margen para reducir la pobreza. Hay que pensar en un modelo de crecimiento sostenible necesariamente para América Latina y el Caribe, donde podamos recuperar capital natural, mitigar y prepararnos para el cambio climático y al mismo tiempo apostarle a la agenda de reducción de pobreza y a la agenda de transformación digital. Lo que hemos dicho es que no podemos poner a competir la agenda de acción climática con la agenda de pobreza y con la agenda digital. Tienen que ir las 3 agendas de la mano
para poder alcanzar el propósito de una sociedad mucho más igualitaria, si se quiere, o con menos pobreza, y al mismo tiempo una protección especial del capital natural. Y muchas de las discusiones hoy están planteadas como si fueran agendas que están en contradicción y agendas que tienen que estar en una especie de opciones binarias para los gobiernos. Que hemos dicho, aquí hay la oportunidad de conectar las tres agendas, la agenda social, la agenda digital y por supuesto la agenda de acción climática. Rápidamente hasta los ODS, que es la otra gran preocupación nuestra en el banco. Aquí están organizados de izquierda a derecha por los de mayor cumplimiento a los de menor cumplimiento. Entonces, si bien esto es una agenda que es voluntaria de cada país, no podemos dejar de olvidar que esta agenda de los ODS nació en Río +20 en 2012, que es una apuesta que hizo América Latina, que fue la apuesta que terminó congregando la voluntad de todos los países en la Asamblea General de Naciones Unidas en 2015. Y era una apuesta a 2030. O sea, nos quedan menos de 7 años para el 2030. Cuando uno mira a América Latina, que tanto hemos avanzado en materia de ODS, vemos que los ODS más complejos, los que tienen mayor incidencia en pobreza, están más atrasados. Tomemos, por ejemplo, los de menor cumplimiento, agua y saneamiento, que tiene además una incidencia directa en género también. Aquí hay varios estudios del Banco de la República que han demostrado cómo la ausencia de agua en una ciudad termina siendo suplida mayormente por las mujeres en un 70-75%. O sea, la agenda de agua conecta mucho con la agenda de género y es un problema general de América Latina y el Caribe, no solamente agua, sino también saneamiento. Y mismo el de fin de pobreza es un objetivo que estamos bastante, digamos, fuera de lo que era ser el punto en el que debiéramos estar cuando ya estamos en la mitad de camino del 2030. La pobreza ha aumentado y los factores que pueden perpetuar la pobreza se han recrudecido. Y me refiero con esto particularmente a la calidad de la educación, no solamente a su cobertura, que también ha retrocedido, sino también a la calidad de la educación. Cuando uno mira los factores que están detrás del fin de la pobreza, no sentimos que estemos caminando en la dirección correcta. Por citar solamente dos, y no hemos mencionado los de paz y los de justicia, en una región como América Latina, que tiene hoy uno de los índices de violencia más grandes de las regiones emergentes a nivel mundial. De manera que cuando uno mira el panorama de los ODS, ya viendo el resultado de la política pública o el resultado del gasto social, vemos preocupaciones grandes y alejamientos, si se quiere, de poder alcanzar en el 2030 avances significativos en materia de agua o de fin de pobreza o de hambre cero o de justicia. En la parte institucional, sobre todo, vemos también un retroceso en la región que nos debe comenzar ya a preocupar. Parte de las acciones que estamos adelantando dentro del banco es comenzar a abrir discusiones más estructuradas alrededor de estos temas. Poco la acción del banco, y con esto cierro un poco más como en lo táctico de lo que hemos hecho en los últimos meses, es tratar de convertir un poco el banco en una caja de resonancia de las expectativas de América Latina y en procurar más unidad al interior de la región, de una región que siempre desde afuera se ve muy desagregada, muy dividida, con mucha contradicción. Y creemos que hay factores que nos pueden unir, que nos pueden hacer causa común. Por ejemplo, para el efecto de la presidencia de este año de uno de nuestros socios, que fue España, que es España, la presidencia de la Unión Europea, con ocasión de la cumbre CELAC Unión Europea, logramos que los bancos de desarrollo, el BID, el Banco Mundial, el Banco Centroamericano, FONPLAT y por supuesto nosotros, junto con el Banco Europeo de Inversiones, la Agencia Francesa de Desarrollo, KfW, hiciéramos una metodología, una aproximación de cómo generar una plataforma de inversiones para los próximos 4 años, de aquí al 2027, que permita financiar esencialmente proyectos de alto impacto al desarrollo. Es la primera vez que hacemos esto en la historia, poner a todos los bancos, identificar 136 programas y proyectos en la región, tratar de asegurar los envelopes para ese financiamiento y poner equipos de trabajo detrás que efectivamente garanticen que lleguemos al cumplimiento de esos proyectos desde México hasta Argentina.
Entonces, poco de lo que hemos visto de lo que está pasando en desigualdad, de lo que está pasando frente al cambio climático, lo que está pasando frente a la falta de integración, todos los programas y proyectos que se han presentado responden justamente a ese punto de partida que tenemos hoy en América Latina y el Caribe. Y acompañamos ese esfuerzo con una reflexión con la Unión Europea de esta triple agenda, en lo verde, en lo digital y en lo social, para poder, en una coordinación de esa agenda, más este programa de inversión del Global Gateway, poder hacer un efecto mayor en la inversión dentro de América Latina y el Caribe. Y eso es una forma de responderle a esta coyuntura en particular de la falta de inversión o de la falta de coordinación, especialmente del sistema de financiamiento al desarrollo. Y cierro con esto para mencionar lo de Cartagena, lo de la cumbre de FIX. Justamente de eso se trata el esfuerzo que hay que hacer en adelante. Hay cerca de medio millar, un poco más de 500 bancos de desarrollo a nivel mundial, que responden por entre el 12 y el 14% del financiamiento al desarrollo. Una de las características del sistema es su descoordinación. Casi que diríamos un atributo hoy, es la descoordinación entre los bancos y la falta de combinación y de apoyo de las hojas de balance, de tal manera que podamos entregar un mejor servicio a los clientes, un mejor servicio a los países y a las sociedades. Entonces vamos en este punto haciendo un esfuerzo de lograr una mayor coordinación de los bancos para poder entregar una oferta de financiamiento de desarrollo mucho mejor. Esa es parte como de mi mensaje simplemente de cierre. Decirles con esto que estamos desde el banco, desde CAF, interesados en acompañar los esfuerzos que está haciendo el banco sobre análisis sectoriales dentro del país, acompañar los esfuerzos del gobierno en materia de financiamiento. Hemos presentado una estrategia por primera vez del banco con el país, la lanzamos hace unos 3 meses en el Ministerio de Hacienda. Hemos puesto a disposición del gobierno para los próximos 4 años una fuente de financiamiento confiable que permita acompañar las metas del plan de desarrollo, y aquí que nos acompaña Rodrigo Peñarino, nuestro representante de CAF en Colombia, les podrá eventualmente aquí compartir un poco de esa estrategia que hemos justamente elaborado conjuntamente con el equipo de Planeación Nacional, con el Ministerio de Hacienda, con el Ministerio de Comercio, para poner el Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe al servicio de las aspiraciones que están contenidas en el Plan Nacional de Desarrollo. Muchísimas gracias nuevamente, Leonardo, y al Banco por la invitación. Muchísimas gracias, doctor Díaz Granados, por su presentación. Invito entonces al doctor Jorge Iván González, director del Departamento de Planeación Nacional, para su presentación. Muchísimas gracias, doctor. Muy buenas tardes. Quiero agradecerle a la universidad, a Mauricio, al banco, a Carlos, a ustedes por la invitación. Y yo voy a insistir en un punto que me parece que puede contribuir al debate, y es el tema de geografía. Yo creo que empata bastante bien con algunos de los comentarios que hacía Sergio desde acá. Nosotros en el plan de desarrollo hicimos una apuesta que como que por un lado es evidente, pero por otro lado, cuando nosotros miramos los instrumentos de análisis de política económica, no la consideramos, que es el tema de la geografía. Es imposible decir que la geografía no importa. Pero cuando uno pone en primer plano la geografía, se le empiezan a presentar dificultades analíticas e instrumentales enormes.
En el plan de desarrollo hay una hipótesis, y es que el principal problema de política económica de este país es el ordenamiento del territorio. Y en ese sentido, yo creo que el plan de desarrollo es novedoso. ¿Cómo entendemos la economía colombiana desde el ordenamiento del territorio? Ustedes más que nadie saben las dificultades que uno tiene en planeación nacional. ¿Cómo concretar las intuiciones, las ideas, los sueños del programa de gobierno? Del programa de gobierno del presidente Petro, nosotros en planeación hemos dicho, en este el trabajo con Juan Miguel y con los colegas de planeación ha sido crucial. Cuando el presidente habla de la Amazonía, cuando el presidente habla de la economía verde, nosotros necesitamos concretar esas intuiciones en propuestas que tuvieran viabilidad en términos de ingresos, en términos de inversiones. Y el título del plan, obviamente, es un título súper ambicioso. Colombia, potencia mundial de la vida. Pero yo estoy convencido, y en esto puede ser uno bastante hegeliano, la forma de conversar y las ideas transforman la realidad. Poner en primer lugar este lenguaje yo creo que ayuda a empezar a transformar. Cuando uno está en la academia le preguntan ¿y qué hace usted desde la universidad? Pues tratar de cambiar el lenguaje. ¿Qué más puedo hacer desde la universidad? Ahora, tratar de cambiar el lenguaje no es menor, es un tema sustantivo. Yo quisiera traer a colación una frase de Cobb y Douglas en 1928. Ese cambio brutal que se hace en 1928, cuando el siglo XVIII, el siglo XIX había reconocido claramente que los factores de producción primarios eran los recursos naturales y el trabajo. En el lenguaje de Adam Smith, en el lenguaje de Ricardo, en el lenguaje de Marx, en el lenguaje de Joan Stuart Mill, Henry George, era absolutamente claro que los factores de producción primarios son los recursos naturales y el trabajo por una razón muy sencilla. Las máquinas se hacen con recursos naturales y con trabajo. En 1928, cuando se propone la fusión Cobb-Douglas, hay un párrafo de los autores al final del artículo que yo les voy a leer. Ellos quedan como dudando de si ese ejercicio maravilloso que hicieron de construcción imaginaria, suponer uno que la suma de las elasticidades del producto con respecto al capital y con respecto al trabajo es igual a 1, es una construcción imaginaria absolutamente maravillosa. La maravillosa que vamos a celebrar estos días, los 100 años de la Cobb-Douglas, y tan maravillosa que seguimos utilizando funciones Cobb-Douglas. Ellos quedan como dudando, y entonces escriben esto al final del artículo. Finalmente,
si queremos mirar hacia adelante, deberíamos incluir en nuestra ecuación el tercer factor, los recursos naturales, y analizar hasta dónde se modifican nuestras conclusiones. Sería necesario, además, estudiar las implicaciones que ello tiene en las leyes de la renta. Si introducimos los recursos naturales, modificamos todo. 1990, Krugman vuelve a recordar la importancia de los recursos naturales. Vuelve a recordar la importancia de las dinámicas de las aglomeraciones de la geografía. Seguimos trabajando mercados laborales a partir de cálculos de stock y no de flujos. Seguimos pensando que los rendimientos crecientes no son importantes. Cuando estimamos el PIB potencial a través de una función con rendimientos decrecientes, olvidamos que estas ciudades están teniendo dinámicas con rendimientos crecientes. ¿Por qué las funciones de producción? ¿Por qué estimamos un PIB potencial suponiendo que los rendimientos son decrecientes? ¿Por qué no introducimos en nuestros análisis la relevancia de las aglomeraciones, el poder que tienen las dinámicas endógenas de las vecindades? Cuando habló de la función de Cobb-Douglas hubo muchísimas críticas. Marshall insistía en las vecindades. Coase en la naturaleza de la firma. Los trabajos maravillosos de Hayek diciendo un factor de producción fundamental es el tiempo. Ahora, ¿por qué nos quedamos con la función Cobb-Douglas? Porque puede converger y porque tiene rendimientos decrecientes. Entonces, ¿qué implica esto desde el punto de vista metodológico? Lo hemos dicho en planeación, cómo empezamos a introducir la geografía en la modelación. Cómo empezamos a construir un discurso en donde la geografía importe. Y no porque estos trabajos sean trabajos novedosos en sentido de hallazgos que ustedes no conocen. Pero cuando uno mira, por ejemplo, y voy a poner simplemente 3 ejemplos, las leyes que hemos hecho de reforma laboral, pues uno dice, no ha cambiado nada la tendencia de los mercados laborales. Cuando hemos puesto tanto énfasis en el salario, estos ejercicios, el ejercicio de Duranton para el sistema de ciudades, estos días volvimos a hacer en planeación una reunión con todas las personas que trabajaban en el sistema de ciudades. Yo siempre he dicho, planeación hace un trabajo maravilloso como el del sistema de ciudades, la importancia de las aglomeraciones, la importancia de los flujos. Y yo decía como que planeación mata el tigre y se asusta con el cuero. Si el salario depende de las vecindades, si hay una relación más o menos clara, obviamente, usted puede hacer todos los comentarios econométricos que quiera sobre esta correlación. Pero si uno ordena por densidades de ciudades y encuentra que el salario va aumentando a medida que las densidades son más altas, el salario promedio en Bogotá es mayor que en otros sitios, los niveles de informalidad son menores. Entonces, ¿por qué no poner en primer lugar el estudio de las densidades? ¿Y por qué nosotros no hacemos unas funciones de empleo
Todos ustedes conocen estudios económicos de planeación. Yo le he dicho al equipo de estudios económicos, ¿qué pasa si empezamos a hacer en serio funciones en donde el empleo depende del salario, depende de las distancias? ¿Por qué no? Y depende de las densidades. Cuando Duranton coordinó gran parte de los trabajos del sistema de ciudades, pues las variables elementales de la geografía, ingreso, distancias y costos de transporte, asociadas a las densidades, ¿por qué no somos capaces de introducir esas discusiones? ¿Por qué los gremios? A mí me impresiona que los gremios se quejan de los trámites de la Cámara de Comercio, pero uno quisiera que los gremios estuvieran quejándose mucho más de la ausencia de ferrocarriles, de la ausencia de transporte fluvial y de la ausencia de carreteras. Claro, cuando uno conversa con la ANDI y con la UNEM le dicen, obvio, que eso es importante. Pero creo que no lo hemos involucrado en la lógica analítica nuestra. Y yo por eso decía, organicemos entre todos un homenaje a Cobb Douglas. A Cobb y a Douglas ahora que se celebran los 100 años. Es increíble que después de 100 años sigamos haciendo funciones de producción con rendimientos decrecientes. Y finalmente, como le decía ahora a Mauricio, para que tengamos tiempo de conversar, el tema de financiación. Ya Sergio hacía algunas referencias. Y el tema de convergencia. ¿Cómo logramos la financiación verde? ¿Y cómo planteamos el tema de convergencia? Ahora estamos en el Congreso, en las comisiones económicas, discutiendo una cosa absolutamente absurda. Ayer lo discutíamos con la bancada paisa. La departamentalización del presupuesto. ¿A quién se le ocurrió eso? Es un desespero en el Congreso. Los gobernadores del Atlántico del Magdalena diciendo, y los recursos de nosotros. Y les digo yo, ¿de quién es la petarca Noas? ¿De quién es el dragado del río Buenaventura, del puerto de Buenaventura? ¿En qué momento en este país llegamos al absurdo de departamentalizar los presupuestos? El presupuesto de inversión. Si aceptamos en serio la geografía, el dragado del puerto de Buenaventura es un proyecto nacional. Las vías de Antioquia, decían ayer los paisas, pasan por Antioquia, pero son del país. La vía Popayán-Pasto es del país. ¿Cómo eliminamos esa mentalidad? Y ahora que se presentan las cifras de pobreza, ¿por qué seguimos con más de la tercera parte de la población colombiana en condiciones de pobreza?
Desde Planeación estamos diciendo como cambiemos el sistema general de participación, vamos a ver si lo logramos en la misión de descentralización. Hoy, la Amazonía está recibiendo 400.000 millones de pesos de inversión y Antioquia 8 billones. Entonces yo no estoy diciendo que Antioquia no deba recibir 8 billones, lo que estoy diciendo es que es absurdo que la Amazonía esté recibiendo 400.000 millones de pesos porque le estamos dando plata en función de la población de Leticia. Eso no tiene ningún sentido. Somos capaces de tener un sistema general de participación donde dividamos a los departamentos por lo menos en 2 grandes categorías. Departamentos andinos reciben plata por población. Departamentos del litoral pacífico, de la Amazonía, Orinoquía y Caquetá reciben plata por árboles y por agua. A ver si rompemos las brechas regionales y si asimilamos en serio la geografía. Si la geografía importa, al Amazonas hay que darle toda la plata que sea necesario para conservar y reforestar. Si la geografía importa. Si la geografía importa, proyectos como la descontaminación de los ríos deberían ser prioritarios. Desde Planeación le dijimos al Congreso, todas las PETAL, arreglar todas las PETAL vale 21 billones de pesos, pues no hemos logrado que el Congreso apruebe este tipo de proyectos. Por eso digo, y ya con esto termino, decir que la geografía importa es una obviedad. Generar instrumentos para pensar la financiación de la economía verde y la convergencia entre el Amazonas y Antioquia es un reto enorme. En los trabajos de Nordhaus, cuando habla de la relación entre la tasa de preferencia intertemporal y la tasa de interés, pues sencillamente nosotros no tenemos instrumentos. Y no tenemos instrumentos para pensar en largo plazo. Si la tasa de preferencia intertemporal es 1, dice Nordhaus, necesitaríamos impuestos al carbono de 500, 600 dólares tonelada. Pues no se puede. Nosotros con impuesto al carbono de 5 dólares tonelada es una tasa de preferencia intertemporal de 8, de 9. Ahora, si bajamos la tasa de preferencia intertemporal, obviamente, el valor presente es más alto y los recursos que necesitaríamos son mayores. Impuestos al carbono de 300, 400 dólares tonelada son impagables. ¿Quién va a financiar la transición? ¿Cómo se va a financiar la transición? ¿Qué vamos a hacer con el Amazonas? ¿Qué vamos a hacer con el litoral pacífico? ¿Qué vamos a hacer con la biodiversidad colombiana? ¿Y qué vamos a hacer con nuestros modelos de equilibrio general? Claro, un modelo que tenga rendimientos crecientes revienta, y a nosotros nos educaron para que los modelos no revienten, sino que converjan. Entonces creo que aquí hay un reto enorme de todos nosotros. Bueno, muchas gracias. Entonces, dejo el espacio para que podamos conversar. Muchísimas gracias, doctor González, por su presentación y por su intervención. De nuevo, muchas gracias al doctor Díaz Granados también por su intervención. A continuación, daremos paso a un espacio de reconocimientos por parte de la Gobernación de Antioquia y de la Universidad de Medellín, quienes amablemente harán un reconocimiento al Banco de la República por sus 100 años. Invito a sentarse a la mesa principal al doctor Leonardo Villar, gerente general del Banco de la República, a la doctora Claudia García, directora del Departamento Administrativo de Planeación de la Gobernación de Antioquia, y al doctor Federico Restrepo, rector de la Universidad de Medellín. Sigan, por favor. A continuación, les leeré una carta que envía el gobernador de Antioquia, el doctor Aníbal Gaviria, excusándose por no poder acompañarnos el día de hoy.
Estimados todos, celebro con ustedes la realización de este magno evento que congrega alrededor de la conmemoración del primer centenario del Banco de la República a un selecto grupo de economistas expertos que analizan el devenir de la economía de nuestro país. Gracias a la red de investigadores, que son apoyo técnico para la Junta Directiva, el banco se ha hecho artífice en la consolidación de la economía nacional como una de las más sólidas de América Latina. Me siento realmente honrado por la invitación que me hacen al participar de este gran encuentro. Contaba con que estaría con ustedes para rendirle el justo homenaje al banco, no obstante, se me presentaron algunos asuntos de gobierno que no admiten delegado ni aplazamiento. Por tal razón, irá en mi representación la doctora Claudia Andrea García Lobo Guerrero, directora del Departamento Administrativo de Planeación de la Gobernación de Antioquia. Será la doctora Claudia quien haga entrega del decreto especial de reconocimiento al Banco de la República de Colombia como un homenaje que le hace el gobierno departamental por su importante aporte a la solidez y estabilidad del sistema financiero y macroeconómico del país. Le reitero mis excusas y me despido con un cálido saludo de gratitud y de congratulación. Con mi más alta consideración, Aníbal Gaviria Correa. A continuación, les leeré el decreto especial de reconocimiento. Departamento de Antioquia, Gobernación. El gobernador de Antioquia, en uso de sus atribuciones constitucionales y legales y de conformidad con el decreto número 0743 del 19 de marzo de 1991, confiere este decreto especial de reconocimiento al Banco de la República. Decreta hacer público reconocimiento al Banco de la República de Colombia en su primer centenario, tiempo durante el cual ha garantizado estabilidad financiera del país, consolidando la economía nacional como una de las más sólidas de América Latina. Hacer entrega del decreto especial de reconocimiento en nota de estilo al economista Leonardo Villar Gómez, gerente general del Banco de la República de Colombia, en acto público que tendrá lugar en la ciudad de Medellín el jueves 5 de octubre de 2023. Invito a la doctora García a hacer el reconocimiento y al doctor Villar a recibirlo. Allá. Doctora García, la invito a realizar sus palabras. Muchas gracias. Federico Restrepo Posada, rector de la Universidad de Medellín, Jorge Iván González Borrero, director del Departamento Nacional de Planeación, al doctor Leonardo Villar, gerente general del Banco de la República, a la doctora Olga Lucía Acosta, codirectora del Banco de la República, y a Juan Esteban Carranza, subgerente de Estudios Económicos, al doctor Sergio Díaz Granados, presidente de la CAF, y a Carlos Alberto Medina Durango, gerente de la sucursal de Medellín, Alejandro Arbeláez Arango, vicerrector académico de la universidad, Mauricio Perfetti del Corral, decano de la Facultad de Ciencias Económicas, a todos los panelistas, a la comunidad académica, a los investigadores y a todos los invitados especiales a este Congreso de la Red de Investigadores de Economía y especialmente a este reconocimiento de los 100 años del Banco de la República. Me complace mucho estar aquí y en nombre del gobernador de Antioquia, Aníbal Gaviria Correa, quiero extenderles un caluroso saludo,
Hoy nos unimos a la conmemoración de los 100 años del Banco de la República, en el cual hacemos un reconocimiento y un sentido homenaje al compromiso y al gran trabajo que día a día realizan para construir confianza y para mantener el sano funcionamiento del sistema financiero y del poder adquisitivo de los colombianos. La creación del Banco de la República constituye un elemento fundamental en la organización económica e institucional del país. Sin duda, el Banco de la República, además de velar por la estabilidad económica, ha hecho un gran aporte en materia cultural a través del acceso al conocimiento, talleres, conferencias, conciertos, exposiciones y colecciones para resguardar y difundir el patrimonio cultural de la nación a partir de la red cultural del Banco de la República, del cual hacen parte 29 centros culturales y 6 museos del oro. Quisiera resaltar en este centenario programas como Banrep Educa, que demuestran el compromiso, el aporte y la responsabilidad del banco con la sociedad. Además, es importante mencionar el gran trabajo en investigación económica que ya ha sido resaltado en este congreso y que es insumo indispensable para la política económica del país y la apuesta por la competitividad. Atributo que para Antioquia es indispensable, puesto que en nuestro plan estratégico Agenda Antioquia 2040 así quedó estipulado. En este plan de largo plazo, e inspirados en nuestra visión Antioquia, corazón verde de América, equitativa, educada, competitiva, sostenible, multicultural y en paz, proponemos este pilar tan especial para que nuestro departamento sea aún más competitivo, el cual busca consolidar un sistema productivo que refleje las vocaciones territoriales y aproveche la posición geoestratégica de Antioquia, la sinergia de los actores institucionales y sociales para garantizar el desarrollo rural, producción y consumo sostenible, desarrollo de infraestructura para la movilidad y la conectividad, investigación, innovación para acelerar el cambio tecnológico y promover empleo justo y con equidad. Todo esto lo lograremos bajo 25 movilizadores y 115 rutas estratégicas que hacen un llamado a la acción para lograr grandes metas como el cierre de la brecha de género en el desempleo, la apuesta por un territorio bilingüe, la cobertura universal de educación superior con calidad y pertinencia, la participación de las actividades de CTI en el PIB, el cero déficit de viviendas, entre otras ambiciosas metas. En este propósito, estamos seguros que encontraremos en el banco un aliado fundamental para la materialización de esta Agenda Antioquia 2040 y el impulso de los principales proyectos que aportan al desarrollo integral de los territorios: Tren del Río, Parques del Río municipales, Túnel Guillermo Gaviria Echeverri, Emergencia Climática, entre otros. Aprovecho la presencia del doctor Sergio Díaz Granados y el equipo de la CAF para resaltar el memorando de entendimiento que precisamente se ha firmado el día de hoy para el desarrollo de esfuerzos de asistencia técnica, procesos, asesorías en temas de desarrollo urbano, agendas de desarrollo de infraestructura y agenda de cambio climático en el departamento de Antioquia. Son las sinergias con todos los sectores y actores lo que nos ha permitido avanzar con liderazgo en la materialización de grandes proyectos que hoy nos ranquean como el segundo territorio más competitivo de Colombia. Quiero reiterar el agradecimiento y el reconocimiento a esta valiosa entidad que ha contribuido a la consolidación de la economía nacional y, como lo consigna el decreto en nota de estilo que los reconoce, a una economía más sólida de América Latina. Larga vida al Banco de la República. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora García, por sus palabras y por el reconocimiento. A continuación, damos paso al reconocimiento que hace la Universidad de Medellín al Banco de la República en su primer centenario. Me permito ahora leer la resolución. Rectoría, resolución número 319 del 3 de octubre de 2023.
por la cual la Universidad de Medellín rinde homenaje al Banco de la República por la conmemoración de sus 100 años. El rector de la Universidad de Medellín, en uso de sus atribuciones estatutarias y administrativas, y que en mérito de lo expuesto resuelve rendir homenaje al Banco de la República en sus 100 años de fundación y exaltar públicamente ante la sociedad la labor adelantada por esta entidad, por su contribución al país. Entregar la presente resolución en nota de lujo y una réplica original de la escultura Prometeo del maestro antioqueño Salvador Arango el día 5 de octubre de 2023 a las 5 p.m. en el auditorio Héctor Ospina Botero del campus universitario, en el marco de la celebración del Congreso Anual de la Red Investigadores de Economía. Federico Restrepo Posada. Invito al doctor Restrepo a hacer entrega del reconocimiento al banco y al doctor Villar para recibirlo. Salvador Arango. Doctor Restrepo, le invito a hacer sus palabras. Gracias. Leonardo Villar Gómez, gerente general del Banco de la República. Claudia García Lobo Guerrero, directora de planeación del Departamento de Antioquia y delegada de nuestro gobernador. Sergio Díaz Granados, presidente ejecutivo de la CAF. Jorge Iván González Borrero, director del Departamento Nacional de Planeación. Un saludo muy especial también a los miembros de la Junta Directiva del Banco de la República acá presentes, de manera presencial o virtual, a los directivos de la universidad por el compromiso con la realización, conjuntamente con el Banco de la República, de este evento, a los organizadores que hicieron posible que estemos hoy aquí, por supuesto a los integrantes de la mesa técnica de la Red de Investigadores de Economía del Banco de la República. El Banco de la República ha sabido ganarse un lugar en la vida de nuestro país, más allá de su función de regulador de la economía. Se ha caracterizado por anteponer el cuidado de la economía sobre otros intereses y por contar con algunas de las mentes más brillantes de Colombia como parte de sus equipos de trabajo, ganando la admiración y el respeto de la academia, de las empresas y del Estado. El homenaje que hoy hacemos a nuestro banco emisor en el año que conmemora 100 años de su fundación es uno de los muchos que han recibido. Sin embargo, queremos que este sea un reconocimiento especial porque es un homenaje al conocimiento y al rigor, características que fomentamos con especial énfasis en esta institución. En estas épocas en las que la confianza en las instituciones se ve disminuida y amenazada por múltiples factores, la sociedad sigue calificando con altas notas al Banco de la República. Esa es una muestra de que el fortalecimiento de las instituciones, la continuidad en las políticas, la capacidad de explicar sus decisiones y la férrea defensa de su estabilidad económica no son asuntos alejados de la vida diaria. Su incidencia no se reduce a oficinas y despachos inalcanzables. Su incidencia se refleja en el día a día de todos nosotros, personas e instituciones colombianas. Su incidencia se refleja
en la cancha de la discusión objetiva con todo el rigor técnico y científico, alejada de aquella cancha de la discusión subjetiva y llena de intereses políticos e ideológicos. Doctor Jorge Iván, una reflexión a su intervención personal, además pues por la experiencia que también en años pasados hemos tenido en el sector público. Muy de acuerdo con el énfasis que usted hace sobre la intervención de la geografía en la priorización de la inversión pública. Y la reflexión hace referencia fundamentalmente es en el modelo de gestión de lo público. Mientras el modelo de gestión de lo público sea el modelo clientelista del poder, aquel que privilegia la inversión donde están los bastiones electorales y no donde están realmente las necesidades del país, nunca vamos a privilegiar la inversión en aquellas zonas de la Colombia profunda, donde el beneficio marginal de esa inversión es mucho más alto en términos del desarrollo que en aquellas zonas donde se ha privilegiado históricamente la inversión precisamente favoreciendo esos bastiones electorales. Celebramos y homenajeamos hoy la sabiduría y la solidez. Celebramos la labor cuidadora de esta institución necesaria. Celebramos su diversidad de funciones, su capacidad de ir más allá de su misión, siempre en beneficio de todos. Celebramos su longevidad y su eterna juventud, su vigencia y su sentido de permanencia al servicio de nuestra sociedad. Necesitamos y queremos más instituciones que cuiden a Colombia con expertise y sensatez, como lo ha hecho el Banco de la República a lo largo de todos estos años. Feliz centenario al Banco de todos nosotros, nuestro Banco de la República. Muchas gracias. A la Gobernación de Antioquia y a la Universidad de Medellín les agradecemos mucho estos reconocimientos al banco. A continuación, le doy la palabra al doctor Leonardo Villar, gerente general del Banco de la República. Muy buenas noches a todos. Un saludo muy especial y muy particular a nuestros anfitriones de hoy, doctor Federico Restrepo, rector de la Universidad de Medellín, doctor Alejandro Arbeláez, vicerrector académico de la Universidad de Medellín, al doctor Mauricio Perfetti, decano de Ciencias Económicas y Administrativas de la Universidad de Medellín, a las personas que han participado en el panel reciente, muy en particular, doctor Sergio Díaz Granados, presidente de CAF, Banco de Desarrollo de América Latina, al doctor Jorge Iván González, director del Departamento Nacional de Planeación, a la doctora Claudia Lobo Guerrero, directora del Departamento Administrativo de Planeación en representación de la Gobernación de Antioquia, con un agradecimiento enorme al doctor Aníbal Gaviria Correa por el reconocimiento, doctora Olga Lucía Acosta, codirectora del Banco de la República, a todos los directivos, investigadores, profesores y estudiantes de la Universidad de Medellín y a los funcionarios del Banco de la República y a los miembros de la red de investigadores que han participado en el evento que está teniendo lugar en los días de hoy y mañana. Yo quiero agradecer muy profundamente un homenaje que realmente me conmueve, que recibo en lo personal como un representante temporal de una entidad que tiene 100 años y que es claramente un homenaje para todas las personas que trabajan actualmente en el Banco de la República y que han trabajado durante estos 100 años en la institución. Es un reconocimiento tanto de la universidad como de la gobernación, cada uno de ellos que nos honran enormemente, que nos animan a seguir avanzando, a seguir trabajando por esta institución, que
Es una institución que se ha ganado el respeto de los colombianos, que tiene un mandato constitucional muy claro y que, como lo dice el lema que hemos utilizado para celebrar los 100 años, tiene 100 años generando confianza. ¿Qué significa 100 años generando confianza? Yo quisiera resumirlo en 3 frentes de esa generación de confianza. El primero, por supuesto, es la confianza que se genera por parte de un banco central para convertirse en el emisor de la moneda, el que genera la confianza en que esa moneda sea el medio de pago aceptado por todo un país, el que genera la confianza en que el sistema financiero de ese país funcione eficazmente y en el cual la gente se sienta tranquila de depositar sus ahorros, pero también es la confianza en una institución que a lo largo de mucho tiempo se ha encargado de fijar las políticas monetarias con unos esquemas de gobierno que son bien particulares, que son especiales, que fueron afinándose a lo largo de estos 100 años y que llegaron en un momento, en 1991, a ser ajustados en la Constitución como unos instrumentos que le dan al Banco de la República y a su Junta Directiva una autonomía y un mandato absolutamente claros para mantener la capacidad adquisitiva de la moneda en coordinación con el gobierno para que ello se haga de manera que se logre tener la inflación baja y al mismo tiempo estimular el crecimiento sostenible de la economía en condiciones de estabilidad y de equilibrio. La institucionalidad que tiene el Banco de la República le permite haber ganado la confianza de muchos colombianos. En las encuestas que se hacen, típicamente el Banco de la República aparece entre las instituciones más confiables del país, cuando no como la más. Al mismo tiempo, somos absolutamente conscientes de que eso no se opone con que el Banco de la República es objeto de múltiples críticas absolutamente legítimas y válidas. Las decisiones que toma la Junta Directiva del Banco de la República son decisiones complejas, difíciles, la mayor parte de las veces dolorosas, que conllevan discusiones públicas totalmente razonables, cuestionamientos que una sociedad tiene por qué hacerse. ¿Por qué el Banco de la República en un momento dado toma decisiones de tener una tasa de interés alta que genera problemas para la sociedad? ¿Por qué en un momento dado no hace una emisión masiva que podría ayudar a resolver problemas en el corto plazo? La institucionalidad permite que el Banco de la República tome esas decisiones pensando no en los resultados que se van a obtener a los 15 días, a los 20 días, al mes o a los 3 meses, sino pensando en los resultados que pueden obtenerse con una perspectiva de más largo plazo, pensando en que no solo se obtenga estabilidad de la inflación, sino también se obtenga sostenibilidad del crecimiento y las decisiones sean decisiones perdurables, decisiones que incidan de manera que se sientan por parte de la sociedad, no en 1, 2, 6 meses, sino a lo largo de muchos años. Esa perspectiva fue la que hizo que en un momento dado al Banco de la República y a su Junta Directiva se le diera un mandato y se le diera una institucionalidad que le permitía tomar decisiones incluso diferentes a las que hubiera tomado un gobierno, cualquiera que fuera el gobierno. ¿Por qué? Porque los gobiernos pueden tener perspectivas de tiempo diferentes a las que tiene un Banco Central con este mandato que acabo de mencionar. También para tomar decisiones que puedan ser diferentes a las que tiene un gremio de la producción o del sector financiero o de cualquier otro sector. ¿Por qué? Porque no está para satisfacer necesidades que pueda tener totalmente válidas ese gremio, pero que son necesidades que tienen que ver con o deseos que tienen que ver
con lo que están buscando en un plazo determinado y no necesariamente coinciden con los de la sociedad en su conjunto y con plazos más largos para satisfacerse. Esto hace que la institucionalidad del Banco de la República sea reconocida como una institucionalidad fuerte, una institucionalidad respetada a nivel nacional, a nivel internacional, y se une a un tercer tema que le ha dado esta connotación al Banco de la República de generar confianza a lo largo de los últimos 100 años, y es el hecho de que el Banco de la República se ha convertido por tradición y de manera muy peculiar para Colombia, a diferencia de otros países, en el defensor del patrimonio, en el cuidador, diría yo, del patrimonio de todos los colombianos, que no es solamente el patrimonio que está en la política monetaria, en la moneda, etcétera, sino el patrimonio cultural de los colombianos. El Banco de la República se ha convertido en un ente con una actividad cultural enorme, como ya se ha mencionado aquí, con 29 centros culturales en 29 ciudades del país, que tiene varios museos del oro, que tiene varios museos de arte, que tiene varios auditorios de música de la mejor calidad, que tiene colecciones arqueológicas, filatélicas, numismáticas, todas las cuales cuida con muchísimo cuidado, y tanto que la tradición llevó a que la propia Constitución Política de Colombia en 1991 estableciera que ese era un mandato adicional que se le dejaba al Banco de la República, aprovechando simplemente la buena experiencia que había habido en todos los años anteriores con el cumplimiento de ese mandato de cuidar el patrimonio. En ese contexto yo no quiero más que aceptar o recoger los reconocimientos que se han hecho en el día de hoy, con un orgullo enorme de poder ser partícipe de ellos, y adicionar quizás el hecho de que el banco también se ha convertido en una entidad que tiene un vínculo muy especial con las universidades a través de su función de investigación. El equipo de investigación del Banco de la República, que hoy tenemos de alguna manera repartido en varias ciudades, con una parte importante aquí en Medellín, es un equipo que interactúa a través de la red de investigadores con las universidades nacionales, con universidades internacionales, y que contribuye a generar ideas, a generar debate público, a enriquecer la política pública, y en ese contexto ayuda adicionalmente a que esas políticas públicas funcionen de la mejor manera posible. Yo nuevamente quiero agradecer tanto a la Universidad de Medellín como a la Gobernación de Antioquia por estos reconocimientos, agradecer a todos los presentes, a CAF por la presencia y por el apoyo a este evento, y agradecer a todos ustedes por su presencia y por la participación en este seminario. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, doctor Villar, de nuevo doctor Restrepo y doctora Claudia García por sus palabras, por sus reconocimientos. A continuación les invitamos a todos a pasar a la salida del auditorio para un cóctel, a celebrar estos reconocimientos y la finalización de la primera jornada. Gracias a todos nuestros panelistas, asistentes e invitados por su participación en este primer día. Los esperamos mañana en este mismo auditorio a las 7:15 de la mañana para nuestra segunda y última jornada. Feliz noche.